Pues hola a todos y feliz Navidad. Bueno, va a ser Navidad dentro de unos días, pero yo voy a subir esto el 21, así que ya aprovecho para desearos la Navidad, desearos que paséis unas muy unas muy felices fiestas y también unas felices vacaciones de Navidad, los que ya habéis acabado el instituto o el colegio. Ahora tendréis las vacaciones de Navidad. Así que bueno, aprovechando que hay gente que sigue viendo vídeos de Tomb Raider y demás del Ángel de la Oscuridad, he pensado en subir el Tomb Raider el Ángel de la Oscuridad, porque ya he pensado, ya que la gente sigue viendo vídeos de Tomb Raider, voy a subir el juego de Tomb Raider completo al canal en HD, o sea en 4K, y así pues podemos disfrutarlo con la última actualización, o sea el parche 2. No creo que saque más parches de este juego, pero yo voy a subirlo ya, así también aprovecho para jugarlo, porque lo jugué solamente una vez, que fue para saber lo que habían añadido antes de hacer los vídeos que hice. Y así pues de paso pues lo vuelvo a jugar, lo vemos todos juntos, a ver qué es lo nuevo que trae, porque han añadido muchas cosas. Yo lo jugué nada más que salió y no lo he vuelto a tocar, así que será como la primera vez. La primera vez desde ya un montón de tiempo que lo jugué. Así que bueno, ya lo he configurado un poco. Por fin puedo grabarlo porque tuve problemas con el OBS. No sé, de repente el juego se petó. Tuve que reiniciar el ordenador. Así que bueno, vamos a comenzar nueva partida. Y bueno, yo igualmente iré comentando pues después un poco las escenas. No voy a hablar durante las escenas de audio para que podáis escucharlas. Hasta el momento han sido 17 las víctimas asesinadas por el monstruo desde su última aparición en la capital. Todo parece indicar que estamos ante un único y psicótico asesino. El nombre de la última víctima ha sido revelado hace poco, el profesor Verne von Croy. Una mujer, descrita como caucásica, morena y con coleta, fue vista saliendo de la escena del crimen. Se recomienda que los agentes extremen sus precauciones al detener a la sospechosa. Por el momento no se ha podido descubrir ninguna relación entre los afectados. Ninguna persona atacada ha conseguido sobrevivir hasta ahora. Dos días antes. Ayúdame, Lara. Necesito que me consigas algo. Sigue. Estoy siguiendo la pista a 5 pinturas oscuras por encargo de un cliente llamado Eckhart, pero es un psicópata. ¿Por qué debería preocuparme? ¿Por qué me acechan? La gente está muriendo ahí fuera. Apáñatelas, Werner. Lara, por favor. Mira, ve a ver esta mujer. Calvier puede ayudarnos. Egipto, Werner. Te fuiste y me dejaste allí. ¡Apártate!
Bueno. Callejuelas de París. Mola mucho el rediseño de... Esta zona parece segura, pero debo encontrar una forma de salir. Para moverte, pulsa adelante, izquierda o derecha. Parece que ese cubo se puede escalar. Bueno, pues ya habéis visto qué ha pasado, que parece que... Vale, ahora sí. Si no recuerdo mal aquí... Un perro guardián. Probaré por otro lado. Sí que esto es, bueno, nuevo de esta versión que sacaron ahora. O sea, de la versión que sacaron ahora de... Bueno, cuando salió. Que había muchos audios que habían quitado. Y por ejemplo, este del perro guardián era algo nuevo. Vale, el modo andar. No, ¡Uf! ¡Qué lagazo! No entiendo qué ha pasado, pero ha habido un lagazo. Vale, por aquí no se puede. Para agarrarte al balón. Uy, lo he saltado sin querer. No sé qué para agarrarte, pues... Ese hueco parece fácil. Para saltarlo, camina hasta el borde y para. Y no te olvides de esto. Manteniendo pulsado el botón de andar, evitarás caerte. Pulsa ahora el botón de saltar y a la vez pulsa adelante. Uf, me va un poco lento y... ¡Uy! Uf, es que acostumbrarse a los controles... acostumbrarse a los controles es difícil. Lo he jugado a tiempo, pero... Vale, no se puede agarrar. Ahí. Vamos, que yo he cogido ese botiquín en Play 2. Venga. Igualmente ya os digo que a lo mejor hago algún que otro corte para que no os comáis todos los fallos, porque me estoy fallando mucho y no sé por qué. Vale, ahora. Esto en la vida me costó tanto. Vale, perfecto. Debería seguir recto o subir por esa escalera. ¡Ay, qué maravilla! No sabéis lo feliz que fui cuando pusieron esto. Para subir por la escalera, ponte delante de ella y pulsa adelante. No vamos a ir por ese sitio aún. Para bajarme, pulsa izquierda. Vamos a ir por ahí, pero aún no. Ya os digo Quizá que aún... pueda escalar por esa ventana. Camina hasta la ventana y ve hacia adelante. Mientras estoy aquí, echaré un vistazo. Para abrir los cajones y los armarios, ponte delante de ellos y pulsa el botón acción. Vale. Es que bueno, se me cayó una barra que está en el escritorio. Hace 500 euros. La gracia de esto es que pone 500 euros. Pues la versión antigua y la versión remasterizada. Se nota, se nota. Son 116 euros, no 500. O sea, perdón, 160. No sé por qué he dicho 516. O sea, 116. Son 160, que también te digo. Ah, sí, doblones. Si quiero forzar esto, voy a necesitar algún tipo de herramienta. Sé que los doblones es un tipo de moneda antigua. Ahora no me acuerdo. Pero sí, es un tipo de moneda antigua los doblones. A ver. Vale, ahora. Voy a probar los controles modernos, a ver qué tal son. Así que aquí había, en Play 2 había, bueno, y empecé en la versión del 2003. Aquí había una escalera. Ya no está. Gracias, me ha cambiado los controles, pero aparte me ha cambiado... Tengo que cambiar esto como sea. Vale, vamos a probar así con estos controles. Es que... El salto hasta esa marquesina parece complicado, pero creo que puedo hacerlo. Ve hasta el borde y para. Vale. Vale, voy a seguir así. Bueno. Ahora pulsa, ve hasta la reja, para y empuja hacia adelante.
Saltarás por encima sin problemas. Vale. Vamos a continuar. Creo que voy a quedarme con los de Pulsa el tanque. botón de rodar para dar un giro de 180 grados. Puedo pasar al otro lado. Mantén pulsado el botón de andar y pulsa el botón de salto. Recuerda que al mantener pulsado el botón de andar, no caerás de ninguna cornisa. Para escalar por el desagüe, ve hacia él y empuja hacia adelante. Para dejar el desagüe, empuja hacia arriba y en diagonal en la dirección en la que quieres ir. Bueno, los... No me dejes colgada. Tengo que llegar al tejado antes de que tenga que soltarme. Sí que al principio Lara aguanta muy poco y demás, pero luego según pasa el Ahora tiempo... que he recuperado las fuerzas, puedo ir a pulso por la esquina. Uy. Ah, ya decía yo, puedo soltar. Puedo soltar, que es que si no, es un agobio. Lo hice. No hay tiempo que perder. Tengo que entrar en el apartamento de Carvier. Sí que me acuerdo que cuando jugué este juego por primera vez, pues apenas... Ahí podría haber algo útil. Tengo que encontrar la manera de abrir esas puertas. Vamos, yo cuando jugué este juego en Play 2 tenía, yo que sé, unos 6 años podría ser. Y apenas pues me enteraba de las cosas, o sea, sabía que esta pues... Para mover el barril, ponme al lado de él y pulsa y mantén pulsado el botón acción. Mientras estés pulsando acción, empuja hacia adelante para empujar el barril o hacia atrás para tirar de él. Uy, no, así no. Bueno, sí, la primera vez que eso, que no me enteraba mucho de la historia. Uy, voy a guardar porque aquí... Ahí abajo hay una palanca. Será útil. Para colgarte del borde del edificio, ve hasta el borde y pulsa el botón acción. Para dejarte caer, vuelve a pulsar el botón acción. También puedes empujar hacia adelante para volver a subir. Vale. Porque seguramente lo acabo haciendo y no quiero hacerlo. Tengo que llegar a pulso hasta el pasadizo. Pero creo que todavía no soy lo suficientemente fuerte. Ya. Sí que esto es algo que molestó a mucha gente hace años, que... Pues había que hacer cosas como mover una caja en un sitio, hacer un puzzle, etc, etc, etc. Y así se iba volviendo más fuerte, que tampoco tiene mucho sentido el mover una caja y hacerte más fuerte automáticamente. Ahora me siento más fuerte. ¿Ves? La marca es azul, significa que el hada se ha hecho fuerte. Por fin, algo que dispara. Sí, otra cosa que nos he mostrado que, bueno, que el hada ahora... Bueno, antes no aparecía, pero era eso, que armas, aunque te la equipes esta, pues 0 balas. Y bueno, vamos a guardar el arma. Guardar el arma. Ah, vale, con triángulo. Buah, es que ya va tanto tiempo que como digo no me acuerdo. Muy bien. Uf, casi la lío. Y os preguntaréis, ¿por qué estoy viniendo por aquí si no es por aquí? Bueno, ya lo veréis. Vamos a hacer el otro recorrido. Bien, vamos a hacer el otro recorrido porque el otro recorrido es el... Bueno, el nuevo... Bueno, no es nuevo. De esta versión no es nuevo, pero de Play sí. Así que voy a hacer los dos para que veáis los dos. Porque no tiene sentido hacer este y que no veáis el otro. Así os puedo hablar un poco de, por ejemplo, estos últimos días por las noches, cuando he tenido un poco de tiempo, lo que he estado haciendo es jugando a Palworld, sí. Y el juego de Palworld, la verdad, pues está interesante. O sea, ya soy nivel 34, ayer lo dejé en el 34 y está bastante bien, la verdad. Es bastante divertido, te montas tu base. Uy. Vale, ahora.
te montas tu base, no sé, te lo pasas bien, peleas por ahí, te consigues tus pals, vale que tuvo mucha polémica y demás por culpa de Nintendo. Y es una pena que por culpa de Nintendo el dinero lo tenga que gastarse el equipo de Pocket Paid en defenderse de Nintendo. Es muy triste porque el juego está bien, pero ya sabéis cómo es Nintendo. En fin, vamos a entrar. ¿Podría haber cortado esto? Sí, pero me gusta explicar un poco lo que voy haciendo. De hecho, para eso también hago estos directos. O sea, este falso directo. Para hablar un poco de mi vida, cómo me va y demás. Uy, tengo que hacer una cosa. Vale, la gargantilla. Para que la veáis. Bueno, objetos. ¿Ah? Esto creo que no lo tienes en Play. Uf, es que ya no me acuerdo. Si los doblones. ¿2? Pero si solo he cogido uno. Bueno, es un collar. Bueno, collar. Antes se llamaba gargantilla. Es que no tenía el despertador aquí, o sea, el reloj. Y es que hoy me levanto un poco tarde y por desgracia no voy a poder grabar mucho. 1 hora más o algo así, tal vez. Más o menos. Y ahora vamos a hacer la ruta. Bueno. ¡Ah, no! ¡No! Dios. Ya no me acordaba que la vida que te podías llegar a quitar. Bueno, voy a guardar en otro por si acaso. A ver, en teoría en este nivel no puedes morir, pero... Bueno, en fin. Evitar la reja será cosa fácil. Para saltar por encima, ve allí y empuja hacia adelante. Bueno, sí, que por aquí, que puedes saltar la verja, etc. Parece que se puede escalar por ese desagüe. Pero antes... ¡Tada! Si que a esta zona en Play 2 solamente se podía... Bueno, y la versión antigua de PC solamente se podía acceder por trucos. Bueno, sí, creo que era el mismo tutorial, pero bueno, que mueve esto para aquí. Algunos objetos que se pueden mover también se pueden escalar. Y de hecho este gameplay, esta parte es más completa que yo bueno, sí. Que me equivoco un poco con los controles. Para escalar por el desagüe, empuja hacia adelante. Para dejar el desagüe, empuja hacia arriba y en diagonal en la dirección en la que quieres ir. Hacia el otro lado. No me dejes colgada. Tengo que llegar al tejado antes de que tenga que soltarme. Venga, así. Parece que ese cable podrá soportar mi peso. Bueno, me he saltado algunos tutoriales sin querer. Perdonadme. Vamos. En fin. Vamos a coger la llave. Para colgarte del borde del edificio, llévame hasta la cornisa y pulsa el botón acción. Para dejarte caer, pulsa acción de nuevo o empuja hacia adelante para volver a subir. Bueno, ya pido perdón desde ya de haberme saltado algunos tutoriales. Pero es que se me va un poco el dedo. A ver, no creo que pase nada, vale. Buah, esta puerta en la versión de Play, o sea, por trucos, era invisible, que recuerde yo. Bueno, era por aquí. Porque ese nivel yo no... O sea, en Play el nivel ese no le... Vale, ahora. Puedo pasar por ese hueco de la valla. Para ir arrastrándome, pulsa y mantén pulsado el botón de agacharse. A continuación, muévete. Vale. Madera. Hay cosas que tengo que cambiar aún, que modificar. ¿Vale? Puedo arrastrarme por el hueco de la puerta.
Uy, lo veo todo. Estos son los nuevos. Ay. Necesito agacharme. Para reptar, pulsa y mantén pulsado el botón de agacharse y pulsa el botón de sigilo. Vale. El botón de sigilo. ¡Wow! Lo he puesto fatal. No voy a cambiar. ¡Ah! Que no tengo vida. Tengo que llegar al final de esa callejuela. Hay policía por todos lados, así que debería moverme con cuidado. Pulsa el botón sigilo y a continuación, muévete. Vamos a seguir a este hombrecillo. Solo por curiosidad. No creo que me... Normalmente la IA de este juego era bastante mala, así que no creo que... Para comprobar que la zona está despejada, pégate a la pared mientras te mueves en modo sigilo. Pulsa izquierda o derecha cuando llegues a la esquina y darás una ojeada alrededor. Para pegarte a la pared mientras te mueves en sigilo, pulsa el botón acción cuando estés de pie al lado de ella. Pulsa izquierda o derecha para moverte. Cuando llegues a una esquina, darás una ojeada alrededor. Vale. No sé que no le han puesto una animación. Podría haber más policías. Tengo que salir de este callejón sin que me vean. Espera, ¿te da vuelta? Uy, Dios, pues entonces estoy en un problema. Como le da vuelta, estoy en graves problemas. Ah, pero espera. Un momento, pero pues esa puerta era... Vous là-bas! ¿Me ha visto? Pues sí me ha visto. Stop! ¿Qué? Bueno, pues a lo mejor nos enfrentamos a la policía, sí. Bueno, eso sí me pillas. Suspect appréhendé. Bueno, pues... nuestro primer game over. Voy a intentar cargármelo al tío este. Para que veáis que se puede matar. Sin armas. Bueno, creo que esto es dejarlo inconsciente en sí. Sí, es que ya lo ha dicho antes, así que no voy a... Pues mirad, ha sido útil el tener la palanca. Ah, vale, es que se venía por aquí. Es que es eso. Bueno, en fin, vamos a ver si hay algo por aquí. Ah, mira, un botiquín grande. Qué bien me viene. Pues vamos a continuar. Vale. ¡No! Stop! Vous là-bas! Suspect appréhendé. Ah, vale. Sospe... Bueno, otro game over. Disfrutarlo. Vous ¿En là-bas! serio? No saques la pipa, no saques la pipa. Vale. Bueno, yo que estoy habituada a los Assassin's Creed, que me esté pasando esto es absurdo. A ver, esto seguramente sea ahora, que Je l'ai después... perdu. Ah, le ha perdido, vale. Mais d'où vient ce bruit? Vale. En teoría no me debería haber, porque aquí hay andamios, pero...
Je dois entendre des voix. Vale, ahora. No, 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 no me veas. Vale. Mais d'où vient ce bruit? Pero ahora que lo pienso, si el tío este está por aquí, si el tío este está por aquí, ¿cómo voy a acceder a esa sección? No, no puedo. A no ser que no me vea. Porque, por ejemplo, si tuviera una piedra, pues la tiraba por allá. Je dois entendre des voix. Vale. Ah, ahora. Tengo unas ganas de matarlo. Bueno, en fin, lo dejaré vivir. Tampoco hay que ir matando a todo lo que te encuentras. Ah, una fuente. Podría esconderme en ese edificio. Me dirigiré a la entrada. Así, bueno, sí, que en Play 2, bueno, la antigua versión era entrar aquí. A ver, quiero comprobar si se puede subir la escalera. Hay una plantita. Y bueno, sí, que ese árbol en Play, pues tampoco estaba. Vale, está. Es que las texturas se me hace difícil. Ah, bueno, que sí, claro. ¡Uf! Podría esconderme en ese edificio. Me dirigiré a la entrada. Sí que era pisar el suelo en Play, bueno, en las versiones anteriores, y enseguida saltaba la escena, porque una vez que pulsas aquí ahora, salta esta escena. Pero anteriormente no, anteriormente era caerse y enseguida saltar. Clink. Están muy churras las escenas. Ah, bueno, ahora quiero que veáis una cosa. Esto no creo que lo hayan cambiado. Porque esto es muy curioso lo que va a pasar ahora. ¿Qué? No te dan apenas tiempo. Sospechoso capturado. Repito, sospechoso capturado. No te dan tiempo ahora. Hay que mover el armario cuanto antes. No. Olema. ¿Qué? Sospechoso capturado. Repito, sospechoso capturado. Pero... ¿qué diablos es esto? ¿Qué? O sea, no puedo perder ni un momento. Ahí os quedáis. Vale, aquí no hay nada. Y han entrado... Ah, no. Es que veía ese gas y pensaba, han entrado. Este es el último aviso. Oh, Ríndete. esto es Bajad nuevo. las armas. El edificio está rodeado. Entrégate. Esta puerta está cerrada. Necesitaré una llave. Audios nuevos. Esto es nuevo. Es increíble. Sí, me emociono con muy poco, lo sé. De hecho, había un audio de sospechoso en el nivel 2, nivel 3, no sé si lo habrán puesto. Porque estaban los audios eliminados, eso de sospechoso en el nivel tal, sospechoso en tal. Buah, es que han añadido muchas cosas nuevas, es que... Ah, no, que esto era para adelante.
Es que han añadido cosas nuevas aún más. Bueno, no nuevas, porque esto ya estaba en los archivos del juego, pero bueno, ya me entendéis. Voy a ver si esta puerta se puede abrir. Vale, sí. Ahora me siento más fuerte. Voy a revisar todos los armarios porque no me acuerdo. No me acuerdo de lo que había, ni de lo que dejaba de haber. Así, los cartuchos de escopeta. Estos son... Parecen pilas, pero son de pistola. Estos son cartuchos de pistola. Bueno, cargadores. Bueno, cargadores, balas... Es que los cargadores son cuadrados, o sea, rectangulares, no... A ver, yo no... A ver, por si me ve algún policía, yo armas no tengo. Pero de tantos juegos, pues hombre, sabes que los cartuchos son rectangulares. A ver, duro que esto me lo vea un policía, pero... Sospechoso en la 4ª planta. Esto es nuevo. Creo que no estaba en la versión anterior. Lo voy a guardar un momento. Porque ya estamos casi acabando. Sí, este nivel es muy cortito. Es muy cortito este nivel. Y ahora vamos a hacer magia. Bueno, magia. Activar otra vez el ascensor. Porque sí, eso que había por ahí era un ascensor. Y creo que el objeto estaba en la segunda. Porque había una planta que necesitaba una llave. Pero creo que era la segunda. A lo mejor me equivoco. Ahí era la segunda planta. Antes de que me quede sin oxígeno. Vamos a ir a la segunda. Creo que era aquí. Vamos, creo recordar que sí. Sí, sé que debería haberlo jugado antes y tal, pero no he tenido tiempo y así es mi primera vez y es como primeras impresiones o algo así. Obviamente a los polis pues no les han puesto el salto. Me parece perfecto. No, aquí no era. Ah, vale, era aquí. Aunque también te digo que es un poco cobarde soltar el gas y que la persona que estés persiguiendo se muera sola. Es un poco de cobardes. A ver, el otro tenía una mascarilla, pero... Esta pistola creo que era... No, Desert Ranger. Una barrita de chocolate. Esto es una de las pistolas duales de Lara que desde que hicieron esta versión, por suerte, se acordaron, obviamente, son tan míticas que las pusieron, porque es que si no, no las tienes. En la versión de Play 2 las duales estaban, digamos, pero como que no existían. Porque mirad, estas... K2 Impactor es un arma que vamos a tener más adelante. Ah, no, Vector R35. ¿Por qué me suena Desert Ranger? Desert Ranger, pues no sé por qué. No sé, ahora el arma no sirve para mucho. No, paso de ir por ahí. Uf, casi le doy a lo que no debo. Bueno, nos vamos a la 4ª. Bastante rapidito. Bueno, una vez que le coges el tranquillo al juego... Espera, he perdido vida. ¿Cómo he perdido vida? Ah, salida en francés. Sortie. Bueno, vamos a guardar. Porque ya es fin de nivel y por si acaso... Vale. Y fin del nivel. Ah, vale, ahora, fin del nivel. No puedo abrir el menú. ¿Por qué?
No puedo abrir el menú. Ah, vale. Hay veces que... yo que sé por qué. Parece que ese cable podrá soportar mi peso. Ah, vale. Muy bien. Vale, ahora. Pulsa agacharse para recoger las piernas. Y ahora rápidamente. Irnos hasta ahí. Rápido, 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 rápido. Vale. A ver si me sale. Pues no sé. No sé qué pasa, pero de normal podías... Ah, vale, vale, claro, ya entiendo. No era aquí. Vale, un poco más para atrás. Quiero enseñaros algo muy chulo que tiene... que se puede hacer. ¡Piu! Pues eso. Eso era. Obviamente no lo vamos... lo voy a cargar. Es que quería enseñaros esto de que se podía hacer así. Pero obviamente lo que hay que hacer para no quitarse vida es hacer así. Vale, así no era. Era para... Vale, así. Era básicamente para no perderse, para no perder vida. Vale, y ahora cojo esta barrita de chocolate. Las taquillas no tienen nada. Y en Play 2, no, en Play 2 parecen esqueletos. O sea, en la versión antigua son esqueletos. En cambio, si las remasterizas... Esto creo que es nuevo, porque... O sea, de esta versión de PC, o sea, de la versión del 2024, porque... Bueno, hombre, se parecen. Esta plataforma, digamos que últimamente se ha puesto muy estricta según qué temas, que yo pienso... Hace años no pasaba nada, o sea, hace 10 años podías enseñar cualquier cosa en YouTube y ahora te lo penalizan, enseñes lo que enseñes. En cambio, hoy en día no puedes enseñar nada. En cambio, antiguamente podías enseñar lo que quisieras, bueno, dentro de unos límites obviamente, pero no era tan restrictivo y es algo que me apena. Es que, ¿por qué tanta censura? Hace años no se necesitaba tanta censura. Y bueno, de que pueda subir este juego a YouTube, porque de normal no podría subirlo. Vale, no va a pasar nada. Vale, es por aquí. Siento que mis piernas son más fuertes. Y merece la pena hacer estos aumentos de fuerza, la verdad. Porque si no, luego... bueno, merece la pena simplemente. Por saltos y demás. Que si no, luego te puedes llegar a bloquear. Bueno, creo que no te puedes llegar a bloquear. Bueno, sí. Subir. Y ahora por aquí. Creo que ahora vamos a tener una pelea. Hombre, parece que estemos jugando al corro de la patata. Perro, ¿te has bugueado, perro? Espera, el perro es inmortal, ¿qué me estás diciendo? ¿Qué es esto? Vale. ¿Qué ha pasado aquí?
Pero te puedes... Vale, no te puedes quemar con esto, bien. Vale. Ah, claro, por ahí. Ah. Claro, ya sé por qué no se puede ir por ahí. Luego lo sabréis. Vale. Sé que hay un botiquín, pero vamos, lo cogemos más adelante. Esperad un poco y lo vamos a coger. Por eso no os preocupéis. Tenía que venir por aquí. No, por aquí no. O sea, por aquí sí. ¿Esto se puede abrir? Ah, no, que no es... No se puede abrir. Creo que es una pared. Ah, un botiquín. Y bueno, la suerte de que pueda subir ahora esto a YouTube es porque antes, o sea, hace unos días pude comprarme un disco SSD M2, o sea, uno de estos que se ponen en la placa base, o bueno, un adaptador. Sí, estoy con el resto de discos son HDDs lo que tengo, o sea, discos antiguos. Pero es lo que hay, no hay dinero. Venga aquí, parro. Otra vez. ¿Lo que le pasa al juego? Esto creo que no ocurría antes. ¿Esto qué está pasando aquí? Venga. ¿Qué? Venga. Que no es tan difícil, venga. Bueno, no creo que haga falta que lo diga, pero en la vida real no matéis animales ni nada, Es más, yo tengo 2 gatos y los quiero un montón. Que los animales son mucho mejores que muchas personas, por cierto. A ver, son cosas muy lógicas, pero obviamente pues por si acaso YouTube dice está matando animales, hay que... Pues no, es en un juego YouTube, esto es en un videojuego, no es en la vida real. A ver, que esto es un poco tontería, pero hoy en día la gente está muy mal. ¿Cómo se nota que estoy yendo a lugares por si acaso? Porque no me acuerdo. Es que sí, se está notando mucho que no me acuerdo de muchas cosas que debería acordarme, pero... Últimamente, pues la memoria es lo que tiene, aunque lo jugué mucho en Play 2 y lo jugué solo una vez ahora, o sea, cuando salió la remasterización, pues son cosas que no recuerdo. O sea, tenéis que entender que voy a ir por si acaso, porque no sé si había algo, no me acuerdo. Sí, es un poco desastre, pero bueno. Ah, yeah. Que en esta versión los cartuchos estos de escopeta son más importantes de lo que parece. Pensaba que era una puerta. Ah, mira, unas pastillas. Ah, me parece que ya no puedo volver atrás. Bueno, pues no me acuerdo que había atrás. Voy a ver si se puede saltar por aquí, pero lo dudo mucho. No sé qué había atrás, pero lo siento mucho. Es que se salía por ahí. Lo estoy viendo, se salía por aquí. Y ahí dentro... No se salía por aquí, entonces. Ah, sí, se salía por ahí. Tenía que haber algo. Yo ya no me acuerdo qué había. O sea, fuera un botiquín grande o una pistola. Voy a cargar porque no me acuerdo exactamente lo que era y a lo mejor era algo importante.
Total, no tardamos nada. Total, vamos a hacerlo porque estando ya aquí. Pero las mañanas tengo muchas. Si pudiera grabar por la tarde no se me notaría, pero no es el caso. A ver, así salimos de Heruras y vemos que había por aquí. Ah, pues te saltabas parte del nivel. ¿Doblones? Ah, ya veo. Esto está pensado para que primero... Maña. Bueno, al menos ya habéis visto las dos rutas. Ese paquete se va a quedar infinitamente ahí porque no... Aunque es importante coger todo, bueno, por unos cartuchos de escopeta no va a pasar nada. No es el fin del mundo, aunque nos hayamos dejado eso, no pasa nada. No es el fin del mundo tampoco. Eso sí, quiero ver. Pero ¿por qué no puedo abrir el menú? En fin. Creo que como es fin del nivel, no lo puedo abrir, creo. Va a ser eso. Sí, es eso. Es fin del nivel y por eso no puedo abrirlo. Game over. Fin. Obviamente no. Buah, es que son chulísimas las... ¿Quién es? Mademoiselle Carbier. Soy Lara Croft. Necesito su ayuda. Señorita Croft, la reconozco por la descripción de Werner y por las fotos. Pase. Gracias. Gracias. Muchas gracias. Alguien que nos va a ayudar. Una mala noche para andar sola, señorita Croft. Las calles no son ya seguras. Mademoiselle Carbier, vengo del apartamento de Werner. ¿Y cómo está? Me temo que Werner está muerto. ¿Muerto? Sí, no tengo tiempo que perder. Me han estado persiguiendo por todo París. Vale. Esta conversación hay que hacerla bien porque si no, de esto dependerá que nos dé algo o no. Así, y así es en Play 2. Bueno, antiguamente. Se nota mucho. Bueno, esto hay que hacerlo bien. Sí, no tengo tiempo que perder. Me han estado persiguiendo por todo París. Esto no sé. No digáis esto. Decid si necesita algo. O sea, hay que ser respetuoso con esta señora porque si no... Si necesita algo. ¿Cómo mataron a Werner? ¿Qué ha pasado? No hay nada concreto. He llegado hoy de Londres y fui a su apartamento. Balbuceaba de miedo. Dijo que intentó contactar con usted. Lo hizo. No podía creérmelo. No después de lo que pasó en Egipto. Werner temía por su vida. Hace 5 semanas aceptó un trabajo. Desde ese momento estuvo raro, asustándose de su propia sombra. Incluso me dejó un paquete para que se lo guardara. ¿Para quién trabajaba un paquete? Esto no sé si influye. Tengo curiosidad porque no me acuerdo qué decía con esto. Voy a decir un paquete, que creo que es lo más... Es que creo que esto no importa, pero por si acaso voy a elegir un paquete. ¿Un paquete? Su cuaderno. Pone que es para usted. ¿Para quién trabajaba? El nombre del cliente era Icar. Quería que Werner investigara algo conocido como las pinturas oscuras. Werner me buscó en mi trabajo en el Louvre. Pinturas oscuras. Bueno, voy a poner puro ayudarle.
No vamos a investigar ahí porque igualmente esta información por lo visto nos las da, la pongamos o no. Hay que ser respetuoso, así que por si acaso puedo ayudarle. ¿Pudo ayudarle? Un poco, creo. El pobre Werner estaba aterrorizado. Werner nos asustaba con facilidad, me pregunto por qué. Esto no, o sea, ¿podemos acabar con esto? No, no lo digáis. Me pregunto por qué. Voy a poner esto. Werner no se asustaba con facilidad. Creía que algo le acechaba. Bien podía ser verdad. Por lo que cuenta la prensa europea, el monstruo anda por París. Mademoiselle, antes mencionó el cuaderno de Werner, ¿verdad? Su cuaderno de campo. Dijo que si le pasaba algo, debía dárselo a usted. Si se separó de su cuaderno, tenía que estar asustado de verdad. Todavía no me ha explicado qué pasó. Mire, no me apetece hablar de eso. Hubo disparos, esto es lo que recuerde. Como decía, no lo tengo claro. Discutimos, de eso me acuerdo, y disparos. No me apetece... Esto no, o sea, esta no la dijáis. Esta, como decía, no lo tengo claro. Discutimos, de eso me acuerdo, y disparos. Como decía, no lo tengo claro. Discutimos, de eso me acuerdo. Y... disparos. ¿Disparos? ¿Dispararon a Werner? ¿Le mató usted? No lo recuerdo. Todo está difuso. Señorita Croft, le recomiendo que vaya a hablar con la policía. Vale. A ver, si hubiera querido matar a Werner, lo podría haber hecho en Egipto. Esto obviamente no. A ver, esto es cierto, pero obviamente esto no lo vamos a decir. Hubo un tiempo en que era una buena amiga de Werner. No le maté, no lo hice. Mademoiselle, hubo un tiempo en que era una buena amiga de Werner. No le maté. No lo hice. Si usted lo dice. Eso más ¿Tiene el cuaderno? Lo tengo. Por el momento está seguro. Entonces le sugiero que me lo dé ahora. No. Realmente me va a hacer falta. ¿Tenéis que decir esta opción? Realmente me va a hacer falta. Alguien mató a Werner. Dice que no recuerda exactamente lo que pasó. Puede que la policía tenga razón al sospechar de usted. Pero es que no lo ve. Yo no maté a Werner. Lo mejor es que se vaya, señorita Croft. ¿El cuaderno? No sé si hago lo correcto, pero debo respetar la voluntad de Werner. Es la elección correcta, mademoiselle. Ahora debería irse. La policía llegará en cualquier momento. Oh, Napoleón Bonaparte. Es todo corazón. Sé que igualmente, si no recuerdo mal, había cosas aquí. Era una botella de caviar. O sea, de champán. Caviar. Champán. Esto es champán. Hay una botella de licor, que esto en Play no existía. Esta botella no existía. Y no me acuerdo... Vale, creo que no hay nada más. Así, la lavadora. Vale. Creo que no hay nada más. Vamos a ver. ¿O qué haría algo? Vale. Napoleón Bonaparte. ¡Oh! ¡De la que me he librado! ¡Oh! Un poco más y fracasa todo. La mañana siguiente, 6 a.m. O sea, 6 de la mañana. Muy... Pero a las 6 de la mañana... Que yo sepa, a las 6 de la mañana no hace sol. Bueno, esto es París. ¿En qué se metió Von Croy? Puede que su cuaderno ayude. Y esto en Play 2 no existía. Y además te lo abre automáticamente, porque en Play 2 podías olvidarte del cuaderno. De hecho, yo no lo miré, tenía 6 años, no me enteré de nada, seguía adelante a mi rollo y no sabía qué era lo que hacía Lara. O sea, no sabía qué hacía Lara, seguía el juego, pero no sé qué hace, en plan, bueno, pues estamos jugando, es un videojuego, tal. Así que bueno, en fin. Pero al menos aquí Samuel habían añadido una frase. Bueno, es que esto estaba en los archivos originales y habría una frase, o sea, y decía esta frase y abría el cuaderno. Bueno, voy a leeros. Eckhart, cliente, mucho cuidado. Luis Buchar, contacto útil, proporciona pistola, discreción garantizada.
Me aterra salir. El monstruo me aterroriza en las calles. He intentado contactar con Lara en Londres. No me contesta. Todavía no me ha perdonado por lo de Egipto. ¿Página en blanco? Vale. Creo que esta es la remasterizada. Sí, esta es la remasterizada. Pinturas obscuras. 5 productos de la magia negra de la alquimia del siglo XV. Todas perdidas. Escondidas por Lux Veritatis. 5 grabados oscura, copias dibujadas de las pinturas. ¿Contienen mapas en clave de la localización de cada pintura? Matías Basilei de Praga. Me ha enviado 4 de los grabados obscura. Se guarda el 5º. Quiere más dinero. Ah, Praga, por cierto. Metieron Praga... bueno, si habéis visto los vídeos lo sabréis. Metieron Praga en este juego... Básicamente porque, digamos que antiguamente no se conocía bien en el resto del mundo. Hoy en día no sé, pero es lo que decían, que antiguamente Praga no era muy conocido en el resto del mundo. Y querían poner una habitación misteriosa, oscura. Bueno, El Ángel de la Oscuridad es un juego oscuro, muy oscuro, más oscuro que sus predecesores. Y bueno, como veis las pinturas aquí, la primera parece de la Inquisición o unos hombres con capa, no tengo muy bien idea de qué es. Eso creo que es Notre Dame, eso, el fondo es edificio alto. La segunda es, bueno, un ángel, o un arcángel, en un castillo. La de abajo a la izquierda es un castillo y una procesión. No, hay un caballo, un caballero, entonces no debe ser un ejército antiguo, medieval. Y luego la de abajo a la derecha es ángeles, creo, y un hombre con un arado y campos de cultivo. Bueno, vamos a continuar. Descifrar el mapa en clave de los grabados de Basilei. Una de las pinturas está debajo del Louvre, en la última excavación arqueológica. Y bueno, aquí tenéis unos símbolos muy interesantes. Os dejo que los leáis. Y los descifréis. Os los dejo por si queréis descifrarlo. Bueno, no creo que esto se fuera a descifrar. Es broma, me estoy inventando. Así que vamos a pasar. A lo mejor sí, pero no me suena ninguna lengua. Así que vamos a pasar al siguiente. Carbier dice que tiene un pase de seguridad para las excavaciones en su oficina. O sea, en el Louvre. Un símbolo metálico está escondido detrás de cada pintura. ¿Preguntar a Carbier acerca de las instalaciones de rayos X del Louvre? Bueno, esto lo conozco porque he jugado el juego, pero esta pregunta es un poco... O sea, este escrito de preguntar a Carbier es un poco raro, ¿no? O sea, acerca de las instalaciones de rayos X del Louvre. ¿Qué quería Warner? ¿Meterse ilegalmente en el Louvre? Bueno, y no sé. Lux Veritatis, luz de la verdad. Una orden secreta de monjes guerreros del siglo XII que escondió las pinturas oscuras en el siglo XV. Sí, se nota muy bien. Vamos, supongo, si no, no pondría Lux Veritatis y ese símbolo. Se dice que poseen los 3 fragmentos del orbe, artefactos de poderes de naturaleza cristalina con forma de punta de flecha. ¿Armas de luz? Los que visteis mi gameplay de Tomb Raider, de Clock Tower, habréis notado que aquí leo mejor. Y es que el Clock Tower, entre que el ambiente es muy tenso y tal, y también estaba traducido de una forma muy rara. Lux Veritatis intenta acabar con la cábala del alquimista oscuro desde el siglo XIV. Lux Veritatis. ¿Vínculos con los Nefilim? Nefilim, del Evangelio de Enoch. Híbridos impíos de ángeles y humanos, exterminados en tiempos bíblicos. Y aquí veis un Nefilim, es la estructura ósea de un Nefilim, tiene 3 costillas o 3 brazos, bueno, ni idea. Profecía relacionada. El león dorado hará que los Nefilim esclavicen a los hijos del hombre y hereden la tierra. Esto creo que es nuevo, esto creo que no estaba en Play. El durmiente o cubículo de Nefilim, literalmente cubículo o cámara para dormir. Se cree que es el último espécimen intacto de la raza Nefilim, posiblemente enterrado en Anatolia, Turquía. El grifo. ¿Algún tipo de artefacto de poder alquímico? Vinculado con el alquimista oscuro en el siglo XV. Pocos detalles. Ah, gracias. Pocos detalles. Los 2 símbolos escondidos están escondidos detrás del contrafuerte. ¿Y ya está? ¿Y dice algo más? Bueno, voy a salir y bueno,
Vosotros no vais... ¿Me dejas guardar, juego? Me gustaría mucho poder guardar, ¿sabes, juego? Necesito guardar. Vale. Bueno. Vosotros no vais a notar nada, pero yo ya tengo que dejarlo por aquí. Ha sido muy divertido esta primera hora, estas 2 primeras horas más o menos. Pero yo ya me tengo que ir. Así que bueno, continuemos. Para vosotros no ha pasado nada, ha pasado unos segunditos. Para mí ha pasado ya todo un día. Y se me ha olvidado coger... Un segundillo de nada. Siempre se me olvida coger el espectador. De hecho, hoy es viernes, no sé a qué día estamos. Ah, bueno, ahí pone día 12. Hoy estamos al día 12. Y lamentablemente voy a pasar de mirar cualquier red social, sobre todo Twitter. Bueno, ahora os digo. Primero vamos a hablar con estos señores vagabundos de aquí. ¿Este es tu territorio? Todo París es mi territorio. ¿Me puedes dar algo suelto para un café? Puede. Necesito encontrar a un hombre. Entonces no busques más, ma petite. No sueñes, abuelete. Busco a alguien en concreto. Bochar. Luis Bochar. ¿Le conoces? No. No. Nunca oí ese nombre. Ni por algo suelto. Vete, no te conozco. ¿Y dónde puedo preguntar? Me vendría bien un café. ¿Y a ti? Prueba en el Café Metro. En la Plaza K. El propietario podría ayudarte. Sabe todo tipo de cosas. Parece el tipo de café que me gusta. ¿Y el dinero, mademoiselle? No dije que tuviera suelto. Bienvenida a París. ¿Y el dinero, mademoiselle? Nada más. Así, mademoiselle. Voy a necesitar dinero. Esto también es nuevo, porque esto en la versión de Play no estaba. Sí, que ayer me trabé un montón con la palabra mademoiselle. No era la primera vez que la decía, pero ayer no fui capaz de decirla y no sé por qué. Con lo fácil que era, mademoiselle. Y eso que no es la primera vez que la digo ni tal, pero bueno. Por alguna razón, ayer se me trabó la lengua. Será fácil subir por ahí. O también por el otro lado. Que por cierto, lo que estaba diciendo, que es que en Twitter, hoy no voy a entrar porque bueno, todo el mundo está hablando que si Expedition ha ganado el Indie, que el RPG, en fin. Yo ya he dicho lo que tenía que decir. Y a ver, es que hice un vídeo y es que he dicho la verdad, que no es ni un indie, ni un RPG, y tampoco es un RPG. Pero en fin, la gente piensa, o sea, pero bueno, la gente se cree las mentiras y bla bla bla. Es lo que hay. Porque es eso, yo tengo un vídeo diciendo la verdad, todo lo que tiene la verdad y lo que no es verdad. Quien no quiera creerlo es que es un necio, porque lo he dejado bien clarito en el vídeo. Bueno, vamos a ver, no sé si ahora podrías llegar, es que creo que ahora mismo no se puede llegar a ese sitio. Vale, pues sí, se puede llegar. Vale, ahora era... No, esto no. Y es que no lo he revisado, pero es que juraría que al gueto... ha salido más o menos. Que al gueto... Oh, no me... Aspir. Juego remastered sin... Remastered sin bugs. Todo perfecto. Permíteme dudarlo. A ver, que bueno, un bug lo tiene cualquier juego. Pero es que este... Es que ¿por qué este juego ha tenido tan mala suerte? Es que ya no solo desde
Uf, casi la he vuelto a liar. Es que no solo desde que o sea, no ha sido solo esta vez, que es que ya desde cuando salió hace años, que le faltaba un montón de cosas. Y le ha vuelto a pasar otra vez, que por desgracia el juego ha salido con bugs ya de principio, han sacado parches, pero igualmente sigue habiendo bugs. Bueno, vamos a hablar luego con ese señor. Voy a venir por aquí. Que mirad lo que hay aquí. 500 euros, que no son 500 euros, son 160. Así que vamos a hablar con este señor. ¿Buscas algo especial, guapa? ¿Y quién eres tú? ¿Un guía turístico? Eso es, soy un guía turístico especialista en todo tipo de gustos e intereses. Bien, necesito unas indicaciones. Estoy buscando a un hombre que se llama Bochar. ¿Le conoces? Ese tipo de preguntas no son buenas para la salud. Ahora no me digas que París es peligrosa, señor guía turístico. Oh, tenemos todo tipo de cosas de mal rollito en París, incluso nuestro propio asesino en serie. ¿Te suena el Monstrum? ¿Has oído hablar de él? Bueno, las conversaciones estas dan bastante igual, no solamente son para recabar información. Que sí que aquí le pregunta si Bochar es el monstruo. Pero bueno, aquí voy a preguntar esto. ¿Qué es lo que sabes del Monstrum? No demasiado. Los asesinatos son lo peor, de lo más chungo. A cualquiera le puede tocar. ¿Incluso a Bochar? Señora, nadie se libra, nadie. ¿Te has enterado de lo que le hace a las víctimas? ¿Y cómo puedo contactar con Bochar? Bochar pasa de visitas. Creo que ha tenido problemas de personal en su club. ¿Bochar tiene un club? Sí, Le Serpent Rouge, un antro que mola. ¿Y por qué tanto problema por perder empleados? Porque sus empleados están palmando. Muy chungo. Nadie sabe por qué o cómo. ¿Crees que Bochar no puede manejar la situación? Baja la voz. Bochar puede con lo que le echen. Pero esto es diferente. Da miedo. Su gente no palma de manera normal. Les dejan pa'l arrastre. ¿Es el Monstrum? ¿Y quién sabe? No quiero líos, y tú deberías hacer lo mismo. O sea que no sabes dónde está Bochar. Ni idea. Bueno, seguro que alguien lo sabe. Seguiré preguntando. Sí, hazlo. ¿Por qué no pruebas en el Café Metro? ¿A quién busco allí? ¿Al propietario? ¿Quién está en el Café Metro? Voy a preguntar esto. ¿Quién está en el Café Metro? Nadie. Solo el pringao más grande de París. Era una coña, olvídala. ¿No quieres ver las especialidades de la tierra? No, gracias. Me temo que no tengo tiempo. No quieres dar el cante, lo llevas claro, sobre todo ahora que la pasma anda con el gatillo suelto. Bienvenidos a París. ¿Le doy recuerdos de tu parte a Bochar? No, ni se te ocurra. Pero si no sabes qué hacer, búscame. Seguro que podemos encontrar algo que te mole. Ya sabes, algo especial. Eres todo corazón. Nos vemos. Anda, el tío este... Sí. Espera. Arizona. El tío este... Sí. Lo han remasterizado. Sí. Está remasterizado. Tiene... Tickets a la venta. Son las 2:30 de la tarde. Bueno, aunque en París cenan, o sea, comen pronto, así que... O sea, en Francia comen pronto. Tiene hasta un poco de pedilla. Y fumando, que de hecho hoy en día en videojuegos es raro ver a gente fumando. Muy raro. Buah. Pensé que se había quedado colgado. Bueno, vamos a hablar con esta señorita. No parece que pase mucha clientela hasta ahora. Todavía es temprano. Muévete, ma chère. Haces que parezca que está abarrotado. Llevas mucho tiempo trabajando en este vecindario. Yo no me preocuparía, no somos de la misma clase. Esto, bueno, es un poco más de mala educación. Bueno, más despectivo. Vamos a ponerle esta de llevas mucho tiempo trabajando en este vecindario. ¿Llevas mucho tiempo trabajando en este vecindario? ¿Qué puedo hacer por ti, Sherry? Busco a alguien que quizá conozcas. Se llama Bochar. Aquí no lo vas a encontrar, ma chère. Dirigía un club al otro lado de la carretera, Le Serpent Rouge, pero ahora ha tenido que irse a otro lado.
He oído que tuvo muchos problemas. Problemas que le aconsejan mantenerse tranquilo por un tiempo. Sí que esto es como, problemas y, o sea, un poco ahí, bueno, problemas. Y nadie sabe dónde está, ¿verdad? Y Es nadie mejor. sabe dónde está, ¿verdad? ¿Verdad? ¿Qué buscas con un individuo tan peligroso como Bouchard? Intento seguir los pasos de un amigo. ¿Quieres encontrarle? Está muerto. Pero trató con Bouchard antes de irse. Mira, hay tipos que solían trabajar en Les Serpents Rouges. Así que Bouchard no ha perdido toda su gente. No, esos dos se fueron antes de que llegaran los problemas. Uno es un pobre diablo que trabajaba de conserje, se llama Bernard. A veces pasa el rato en el parque. ¿Y el otro? El otro, Pierre, trabajaba de barman. Un tipo que tendía a asumir riesgos. Por desgracia se metió en algún negocio desagradable que se volvió contra él. Ahora lleva un café en la Place Dakar, Café Metro. Nunca se sabe, podría merecer la pena que te pasaras por allí. Más es lo que tengo hasta ahora, gracias, no recuerdo tu nombre. ¿Cómo es que es tan desafortunado? Esto es más para acabar la frase y bueno, vamos a continuar un poquillo. ¿Cómo es que es tan desafortunado? Es un completo perdedor. Asegura que Bouchard tiene dinero o algo suyo y que lo guarda en el club. No conozco toda la historia. Parece saber mucho. No recuerdo tu nombre. Yanis. ¿Sabe alguien que le está causando tantos problemas? ¿O por qué? No. O si lo saben, no lo dicen. El monstruo tiene a todos aterrorizados. Creía que Bouchard estaría preparado para los problemas. Lo está mejor que nadie. Pero la forma en la que muere su gente es tan desagradable. Y esa pobre mujer. ¿Qué mujer? Se llamaba Carbier. La radio dice que trabajaba en el Louvre. Prefiero no hablar de ello. Carbier. Nadie está a salvo. No. Mejor ten cuidado, Monsieur. Hay mucho enfermo suelto por las calles. Sí, la vida es dura. Eso es cierto. A algunos les gusta así. Esto lo arreglaron, porque antes decía, a algunos nos gusta así a algunos les gusta así, y luego en los subtítulos ponía, a algunos nos gusta así, o sea, totalmente lo mismo, vaya. Pero aquí al menos ya lo han arreglado, ya han puesto parches, o sea, al menos esto sí que lo han arreglado. ¿Se puede hablar más? Todavía es temprano. Muévete, Monsieur. Haces que parezca que está abarrotado. Vale, no. Así, Europe 2. Sí que estos carteles, incluso en la versión de Play, yo los veía y yo me pregunto, ¿esto de Europe 2 qué es? Es que tiene que significar algo, yo creo, de aquella época, porque Europe 2, que se refiere a Europa, pero esto del 2... Y quiero comprobar una cosa, porque es que creo... Vale, no, lo han arreglado. Es que antes, o sea, había un bug... O sea, no sé si era de la versión de Play o en la de PC, porque yo que sé, a veces he visto gameplays del juego en PC. Uy, casi me caigo. También he jugado mucho este juego en Play 2. Y es que había un bug o algo, no sé si era de esta versión, que se repetía, o sea, el dinero no se eliminaba. Por ejemplo, el fajo de billetes que hemos cogido antes, si pasaba, o sea, si volvía ahora, volvía a estar, pero parece que lo han arreglado. Y estas vallas, yo cuando era pequeña y no sabía mucho del juego, pensaba que, bueno, hago así, pero no se puede. Porque un muro invisible nos impide el paso. ¿Y por qué? Bueno, ponen esta excusa, pero en realidad es que, bueno, ya lo sabréis muchos, se iba a poder continuar, o sea, el gueto de París era muchísimo más grande. De hecho, no sé si puedo poner el modo foto. Pero bueno, yo diría que está solamente hecha la parte que es visible. Vamos, el Carrier Rey. Que por cierto, esto en Play 2 o antes era así. Vamos, casi lo mismo. Bueno, obviamente se ve mejor ahora. Del Delfín. El Randy Miguel. No sé lo que pone ahí. No se lee muy bien. Bueno, sí, aquí. Cus de Asein. Y Daniel René. Preteo su Gach. Es bisutería, la venta, diamante.
agentes o motores inmediatamente. Bueno, que no sé francés. ¿Lo escucháis? Ese reloj. Y yo pensaba que aquí, de pequeña, pues como no se veía, pues que habría algo en la parte de arriba, pero no. Vamos a ver si a René lo han remasterizado. ¿Está abierto? Has entrado, ¿no? No. Solo probaba. No quiero perder el tiempo ni hacértelo perder a ti. Discreción es mi segundo Poquito. nombre. Sobre todo con extraños que acaban de entrar. Sí, papeles. Papeles, por favor. O sea, papeles, por favor. Como el juego esto de Papers, Please, pues aquí también lo ponen. Presenta pieza de identidad. Recupera la dirección. Ni idea. Y aquí que pone papeles, por favor. Y bueno, el resto ya ni se veía. Sí, a pie lo han remasterizado un poco. Un poquito sí. Bueno, sí, bastante, la verdad. Lo han remasterizado bastante. Pero sabes, mantienes la boca cerrada. Estás muy preocupado por los detalles legales. Es que esto queda mejor. Bueno, las dos son bastante buenas. Pero bueno, me quedo con esta. ¿Estás muy preocupado por detalles legales? Me preocupa la policía. Preguntan demasiado. ¿De verdad? Sabes, si me conviene me atengo a mis reglas. ¿Compras o vendes? ¿Cuánto por esto? Sí que... Esto ya lo sabréis seguramente, pero es que en la versión de Play 2, PC antiguamente... Con mods en PC puedes hacer lo que quieras, pero esto en Play no podías comprar nada. O sea, esto es una tienda de empeños, pero comprar no se podía. Solamente decía cuánto por esto. O sea, el tío decía compras o vendes y Lara solamente cuánto por esto. Cuando es que esto se podía comprar cosas. Vamos a vender lo que tenemos. Porque todo esto ya es para vender, o sea, no te va a servir para nada. Valiosa, pero no... Es que esto... No sé si esto puede servir para algo. A ver, tengo la sospecha de que a lo mejor a un tío le interesa la cámara esta, pero... Porque esto no estaba en el original, así que por si acaso, si no cometo el error, me la voy a quedar. Sí, frasco pequeño, el licor y coñac de reserva. Cosecha excepcional en 1851, precio bastante. Vamos a ver si han añadido más cosas o no. Si compramos esto nos vamos a quedar en nada. Mirad, es que vamos a necesitar 800 euros más adelante, así que... Bueno, este es un cargador y vale bastante porque el arma que es... Esta es un arma muy, muy buena. Silenciador. Mira, no lo vamos a comprar de momento, pero vamos a volver más adelante. Porque no, o sea, en París vamos a estar un tiempo. Voy a ver una cosa. Sí que tiene también está también remasterizado porque esto también estaba en la versión de... Bueno... Estaba oculto en los archivos del juego porque no llegaron a meterlo. El problema es que aquí, al no regenerarse el dinero, aquí hay un problema gravísimo. Y es que no puedes conseguir todo el dinero que quieras. Que bueno, que es ilógico, pero... Bueno, cloacas, catacumbas... Ya sabéis que París tiene muchas catacumbas y demás. Vamos a darnos una vuelta. Vaya interesante. Es que antiguamente, al llegar a más o menos... vamos a ver, más o menos... Por aquí más o menos, vamos, ya se cambiaba a la siguiente zona. Aquí al menos ya se han molestado y lo han ampliado. Así que aquí es el cambio de zona.
Y otra curiosidad más es que aquí, en las versiones anteriores, no sé si en Play ocurría, pero en PC, Lara se quedaba mirando a esta puerta. O sea, estaba el cambio de zona y Lara miraba a esa puerta. Al menos ya lo han cambiado. Bueno, lo habían cambiado ya cuando salió esta remasterización. Que bueno, que el cambio de zona fuera tan pronto, bueno, era un juego de Play 2 de aquella época, por lo tanto, pues ocurría este tipo de cosas. Pantallas de carga, tiempos de carga, etc, etc. Lo gracioso es que puedes seguir con el juego, o sea, seguir haciendo todo esto sin hablar con Janice. Es que puedes hacer esto sin hablar con Janice, que eso es un poco rarillo. Bueno, vamos a leer el herbolario. Que aquí hay que comprar algunas cosillas. ¿Lo han remasterizado? Vale, sí. Así que yo quería ver una cosa. Los antídotos son para el veneno, no para curar heridas, que yo sepa. Vamos a ver las pastillas, porque en las pastillas ponía algo rarísimo. Aumento de resistencia. ¿Cómo que aumento de resistencia? Se evita de hemorragias, medicamentos variados. Aumento de energía. Pero esto. Vale, han remasterizado cosas, pero lo que son algunas descripciones las han dejado tal cual. Bueno, vamos a hablar con el señor este. ¿Necesita ayuda? Busco a alguien llamado Bochar. Esto es solo un herbolario. Tenemos pociones medicinales y extractos de hierbas. ¿Así que no es cliente tuyo? ¿Cliente? No. ¿Quiere comprar algo? ¿Qué recomiendas para conseguir más energías? Esto es lo que tengo. Sí, que que eso que recomiendas para tener más energías no estaba en el original. Bueno, de hecho esto es una tienda de medicinas y demás, pero es que en el original esto no estaba, lo eliminaron. No sé qué les costaba poner un menú, pero no lo pusieron. Y vamos a comprar algunos antídotos porque, al menos en la versión anterior, o sea, cuando salió esta remasterización, pues solamente se podían conseguir aquí y ese que te daban, que creo que te lo daban en el edificio abandonado. A ver, vale, y no sé por qué ahora. Vale, salud. 6, voy a comprar uno más. Y así me quedo con 900. Me han dicho que por esta zona hay un portero. ¿Lo conoces? El portero es el guardaespaldas de Bochar. Si lo encuentro, ¿encontraré a Bochar? Es posible. ¿Qué necesito? Dinero, una contraseña. ¿Quién conoce la contraseña? Me temo que en eso no puedo ayudarla. Vale, gracias de todas maneras. Hola, bienvenida. Tus hierbas energéticas me han impresionado. Me alegro. ¿Qué quiere comprar? Y así me quedo con 8. Que bueno, lo de las hierbas energéticas pues tampoco aparecía. Voy a seguir probando a ver qué más hay. Bienvenida otra vez. Esos preparados de hierbas eran muy efectivos. Gracias. ¿Quiere comprar más? Vamos a ver qué más frases hay. Es que a lo mejor hay bastantes frases y... Bienvenida otra vez. Esos preparados de hierbas Nada. Otra vez más y si no ya me voy. Bienvenida otra vez. Esos preparados... Bueno, pues ya está. No está mal que hayan recuperado estas frases. Un bidón con... No sé, un bidón... Un momento, un bidón con tierra, ¿no? A ver, esto sí. Esto es un herbolario, vende pociones, esto sí debe ser tierra, no debe ser nada rarillo. En Play 2 está mejor la textura, ¿o soy yo? Sí, en Play 2 está mejor la textura. Bueno, a lo mejor son cosas mías.
Así que Torre París. Vamos a continuar el Dev Disques. No sé, que aquí no se puede acceder. Debe ser una discoteca o algo así. Así que esto de aquí que yo sepa... No han puesto nada. Aunque sí, antes Lara tenía la mano en todas. O sea, en todas se podía hacer algo. Ponía la mano y obviamente no se podía entrar. Vamos a hablar con este señor de aquí. Aquí hay un señor, aunque igualmente no le vamos a hacer mucho caso. Vamos a hablarle, pero no quiero... Vamos, no le quiero dar la razón, digamos. Es que mirad, para entrar al escondite de Butcher se siguen dos rutas. Una es esta. Otra es la del Café Metro. Y con esta, aparte, hay dos rutas. Una es esta, una la del Café Metro y otra con esta se llega a otra que tiene que ver con el portero. Ay, aquí no lo han arreglado. Aspira. Ah, vale, ahora. Y otra que tiene que ver con el portero de Butcher, pero no vamos a hacer esta ruta. Vamos a meternos con este viejo, porque sí. Perdón. ¿No eres de por aquí? No. Entonces déjame en paz. No me gustan los extraños y no te conozco. A ver, se me ha educado con los extraños, nunca se sabe quién puede ser. Te llamas Bernard, ya me dijo que podría encontrarte aquí. Vamos a decir Te esta. llamas Bernard. Janice me dijo que podría encontrarte aquí. No debería andar diciendo mi nombre. ¿Qué quieres? Estoy ocupado. Tranquilo. Janice. ¿Janice? ¿Esa bruja? ¿Qué te ha contado? ¿Por qué te ha hablado de mí? Estoy buscando a alguien. Cuidado con tu actitud. Vamos a meternos con este viejo. Cuidado con tu actitud, simpaticón. No tendré cuidado. Déjame en paz. Le voy a contar a tu antiguo jefe lo maleducado que eres con las mujeres. ¿A Butcher? Ese mismo. Podría saber qué le pasó a un amigo mío. Olvídalo. A Butcher no le gusta que le hagan perder el tiempo. Tampoco a mí. Así que, ¿dónde está? Escondido. Pero 60 podrían refrescar mi memoria. 60, 160. No sé, yo de momento leo muy bien y escucho muy bien. He dicho 60 y en los subtítulos ponía 160. Uy, y 160. Así que no sé yo. Aquí está. No le voy a dar nada a este viejo. No me hagas esperar, viejo. Las amenazas no te van a ayudar, guapa. Puede que me sienta mejor si te zumbo un poco. ¿Y si te ayudo, qué gano yo? Aparte del dinero, ¿qué quieres? ¿Consejo? ¿Un abrigo decente? ¿Desodorante? Hasta aquí hemos llegado. ¡Lárgate! ¡Déjame en paz! Y dile a Janice que tenga la boca cerrada a partir de ahora. Bernard, me decepcionas. Espero que te sientas seguro por ahí fuera cuando oscurezca. Así de Déjame en paz. Estoy... Bien, una de las rutas para acceder a Butcher se ha bloqueado. En fin, que este viejo que le den, que no quiero nada con él. Un momento, porque creo que por aquí... Sí, hay un montón de cosas. Efectivamente está cerrado. Bueno, vamos a volver. No sé si ir a la iglesia. Sí, vamos a ir a la iglesia. Vamos a confesarnos en esta iglesia. Como en los Dragon Quest. Vamos a confesarnos, que hay que guardar. Un poco raro, ¿no? Pues sí. Esto en realidad ya no es una iglesia, sino que es un chisme de boxeo. Pues no estaba en Play 2, y ni anteriormente. Esto creo que no hace falta que lo diga, pero es que es eso. Esto no estaba ni en Play 2, ni en la versión antigua del PC, ni en ningún sitio. No, sí, con un mod, pero bueno, era un mod. Y aquí, no, aquí obviamente no se puede hacer nada. Ni en este pequeño. Chisme pequeño tampoco. Ah, este tío también lo han remasterizado un poquillo. Y aquí vamos a guardar manualmente porque aquí vamos a tener que hacer una cosa.
Los asesinatos del monstruum parisino continúan. Se busca a Lara Croft para interrogarla. La última víctima del monstruum parisino se descubrió ayer. El cuerpo mutilado de la profesora Margot Garbier se encontró poco después de que se viera a una mujer abandonar el edificio en circunstancias sospechosas. La policía quiere interrogar a Lara Croft. El notorio asesino en serie Monstrum ha aterrorizado de manera periódica a París y otras capitales europeas durante la última década. Una característica común de estos brutales ataques son las extrañas erupciones metálicas de diferentes partes de los cuerpos de las víctimas. Los forenses están perplejos y desconocen los procesos que las provocan. No hay informes de supervivientes de estos ataques. ¿Qué? ¿Han puesto esto entonces? Vale, parece... A los que no conozcáis el juego os parecerá una tontería, pero es que esto no estaba en Play 2, o sea, las radios no eran interactuables, no podías hacer nada con las radios. A ver si ahí dice otra cosa. Los asesinatos del monstruum parisino continúan. Se busca a Lara Croft para interrogarla. La última víctima del monstruum parisino se descubrió ayer. El cuerpo mutilado de la profesora Margot Garbier se encontró poco después de que se viera a una mujer abandonar el edificio. Vale, pues no. Sospechosas. La policía quiere interrogar a Lara Croft. El notorio asesino en serie Monstrum ha aterrorizado de manera periódica a París y otras capitales europeas durante la última década. Una característica común de estos brutales ataques son las extrañas erupciones metálicas de diferentes partes de los cuerpos de las víctimas. Los forenses están perplejos y desconocen los procesos que las provocan. No hay informes de supervivientes de estos ataques. Buah, esto habré... Tengo que interactuar con... Bueno, no he visto más rayos ahora que lo pienso, pero wow. Sí, erupciones metálicas, esto lo vais a ver más adelante. Quedaos con eso de erupciones metálicas, porque esto se va a ver después. Bueno, a este tío lo han remasterizado, le han quitado el machorrón de su olor y se lo han colocado mejor. En Play 2 era cargando la partida, pero esto... Si no te salía. Señora, apártese del ring. Bonito reloj. ¿Qué? Reloj, tuyo, bonito. Dime si hablo demasiado deprisa. Vale, tía, piérdete. ¿Y si hablamos de una apuesta? ¿Sí? ¿Sobre qué? Esos chicos, los del ring. ¿Cómo se llaman? Mira, bonita. Vamos, ¿cómo se llaman? Vale, tú te lo has buscado. El tipo de los tatuajes es Zack. El que lleva el casco protector se llama Carl. Eso está mejor. Apuesto todo el dinero que llevo contra ese pedazo de reloj de oro a que puedo elegir al mejor luchador. Tienes 200 euros, bocacillas. Sí. Vale, trato hecho. Muchachos, la señora quiere apostar en una pelea entre vosotros. Moveos. Y da gracias que no te haga apostar también esa espectacular cadena de oro. No abuses de tu suerte. Bien, ¿por cuál quieres perder el dinero? Lo que decía, en Play 2, bueno, anteriormente... si escogías uno y perdía, había que reiniciar la partida y... O sea, volver a cargar la partida y escoger al que había perdido, porque si no ganaba. O sea, ganabas. Porque, por ejemplo, voy a escoger a Zack. Si pierde, tengo que cargar la partida y volver a escoger a Zack, porque entonces ganará, si es que ahora pierde. No sé si aquí ha cambiado, pero en Play 2 era así. Zack parece que sabe esquivar. Y esto obviamente pues no se puede hacer nada. Es súper interesante. No se puede atacar, no se puede hacer nada. En fin. Toma. Toma, aquí lo tienes. Y ahora vete. Bueno, vaya relojazo, Bueno, pues ahí os dejo luchando. Y no sé qué me da que... Que ahora no se puede perder. Al menos me da esa impresión que ahora ya no se puede perder. A lo mejor me equivoco. Y aquí... Que
esto lo han cambiado porque aquí se podía conseguir un aumento de resistencia, pero ya no se puede conseguir. Bueno, es que si conseguías un aumento de resistencia aquí, esto lo programaron mal, podías saltarte un nivel entero. Podías saltarte todo un nivel, y esto no es broma. A ver. Y eso que he hecho el salto pequeño, en teoría. Es que los saltos... ¡Uy! Los saltos no son mi especialidad, la verdad. Uf, menos mal que no hay nada ahí y que no me he caído. Bueno, el anillo, que creo que en casa de Javier me dejé un anillo. Creo que me dejé un anillo, si no recuerdo mal. Pero bueno, es lo que hay, ¿no? Que a veces te dejas cosas, se te olvidan y... Anda, que ahora... Uy, ¿podré? No. Bueno, aunque me he quitado un poco de vida, tampoco pasa nada. Bueno, vamos a... Sí, es que desde ahí no creo que se pueda. Yo creo que nos quitamos más vida. Así que vamos a ir por aquí saltando por aquí. Vale. Nada. Esto es ir probando. Otra vez. A ver si... Bueno, un poco más. Vamos a probar lo de las colisiones, porque yo creo que siguen... Vamos, que las colisiones en sí... Y voy a guardar otra vez, porque aunque se ha cogido el objeto, a veces puede suceder que al guardar tan rápido el objeto no... Si cargas por alguna cuestión, no... Como si no se hubiera cogido. Voy a probar lo de las físicas. Pues no. Lo que yo me temía, las físicas no... Bueno, en fin. Igualmente vamos a ver si... A ver, no creo que se pueda, pero... No. Bueno, pues cámara rápida. Bueno, pues si no es de una forma es de otra. A ver, no, creo que había algo encima del órgano, así que otra vez cámara rápida. Pues no había nada aquí. Y obviamente este piano, esto no es Final Fantasy VII Rebirth, así que no se puede tocar el piano. Bueno, pues vamos a continuar. Bueno, vamos a hablar con este viejo. O sea, este viejo. Estoy buscando a un tal Bochar. Por aquí no hay nadie que se llame así. Él querrá verme. Entonces espero que lo encuentres. A este lado de la puerta tengo el Doberman Pinscher más grande que nunca hayas visto.
A este lado de la puerta tengo el Doberman Pinscher más grande que nunca hayas visto. Bueno, en realidad no aquí, sino allá. Allá tiene no uno, sino 2 o 3 Dobermans. Así como spoiler y como dato. Uy. Uy, los gráficos viejos, perro. Espera un momento, a ver si esto lo... Vale. No me acuerdo de la combinación. Bueno, obviamente esto es para más tarde. Voy a continuar por aquí. Y bueno, algo que se me ha olvidado comentar es que Yanis, como nos han... Yanis nos ha dejado caer que Carvier, bueno, Carvier... le atacó, como que le ha atacado el monstruo. Por lo tanto, bueno, nosotros ya sabíamos que Lara no le hizo eso a Von Croy y que Carvier acabábamos de hablar con ella, así que Carvier... con Carvier otro tanto, que acabábamos de hablar con ella, por lo tanto no... Y no sé si por aquí... Bueno, mirad, una moto, qué chula, ¿no? Bueno, ahora nos vamos al Café Metro. Café Metro, tal... Las botellas... Y mirad, una persona... Aquí hay una persona. Perdón. Y te perdono yo también. ¿Conoces a Louis Bochar? No soy de por aquí. No dejes que te haga perder el hilo de la lectura. Bueno, pues esta conversación tampoco estaba, o sea, que parece insignificante, tampoco estaba en el original. Bueno, estaba en los archivos del juego, pero por X o por Y, por falta de tiempo, obviamente, pues no lo pusieron. Y bueno, ahora vamos a hablar con Pierre. ¿Eres Pierre? Podría ser. ¿Qué quieres de mí? Información. Faltaría más. Parece que todo el mundo quiere algo a cambio de nada. No tiene por qué ser así. Podemos negociar. ¿Negociar? Solías trabajar en Le Serpent Rouge. Tengo que encontrar a tu antiguo jefe, Bochar. No pareces policía. No lo soy, pero con problemas los arreglo. Bueno, esto es muy poco tontería. Vamos a decirlo de arriba. No, no lo soy, pero trato con problemas. Los arreglo. Y también haces recados. Si hace falta. ¿Y si pagan lo suficiente? ¿Qué tipo de problemas? ¿Qué tipo de problemas tienes? ¿Alguna situación que necesite resolverse? ¿Algún obstáculo que eliminar? A cambio de información sobre Louis Bochar. Es información peligrosa. Soy una chica peligrosa. Y ahora mismo estoy perdiendo la paciencia. Tengo una situación que necesita resolverse. Una recuperación. Algo que olvidé recoger de Le Serpent Rouge cuando tuve que irme de allí. Es mío. Y lo quiero. ¿Por qué no lo recoges tú? Tienes 2 intentos. ¿Bochar? ¿El Monstrum? No bromees sobre el Monstrum. Bochar ha realizado muchas operaciones allí. El sitio estará vigilado. Solo dime dónde está lo que quieres recuperar. Es pequeño. Lo suficiente como para poderlo esconder en las luces del escenario, en la que no funciona. ¿Eso es todo? Vale. Puedo trabajar sobre eso. ¿Cómo entro en el club? Con esto. Con esto podrás entrar a la parte trasera del escenario. Tráeme lo que es mío y te pondré en contacto con Louis Bochar. Estoy segura de que se alegrará de saber de ti. No lo hará. Solo te diré dónde encontrarlo. El resto es cosa tuya. Vale. Y si esto no funciona, sé dónde encontrarte. ¿No, Pierre? Sí, que de hecho Bernard nos da otra ruta, pero esta es la mejor. Solo dime dónde está lo que quieres recuperar. Es pequeño. Vale, nada más. Massimo Bond Mercado Mal Emporium. Anda, hay una radio. Solamente quiero comprobar si en la radio también
A ver, no creo que esta música tenga... Espero que no tenga copy esta música, si no esta parte la tendré que silenciar. Nos vamos a ir por si acaso. A ver, a mí el copy no me preocupa en el caso de lo que es monetización, porque yo no monetizo, pero es que el copyright te baja el alcance en YouTube. ¿Por qué? Yo qué sé. Si subes algo con copyright, tu canal pierde alcance. Vamos a ver si ha aparecido, que lo dudo, creo que ya lo han debido de arreglar. Sí, lo han arreglado. Qué penilla, porque... En fin. Y ahora vamos a hacer esto. Ah, sí. Y bueno, si escoges la ruta de Bernard, esta escena no la ves. Que es algo que no entiendo. El chaval estaba en el Café Metro, pero acabamos de salir de ahí. ¿Cómo es que ha aparecido aquí? Pues ni idea. Se decía antiguamente que a ese chaval, o sea, no voy a decir el nombre para no hacer spoilers, pero bueno, yo creo que ya debéis de conocer su nombre. Pero se iba a poder controlar en el Serpente Rogue, cosa que me parece un poco rara, bastante rara. Pero bueno, no se sabe. Yo lo leí por ahí, pero bueno, no creo que se llegara a controlar en el Serpente Rogue, porque es demasiado pronto. Pero bueno, no se sabe por qué. Acabamos de ver salir de ahí. A lo mejor había algo así, alguna misión ya con él, ni idea. Esto estaba antes. Ni idea. Bueno, vamos a hacer esto para quitárnoslo ya de encima. Que bueno, pone escondite de buchar, pero... Escondite de buchar, pero por aquí no se llega a buchar como dato. Como dato, por aquí no se llega a buchar. Las escaleras de antes. Anda, voces. No sé si las escucharéis, pero aquí hay... ¡Ah! Casi me caigo. Y sabía que había este agujero, que es lo peor. Pero bueno, por aquí no se llega a buchar. Uy, qué horror. Uf, ¿qué es este ruido? Tan horroroso. Y encima se está medio... Oh, ya parece que se ha calmado el ruido, menos mal. ¿Para qué hablo? No, creo que es música ambiente. Si no recuerdo mal, por aquí... se llegaba a algún sitio. Ah, sí, por aquí. ¿Recordáis que el viejecillo ese llamado Bernard, tan desagradecido? Pues bueno. Uy. Pues vale. Estamos donde ese tío tan desagradecido y tan antipático. Bueno, vamos a... Creo que se puede ir por aquí. Pues no se puede ir por aquí. Bueno, vamos a volver por aquí. Sí que es curioso porque... Ah, no queda abierta. Que se cierra sola. Aquí hay fantasmas, nos vamos de aquí. Bueno, vamos a volver a las alcantarillas otra vez, porque nos quedan objetos que coger
Y aquí los objetos, como ya no respawnean, hay que tener mucho cuidado con ello porque necesitamos el dinero. Esta vez sí que se necesita el dinero. En Play, pues bueno, en Play y PC, bueno, daba un poco igual porque tampoco era tan necesario el dinero, pero aquí sí, porque aquí pues puedes comprar ese silenciador y... Pero aquí... Sí, parece insignificante todo esto, pero aquí hay un anillo. Que lo estáis viendo, un anillo. ¿Qué hace un anillo aquí? Pues ni idea. Bueno, vamos a... Uy, vamos rápido. Rápido. Uy, que no me va a dar tiempo. Venga, ahora. Bueno, al menos se pone así, que ya es algo. En teoría creo que ahora no podemos llegar a esa parte. En teoría. Nada, por alguna razón el menú no va. O sea, le estoy dando. Es que no sé qué pasa, que el menú... O sea, me van todos los demás, pero es que creo que es el menú que está medio bugueado, porque en Play 2 esto no ocurría. Podías abrir el menú constantemente si querías. Vale. Sí, yo suponía que se podía y se pudo. Lo peor es que ahora creo que hay que volver después. Ay, creo que no se puede salir por... No, no se puede salir por aquí. No, estas cajas nada. Ay, en fin. Todo sea... No tengo la fuerza necesaria. He venido aquí para nada. Ya no me acordaba de esto. Es que antes si cogías el aumento de fuerza de la iglesia, que había uno, pues bueno, podías conseguir el botiquín, pero lo han quitado. A ver, y veo normal que lo quiten porque, como digo, te podía saltar todo un nivel. Bueno, pues aquí vamos a tener que volver más adelante, después de hacer lo que vamos a hacer en el siguiente nivel. Es que claro, si dejaban el aumento de fuerza de la iglesia, el problema es que quedaba esto un poco bug, digamos. Porque claro, podías saltarte todo un nivel, como os he dicho. Voy a ver si por algún casual... A ver, lo dudo mucho, pero por si acaso... Vale, no lo han hecho que los objetos ya no vuelvan a aparecer. Así que nos vamos. Bueno, aquí está Janice fumando. ¿Cuánto por esto? Anillo de diamantes. Oh, tenemos dos. Perfecto. Cadena de... O sea, reloj de oro. La posesión más preciada del entrenador del gimnasio. Vamos a poner... Vamos a comprar esto. La mira láser. Me tienta más comprarme los cargadores del Scorpion, pero... ¿Cuánto me das por esto? Ah, y hay otra frase. A ver, deja que piense. 200 nosotros tendríamos... a ver, ¿qué? 2... Sí, nos quedaríamos en 795. Vamos a dejarlo así por ahora. Ya volveremos, pero por ahora lo vamos a dejar así. Si no, vendo la cámara y a tomar por saco, pero por si acaso no lo voy a hacer. Pero qué rabia me da en sí no poder... Sí, era aquí, exactamente. El Serpent Rogue. A ver, hay que decir que el sitio está bien.
Ah, vale, no. La pistola estaba aquí. Vale. Ahora lo que vamos a hacer es apagar la luz. A ver, podemos liarnos a tiros y todo eso, pero vamos a usar un poco la función de sigilo, ¿no? Hay que variar un poco el gameplay. Y no me ha visto porque la suerte no ha querido. Vamos a hacer un poco de rol aquí, haciendo un poco de sigilo. Y elegí otra arma, que esto obviamente pues es otro cargador. Si no recuerdo mal, creo que solamente había un policía. Bueno, un guarda. Otro cargador. Vamos a ver. Seis cartuchos. Vale, esto no lo cambiaron. 6 cartuchos, entonces. Oh. Por eso decía Desert Ranger todo el rato. Por esto. Ya decía yo que me sonaba de algo que no. Es que no entendía por qué decía todo el rato Desert Ranger y era por esto. Porque hay una pistola llamada Desert Ranger. Esta pistola la han cambiado totalmente. Tengo recuerdos de este diseño. Pero vaya, cómo las han cambiado. A ver, ahora aparecen pistolas más reales. Sí. Bueno, nos quedamos obviamente con la versión remasterizada, aunque esta... Me gustaba mucho esta cuando la veía, o sea, todo negro, excepto el resto. Pero bueno, ahora vamos a... Desert Ranger... Es que esta... Sí, esta es una de las pistolas duales de Lara, creo. Bueno, vamos a combinar con la mira láser. Creo que se puede, vamos a ver. Vale, no. 12 balas, que poco. Vale, muy bien. Vámonos ya por aquí. Creo que... Toma, el toro a la cabeza. Anda, que... Este tío... Oh, cómo se ha quedado, pero... Este tío... Tiene una gran... ¿Pero qué haces con una granada en este sitio, macho? Que esto... Aquí hay cosas que... Pero tío, ¿este qué hace con una granada aquí? Me ha dejado todo loca esto porque... Así voy a hacer esto ya. Raro esto. Juraría que esto activaba algo, pero no activa nada. Qué raro. A ver, bueno, sí. De normal tendríamos que entrar por la puerta esta como las personas normales, pero como no hemos venido aquí a bailar, pues obviamente no vamos a entrar como las personas normales. Ahora voy a coger las pastillas. Vamos a entrar por esta puerta. Ya con arma en mano, hermano, porque puede pasar cualquier cosa, como ya hemos visto. Ya hay enemigos, o sea, ya hay que ir con un poco de cuidado. Oh, una de las botellitas de coñac era lo que estaba buscando, de hecho, que tenía que haber una al menos.
no funciona. Bueno, pues si ya no funciona, ya no funciona. Que por cierto... O sea, esto era que arriba llegaba a la zona de Bernard. O sea, la ruta que hubiéramos seguido, que si hubiéramos escogido la de Bernard, que era... Saldríamos por ahí, a esta zona. Que bueno, que sí, que hay un trabuco de 1000 que vale bastante, que... Del 1700 o 1800, no sé, valía un pastizal. Pero bueno. Obviamente queremos hacerlo bonito. Y claro, con la de Cortés, pues... O sea, con la de Pieg, pues perdemos esto, sí, perdemos esa zona, pero... Yo prefiero las escenas, ¿qué queréis que os diga? ¿Podré? No. Y bueno, que esto es una discoteca, está un poco soso el lugar, ¿no? Pues ahora, música, maestro. Ha aguantado 2 disparos en la cabeza. ¡Ah! ¡Oh! ¡Ah! Espera. Sí, tú dispárame y todo eso. Pero... Ha debido ser al omitir, puede ser. En fin. ¡Ajá! Adiós. Es que así me ahorro el tener que volver. Cuatro, 5, 9. La he cogido mal. Uy, casi la palmo, ¿no? ¿Sois conscientes? Bueno, pero para estas cosas, para estos casos, si se abre el maldito menú... Porque por ahí hay guardias, no entiendo por qué el maldito menú no se me abre. Ahora, primero... Salud. Bueno, tengo 5. No pasa nada por gastarse unos. Las cosas están para usarlas. Vale. Vamos a coger ya las pistolas, o sea, los cargadores. O sea que este nivel es bastante curioso, ¿no? Un nivel de discoteca. Pero en vez de pelis proyecta música. O sea, proyecta luces, que diga. Así que de aquí, si te das prisa, puedes abrir esa puerta, pero bueno. Que según tengo entendido en PC y en Play, si entras ahí está bastante bugueada la cámara. O sea, las texturas ahí se buguean bastante. ¡Ay! Aparece otro señorito. Bueno. Otro cargador. Total, las armas están para usarlas. Sois conscientes de que si esto no estuviera aquí podríamos ir por ahí, ¿no?
pero está esa valla y nada. ¿Qué? ¿De dónde ha aparecido ese? Vaya, se ha ido todo lo épico por culpa del tío. Oye, ¿tú de dónde has salido? ¿Cómo se ha quedado? Pero, no, en serio, ¿ese tío de dónde ha salido? Uy. A ver. Con mucho cuidadito. Aquí. ¿De dónde? ¿Pero de dónde salen? No, ¿de dónde salen? ¿Pero de dónde han salido todos estos? Bueno, este sí me lo esperaba, pero ¿el otro? Aquí hay cosas que no me cuadran, ¿eh? El menú, si se pudiera abrir el menú. Quiero abrirlo un momento, de nada. Menos mal que sé cuál es el botón de acceso, de guardarlo rápido, porque si no ahora tendríamos un problema y muy serio. Pues que en serio, ¿por qué no puedo abrir el menú? Si alguien me lo explica. Vale, que... Lo habéis oído, ¿no? Yo he oído una puerta. Y no ha sido en la vida real, que conste. Yo sigo intentando pulsar el botón, pero... Anda, ¿os habéis fijado? Y... bueno, sí que ahí hay un cargador que se puede acceder si te dejas deslizando hacia atrás en la rampa, tal. Pero bueno, por un cargador no vamos a... Vamos, no merece la pena por un cargador. Y aquí, en una de las escenas eliminadas, había una escena en la que saltabas... O sea, si saltabas se activaba una escena y el foco este se caía. Pero lo han quitado. O sea, no se ha molestado ni en ponerlo. O eso... Uy, era de un mod. No sé. Pero me pareció ver una escena así en la que saltabas y se caía. Ah, bueno, sí. No tengo la fuerza necesaria. Y ahora sí. Ahora me siento más fuerte. Que no tiene mucho sentido que te lo muestren de tienes que ir ahí cuando es evidente, pero bueno. Y cuidado porque te puedes ir sin haber hecho todo esto. Y tendrías que volver a hacer todo desde el principio. Ahora. Ahora esta. Efectivamente. Ese es este foco. Pero antes de cogerlo, aquí creo que había algo. Bueno, sí, una bajada infernal a una barrita de chocolatero, ¿veis? Había algo. Creo que incluso de hecho podríamos salir por aquí. Efectivamente, podemos salir. Es que lo gracioso es que nos podemos ir
sin hacer todo esto. O sea, podemos darle X aquí y salir. Pero no, obviamente no lo vamos a hacer. Primero hay que coger lo que nos han encargado, que es algo en el foco. Bueno, pues la caja. Ah, sí, esto me chocó mucho en su momento. Que básicamente pues el puente para arriba. Porque en Play 2 cogías la caja y te podías ir enseguida porque el puente no se movía. Ahora pues, o sea, antiguamente, que el puente pues no aparecía nadie y el puente pues obviamente no cambiaba. Ahora pues sí, aparece ese tío y nos levanta el puente. Que oye, mola que pongan cosas que estaban eliminadas en los archivos del juego, la verdad. Espera, ¿qué arma estoy usando? ¡Ay no! Esta no quiero usarla. Esta. Uf, estoy usando la de esa Ranger, no quiero usarla aún. En fin. Espera, ya no se puede bajar el puente. Ya no se puede bajar el puente. Chaval, has estropeado el puente, ¿lo sabes? Porque ahora no se puede hacer nada. Pues nada, nos podemos ir yendo ya. Sí, porque ya no hay nada más aquí. Bueno, ocurría un bug que te llevaba al inicio del juego. Exactamente al inicio. ¿Por qué? ¿Por qué ocurría eso? Por lo que yo sé de informática y de videojuegos, yo diría que crearon por error un punto de acceso de ahí. O sea que esa apuesta por alguna razón estuviera conectada con el primer nivel del juego. Es lo único que yo saco en claro. Si no, no tiene sentido. Yo creo que ambas partes están conectadas porque si no, esto como digo, no tiene ningún sentido. Bueno, vamos a venderle las cosas a Pierre. Todo lo que hemos conseguido en el club. ¿Cuánto por esto? Bueno, no todo, me quiero quedar con la cámara, a ser posible. El disco antiguo, la botella de coñac, pues 2000. Oh, wow. Un momento, que a lo mejor me quedo con el silenciador. Esto lo voy a comprar sí o sí. Es que... Espera, ¿se llama Vector la de Lara? En serio, quiero abrir el... Vale. No sé si es fallo... No, es que del mando no, porque el mando me va bien. Yo creo que es un bug. Caja para joyas, valiosa y misteriosa. El contenido es desconocido. Y por desgracia, esta caja no se sabe para qué es. Pues voy a comprar del Scorpio. Hombre que sí. Espera, el 25, 100... Vale, sí. Me da. Vamos a salir de dudas. Tengo 2 mandos. Bueno, tengo 3. Así que voy a quitar este. Uy, perdón. Voy a quitar el antiguo, que no es tan antiguo. Voy a poner otro distinto. Vale. Vale. No. Efectivamente, el menú está bugueado. He probado 2 y ninguno de los 2 funciona el menú. Y vamos, tienen casi el mismo tiempo, ¿no? O sea, vamos, meto... bueno, ahora se ha abierto. Vale, tengo 7 cargadores de ese Ranger. No, definitivamente el menú está bugueadísimo. No se puede... No funciona casi. No sé qué le pasa al menú. Porque he probado los 2 mandos y no va bien el menú. Los 2 son de Play 4, sí, pero vamos, y son oficiales, pero por alguna razón no va. Y dudo que sea porque tenga que poner el de Play 5, que no tendría coherencia. Porque en Play, o sea, en PC puedes usar el mando de Xbox, así que... En fin. Nada, en definitiva que el menú no va. Otra. Vamos bien, igualmente hay que volver a las alcantarillas. Y bueno, la cámara, pues, o sea, el menú, pues está bugueado, no va bien. Y como ya hemos hecho eso, menos mal que tenemos el cuadrado rápido, porque si no,
Así que vamos a volver al escondite, bueno, escondite de Butcher entre muchas comillas, porque esto no lleva al escondite en sí. Yo que sé, podrían haberlo puesto como catacumbas del Urf, o yo que sé, algo así, no escondite de Butcher, porque esto no es el escondite de Butcher, pero bueno, se accede a otra parte. De hecho, bueno, vamos a ir obviamente dentro de muy poquito, dentro de nada. Por eso estoy intentando conseguir el máximo dinero posible y las cosas vendibles posibles ahora mismo, porque después no vamos a poder, básicamente. No quiero dar spoilers, pero no se va a poder. Hay más dinero, además. Yo no me acordaba que aquí había más dinero. Vale. Prefiero quitarme un poco de vida a tener que dar otra vez todo el rodeo. Porque ahora, si no recuerdo mal... Ay. No, esto de la cámara, o sea, esto del menú... Mal Aspir, mal. Mira que Square Enix a veces peca de perezosos, pero vosotros Aspir, vale, habéis añadido cosas y se agradece mucho, pero es que el menú es algo clave. En fin, doy gracias de verdad del guasao automático, que es que si no... Y bueno, el tío que estaba aquí tomándose el café, el desayuno parisino y con un vinito, pues se fue, como ya vimos. ¿Lo hiciste? ¿Todo ha ido bien? Todo tranquilo por aquí, aparte de tu voz, porque mira que gritas. Déjate de tonterías. Tenías razón, el sitio estaba vigilado. Había tiradores por todos lados, aunque ni rastro del monstruo. La tienes. Bien. Ahora, veamos qué puedes decirme del paradero de Bochar. Bochar. Sí, No miras a fallar ahora, ¿verdad? Seguro que no quieres ver mi lado peligroso. No. Solo que alguien más vino a preguntar por él. Poco después de que te fueras. ¿Preguntaban por Bochar? Sí, el cliente que estaba sentado en la esquina, leyendo el periódico. Por supuesto no puede decirle nada, pero pudo habernos oído hablar. ¿Sabes? Lo que pasa es que hablas muy alto. Lo difícil es no oírte. Vale, cálmate. ¿No ibas a hacer un trato? Solo si sabes comportarte. Vale. Bochar intenta pasar desapercibido. Conozco a alguien que te puede decir dónde. ¿Se puede confiar en él? ¿La conoces bien? Un poco. Se llama Francine. Es mi ex. Tranquilizador. Toma su dirección y el código de la puerta. ¿Y podrá llevarme a Bochar? ¿Estás seguro? Seguro, sabe de una ruta discreta a la parte de atrás del sitio. ¿Discreta? Traducción peligrosa. No quedan sitios seguros en París. Pero llegarás a donde quieres ir. Por favor, arreglado. Te está esperando. Espero que esto funcione, Pierre. No me gustaría que te convirtieras en un problema personal y tener que volver a arreglarlo. Sí, que aquí pues nos da el código de la puerta de Francine, que es 17... Ah, no, 15... Bueno, da igual porque lo podemos ver, no lo perdemos. Me parece que esta relación no funciona, Pierre. Solo atiendo a clientes. Ahí está la puerta. Me parece que esta relación... Solo atiendo... No sé por qué, pero... Creo que no se puede hablar más con él en la anterior versión a esta. No estoy segura porque no me acuerdo. Pero creo que está hablando de la relación de su esposa. No sé por qué, pero creo que estás hablando con sobre la relación de la esposa de Pierre y él. O sea, Janice y él. No, Francine, perdón, Francine. Vamos, creo que se está refiriendo a eso. Bueno, a partir de ahora, más vale que hayáis comprado todo lo que queríais de Pierre, o sea, de Pierre, de la zona de empeños de René. Vale, al fin puedo guardar manualmente. Porque es que yo ya lo tengo que dejar. Y no sé... Es que, a ver, creo que con 800 era suficiente, pero es que tengo miedo de llevar solo 800 justos y que el juego lo cuente de menos. O sea, que no, por tener, o sea, que lo cuente mal. Bueno, yo voy a dejarme 60 por si acaso, que nunca se sabe. Buah, voy a flipar cuando la tenga. Me voy a
equipar esta, porque es que tengo muchas balas y la voy a perder. Así de fácil. Yo me lo he pasado muy bien jugando estas 2 horitas o más o menos. Así que bueno, ahora nos vemos. Bien, ya estamos aquí. En primer lugar, han pasado dos días en la vida real porque lo dejé un viernes y hoy es lunes por la mañana. Por desgracia, hoy no voy a tener tanto tiempo para jugar. Vosotros no lo vais a notar, aunque yo sí. En segundo lugar, me equivoqué gravemente con una cosa, y es que las armas, la que es las dobles pistolas duales de Lara, no es las Desert Ranger, es la Vector R45, o sea, R35. ¿Qué pasa? Lleva muchísimos años que lo jugué en Play 2, pero lo jugué hace más de 20 años, yo tenía 6 años, o sea que más o menos, bueno, lo jugué cuando tenía 6 años bastante, 7, y a lo mejor, no, con 9 años creo que ya no lo volví a jugar. Pero lo jugué bastante en mi infancia, pero claro, ya luego con demás cosas y demás, descubrí la saga Final Fantasy, etc, pues no volví a jugarlo y claro, se me quedó un poco en el tintero, hay cosas que recuerdo mucho y otras cosas que no. Y las duales, pues sí, es la Vector, o sea, es la Vector. Es que ya me pareció un poco raro porque las de Lara, menos en Lara en el 2... Es un poco blanca, ¿sabes? No son tan gris oscuro, son un poquito blanquitas por arriba. Así que bueno, voy a usar la V9. Espera, ¿este es de corto? Ah, no, largo alcance, 12 balas, rango medio, ya se me automática. Y bueno, entonces voy a comprar cartuchos de la Vector, al menos uno más. Al menos sí que voy a comprar un cartucho más para la Vector, aunque me queden 800 justos. En teoría no tendría que ocurrir nada. O sea, no debería de pasar nada y me debería de permitirme comprar otra vez más cosas. Hay algo que está muy mal en el remake. Ya ocurría cuando salió esta versión, que es que las armas no se pueden cambiar con la cruceta, sino que tienes que usar unos atajos que se han inventado. Esto es penoso, la verdad, porque está el fallo del menú que ahora me está permitiendo entrar, pero por lo visto, por lo que he estado mirando y demás, porque me estoy informando, porque no puede ser que me esté ocurriendo solo a mí, por suerte con internet, sabes si hay más gente a la que le ha pasado y puedes mirar si hay alguna solución. Lo que he visto que hay que hacer y que suele funcionar, lo comprobaremos en este tiempo, es hacer un guardado rápido y volver a cargarlo. Y así se debería solucionar el problema de... ¿Cuánto me das por...? Del arma. Bueno, no vamos a vender la cámara. Pues ir a Vector, vamos a comprar un cartucho. Nos vamos a quedar con 800 justos. Y bueno, hola, soy yo en el futuro y tengo que deciros que me equivoqué. Reservaros al menos 900 euros porque yo ya no me acordaba que te pedía más dinero. Te pide más de 800 euros, así que al menos guardaros 900 euros. Porque a mí me pidió 60 más, así que bueno, por si acaso guardaros un poco más que yo. Y la cámara no sirve para nada. Y os dejo con el vídeo. Pido perdón por el fallo garrafal que cometí ayer, o sea, para vosotros habrá sido algo instantáneo. Y pido perdón por el fallo que cometí diciendo que la Desert Ranger es una de las pistolas duales de Lara cuando es la Vector. Y pido perdón, pero mucho, o sea, me disculpo enormemente por ese fallo que cometí. Y bueno, y por último, también quiero dar las gracias por el apoyo que he recibido, por el vídeo del por qué las RAMs están tan caras. Nunca pensé que llegaría a recibir tanto apoyo en ese vídeo. Llegué a unas cifras que iba a tiempo que no llegaba y sinceramente os doy las gracias porque me ha sorprendido gratamente. Así que os doy las gracias. De hecho, estuve ahora respondiendo a un comentario y estuve como media hora explicando algunas cosas a un usuario, a un suscriptor, del por qué había ocurrido y demás. Y aunque hice el vídeo, hay cosas que me contradijo, pero luego estuve buscando más información para contrastarle. O sea, yo pensaba que con un vídeo cortito todo se solucionaría, pero no. Yo quería hacer un vídeo corto, conciso, sin mucha morralla, o sea, sin mucho dato, porque yo sé
que si hay mucho dato, yo intenté explicar en el vídeo todo bien, muy exacto para que tampoco aburrir, porque sé que la gente que se ha suscrito al canal no es que mire ese tipo de vídeos, mire, o sea, normalmente no mira lore de tecnología. Yo subo cosas de gaming. Yo pensé, bueno, voy a hacer un vídeo cortito, conciso. Tampoco quería meter mucha cosa porque tampoco quería aburrir. Quería poner la idea principal. Pero bueno, si alguien me contradice no pasa nada, que yo se lo explico. Mira, ocurre esto y yo se lo digo en un comentario. También por eso se me ha ido un poco la hora, porque yo pensé, bueno, hoy tengo 3 horas para grabar. Ahora tengo, entre unas cosas y otras, pues tengo menos de 2. Así que bueno, no pasa nada si alguien quiere contradecirme, que yo le explico todo bien, pero es eso. No pensé que vendría gente que sabe de este tema, pero me ha sorprendido y para bien, porque mucha gente se ha suscrito, así que bienvenidos si estáis viendo este gameplay, que no sé si lo veréis, pero igualmente os doy las gracias por suscribiros y por estar aquí. Así que bueno, tras todo esto, he dicho todo esto, vamos a continuar. Siento esta introducción, pero tenía que explicar y dar las gracias a la gente que se ha suscrito, me ha apoyado. Me ha dado las gracias, que incluso hay gente que me ha dado las gracias porque me ha dicho que por fin una persona que dice la verdad de este tema, que no miente. Y yo a esa gente es que tengo que daros las gracias, porque yo pensé, muy poca gente me va a hacer caso porque soy un canal pequeño y todo el mundo critica a la IA, que vale, un poquito de culpa puede tener, pero no toda. Así que a esa gente, la verdad, muchísimas gracias. Y bueno, ya me dejo de rollos y voy a continuar. Vale, pero igualmente eso, muchas gracias. El código de la apuesta vale 15328, vale, 15328. 15328. 1 5 3 2. Vale. ¿No? Ah, vale, ya me estaba asustando. Vale, puedes volver hacia atrás. Otra cosa es que he estado revisando algunos gameplays sin entrar de la versión 1, porque en un punto determinado Lara tira gran cantidad de cosas del inventario, pero no he guardado porque quiero asegurarme si aquí encontramos una cosilla. Es que en teoría ya no vamos a poder salir de aquí. Uy, están puestos los antiguos. Perdón. Entra. Pierre me avisó de que venías. Y bueno, esto lo añadieron en esta versión del remaster. O sea, del remastered. Y es que esta mujer nos habla. Porque es que claro, en la versión de Play 2, la antigua, pues tú entrabas y nada, esta mujer no te decía nada. Bouchard está en la iglesia vieja. Tienes que encontrar el mausoleo del Camposanto. Lleva debajo de la iglesia. ¿Es el mejor camino? Es la única forma de pasar al portero. Cuidado con los salientes. Son peligrosos. ¿Y qué no lo es últimamente? Bienvenida a París. ¿Lo han arreglado? ¡Anda! ¡Lo han arreglado! No, entonces... No, si lo han arreglado... Claro, que es que no sé. ¿Qué hago? ¿Cargo o no cargo? Bueno, ya estamos aquí, total, con 50 no puedo comprar nada. ¿Qué ocurre? Es que aquí, antiguamente, y en esta versión, la primera versión que salieron del remastered, aquí se encontraba un reloj de pulsera deportivo, que es en plan, ya no puedes vender nada cuando entras aquí. ¿Para qué has puesto esto? Vale, ya hemos hablado, ya no se puede volver a hablar con la ex. Que es un poco... Es que aquí en Play, en la versión antigua, pues eso, se encontraba un reloj de pulsera deportivo que era para vender. Pero es que es en plan, ya no se puede vender, ya no se puede volver a vender. Lo que has comprado ya era lo último que podías comprar. Uy, esto ha sido un fallo estúpido. No me... Bueno, sí, así veis la escena, que no había puesto los gráficos buenos. Y es que os hablé de un aumento de fuerza que habían quitado de aquí. O sea, no,
de la iglesia, pero es que lo quitaron porque si no ocurría lo siguiente, que es que podías saltarte el Serpent Rouge. O sea, si no hacías ese aumento de fuerza, o sea, si no quitaban ese aumento de fuerza, podías conseguir el aumento de fuerza de la iglesia y saltaste todo el Serpent Rouge, porque el número de Francine no cambia. Es que aquí no sé si se puede, porque aquí hay una puerta. Pero es que creo que necesito otro aumento de fuerza para abrirla. Pero... Vale, por suerte ya no me quitaba vida. Creo que ya no se puede. Exacto. No tengo la fuerza necesaria. Y es que aquí... el aumento de fuerza de aquí es que no sé cómo se consigue. O sea, sé cuál es, pero no tiene mucho sentido que sea este aumento de fuerza el que vamos a conseguir dentro de poco. Porque para volver aquí es que es un poco... Lo que hay que hacer es un salto un poco extraño. Porque hay que volver un momentillo para atrás. Creo que he encontrado la forma. Pero creo que no te matas. Está programado. Esto es muy random, ¿no? Bueno, lo vais a entender ahora. Yo pensaba que la distancia a lo mejor no era suficiente para matarte, pero sí. O sea que si giras el joystick en el último momento, cambia el salto porque sí. Es que esto en Play no pasaba, que yo recuerde. O sea, esto antiguamente no pasaba, que yo recuerde. Ay, bueno, pues vamos a continuar. Aquí hay 2 perros. Espera, ¿qué pistola tengo? Creo que es la... Sí, es la 9 milímetros. Es que esta, como es la dual de Lara, no quiero gastar munición. De momento. La vamos a usar, eso sí. Tranquilos, la vamos a usar, la usaremos. ¿Os acordáis que el portero dijo que tengo el Doberman... Al lado de esta puerta, detrás de esta puerta tengo el Doberman Pinscher más grande que hayas visto y bla 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 y no sé qué, no sé cuánto? Pues... Espera, y los perros. O sea que tiene que haber... Pues por este perro, pero... Que yo recuerdo que aquí había 2 perros. O es que uno se activaba al coger lo que hay aquí. Están sonando las campanas porque he matado a alguien. He matado a un perro importantísimo y por eso suenan las campanas como en Assassin's Creed. No, pero... Aquí había 2 perros, ¿no? No... Sí, aquí había 2 perros. Ahora falta uno. ¿Qué ha pasado? Qué raro. Os juro que aquí había 2 perros. Pues nada, no sé qué pasa, pero... No. Pero os juro que aquí originalmente había 2 perros y en esta versión cuando salió también. No es un error de rack ni de memoria, no, aquí había 2 perros que me acuerdo. Voy a ir guardando poco a poco porque no me fío. A ver, creo que con un saltito pequeño llego. Saltito pequeño, bueno. Bueno, no me importa mucho porque dentro de poco vamos a pasar este nivel como rato. Ahora me siento más fuerte. Y ahora con este aumento de fuerza podemos abrir la otra puerta que tiene un par píldoras y no sé, o era cartuchos de escopeta, ya no me acuerdo si era cartuchos de escopeta o píldoras. Pero claro, para pasar pues la cámara bien, me encanta la cámara. No sé si ahora aparecerá otro perro, pero... No.
Uy. Bueno, creo que... Si me sale... Vale. ¿Lo veis? Yo nunca os miento. Porque así puedes coger este cargador. Estas vendas. Ah, mirad lo que yo decía, que aquí hay otro perro que se ha activado al coger esto. Vale, me lo voy a cargar ahora porque si no luego va a estar dando por saco. Vale, muy bien. Vale, claro, esto no se puede abrir, obviamente. Es que esto... A ver, lo intentaré una vez, pero en teoría... Es que lo veis, es que este salto... ¿Cómo se supone que se hace este salto? Es que este salto es complicado. Casi lo tenía. Nada. Otra vez. Es que casi. A ver. Nada, esto ya es la ult. Anda. Hay un muro invisible aquí. Hola. Muro invisible. Te apartas. O sea, yo que esto... Nada. En teoría se puede, pero yo no soy capaz. Bueno, Dumps creo que lo consiguió en su gameplay, no me acuerdo, pero creo que él sí. Bueno, sí, Dumps en su gameplay lo consiguió, si no recuerdo mal. A mí no me sale el salto, es que igualmente es un salto muy difícil y para estar aquí 3 horas... Yo nunca lo he conseguido igualmente, sé que se puede. Bueno, tampoco no me importa quitarme vida porque ahora mismo nos vamos a ir. Se me está ocurriendo una forma en que a lo mejor se puede, pero... Y esto sí que es el escondite de Bouchard. Y sí, esta puerta no se puede pasar. Y esto se va a caer. Guardo por si acaso. A ver, yo guardo muchas veces. Pero en este tipo de juegos aún más. La resistencia. La resistencia. Ahí la estamina. Ahí la estamina. Llega, dime que llegas, dime que llegas, dime que llegas. No, ¿en serio? Y por un miajín de nada, que no he llegado. Bueno, pues por el cable. Esto no es muy seguro en sí, o sea, pasar por un cable. A ver, está bien anclado, pero... Como veis, la resistencia es que llega justilla. Uf. Casi, pero no. Puedo escalar eso. Y esto no sé si lo habrán arreglado, pero creo que aquí... ¡Ah! Puedo escalar esto. Me cago en... Creo que en Play 2 esto no se caía, pero bueno. Ah, no, quería tirarla hacia atrás. Placa. Y sí, estoy contentísima de que hayan añadido cosas nuevas, o sea, los diálogos y tal, aunque parezca, para la gente que no conozca el juego dirá, diálogos, vaya. Pues sí, los diálogos es algo que nos... Bueno, es que el AOZ
por lo que tengo entendido, tiene más diálogos que el resto de los otros juegos de Tomb Raider. O sea, el resto de los anteriores me refiero. Que este fue el primer Tomb Raider en tener en sí una historia propiamente dicha. Porque los otros eran casi una excusa, pero en este no. Es una pena que recibiera tanto hit en su día. Ajaja, era por aquí. Los controles de nado, bien. Más o menos. Están invertidos. O siempre ha sido así, pero es que creo que están invertidos. Uy, las gotitas, que bien se ven. Y ahora lo habrán puesto. Aquí hay un diálogo eliminado, no sé si lo habrán puesto. A ver. Ah, no lo han puesto. Es que al ver a este, Laura decía un diálogo, no me acuerdo cuál era, pero sí, había un diálogo sobre este hombre. ¿Está remasterizado? No, no lo han remasterizado. Este se ha quedado sin remasterizar. Sé que esto es un poquito... ¿Recordáis que os dije? Acordaos de las erupciones metálicas que decían en la radio. Pues el monstruo es lo que hace... Esto es lo que le hace a las víctimas, aparte de otras cosas. No, aquí parece que le han quitado la mano. Bueno, mejor me voy porque a lo mejor hay gente que ahora mismo está comiendo y tampoco que es plan. ¿Qué es eso? Son como tejidos metálicos extraterrestres, en fin, una cosa muy rara. Y aquí vamos a guardar. Vamos a guardar porque... Pues sí, este es Butcher. Este tío es Bu. ¿Se la han quitado? Antiguamente tenía una pistola y unas esposas y al levantarse se las quitaba, desaparecían. Y ahora se le levanta mucho más rápido. Bueno, vamos a hablar. Voy a alejarme un momento. Voy a guardar. Porque quiero que veáis. ¿Qué le ha pasado al hombre de la habitación de ahí fuera, Butcher? Arno, ¿tienes algo que contarme sobre ello? Podría estar relacionado con lo que le ha pasado a un amigo mío. Lo dudo, sacadla de aquí. ¿Te suena el nombre Edgar? Nunca lo oí. Vale. Ayudaste a un amigo mío no hace mucho. Werner von Croy. Los nombres no significan demasiado por aquí, ni siquiera los verdaderos. ¿Qué quería? Mapas e información sobre el Louvre. Lo recuerdo. Hace 4 semanas. Quería unirse a una visita de turistas japoneses para ver la Mona Lisa. Bueno, pues quiero deciros una cosa, y es que como cuando jugué este juego era muy pequeña, tenía 6 años, solo había jugado un juego de coches, un juego de motos, el Atlantis y no sé si otro más, y el Clock Tower creo, pues en Play 2 también había una franja negra y bueno, no sabía que aquí había diálogo y se podía escoger. Yo a todo le daba XXXXX y claro, mira qué pasa si eliges la primera opción. No me toques las narices, Butcher. Ese amigo murió ayer. Controla tu temperamento, señorita. No voy a controlar nada. Estoy harta de los métodos barriobajeros de París. Quiero resultados. Cuidado, arpía. No te conviene que la situación empeore. ¿Y cómo podría pasar? Me vas a encasquetar a estos gatitos, ¿no? No. Me ocuparé yo mismo de esto. Bienvenida a París. Limpiad esto. Anda, esa frase es nueva. Esa frase es nueva, no la decía ni en el original ni en la remasterización cuando salió. La han puesto. Bueno, no me suena si estaba o no, no lo sé.
En los archivos eliminados me refiero. Porque nueva no creo que hayan doblado nada nuevo. Y bueno, vamos a darle la opción buena, obviamente, porque si no, pues nos liquida. No te pases, Bouchard. Mi amigo murió ayer. Ahora me buscan por su asesinato. Las noticias han hablado de un monstruum asesino. ¿Qué sabes de eso? Nada que te pueda interesar. Te sorprendería lo mucho que me interesa el monstruum. ¿Mi amigo? ¿El Louvre? Sí, el académico. Quería acceder a unas excavaciones arqueológicas dentro del Louvre. Le proporcioné un contacto. ¿Quieres lo mismo? Y más. Necesito una 9 milímetros. Una mochila, explosivo plástico, aturdidores. París es algo peligroso últimamente. ¿Para quién? Está claro que sabes cuidar de ti misma. ¿Tienes lo que necesito? Sé quién lo tiene. Daniel René. Su tienda de empeños está en la esquina de la Rue Saint-Marc y Cours-la-Sienne. ¿Una tapadera? Bueno, ¿qué sugieres? Un trato. Tengo que entregarle ciertos artículos. Pasaportes. ¿Podrías hacer la entrega? Aquí decía, creo que si digo, ¿por qué no haces que uno de tus hombres lleve los pasaportes? Porque pasaportes creo que decía que eran pasaportes checos y no sé qué más. Pero vamos a elegir este, que es un poco más... ¿Por qué no haces que uno de tus hombres lleve los pasaportes? No puedo prescindir de ninguno. ¿Qué le ha pasado al hombre de la enfermería? ¿También te llevaba los paquetes? Oh, Brarno. Uno de los mejores. El único superviviente en 4 ataques. ¿Ataques? ¿De quién? Una pregunta interesante. Todavía no estamos seguros. Quizás el monstruo de París. Lo estamos valorando. Deberías tener cuidado. Una automática ayudaría. Vendiste a mi amigo Von Croy algo de material. Necesito lo mismo. Entonces era entonces. Ahora necesitamos toda la potencia de fuego que podamos conseguir. René es tu hombre. ¿Hay trato? Vale, trato hecho. Y así es como se hace un contrato con un mafioso. Porque bueno, aunque no lo parezca, sí, este tío es un mafioso. A ver, que a lo mejor me equivoco y tal, pero vamos, tío, a todas luces es el líder de la mafia. Y ahora pensaréis, ¿me he olvidado todo este tiempo? Pues no. Es que he estado sin leer este cuaderno y claro. Vale, creo que esta es la última. El grifo, algún tipo de artefacto de poder alquímico vinculado con el alquimista oscuro en el siglo XV, pocos detalles, creo que esto ya lo leí. Vale, esto es nuevo, que no he leído. Encontrar objetos que empeñar para conseguir dinero. Comprar objetos de curación. Encontrar el club del Bouchard, el Serpent Rouge. Encontrar el Café Metro en Place Dakar. Encontrar la nueva base de Bouchard. Encontrar a Bernard, antiguo conserje del club. Contactar con el propietario del café, Pierre, antiguo barman del club. Encontrar el portero de Bouchard. Recuperar la caja del Serpent Rouge. Está en el foco estropeado. Contactar con Francine Rue Dominique 17, código 15328. Y llevar los pasaportes a Daniel René, prestamista en Rue Ste Marc Kung la Sienne. Y eso que lo acaba de decir Bouchard y no me sale. Rue Saint-Marc Kung la Sienne. Puede ser. Y si no lo he estado leyendo hasta ahora. Bueno, en parte también estaba el problema de que no me abría el menú. Al menos ahora ya sé cómo se puede solucionar. Ay. Pues es triste, pero ya falta poco para abandonar París. Falta muy poquito para que nos vayamos de París. A lo mejor a muchos os molesta esta localidad, pero no sé, a mí me gusta. No sé, yo soy de esas personas que me gusta que los videojuegos tengan historia, que te cuenten una historia. ¿Eh? No, he cogido todos los aumentos de fuerza, no puede ser. Dime que simplemente que la caja... A ver, no. Uf. Por un momento he pensado, no, ¿qué ha pasado?
Pues sí, con el aumento de fuerza que se podía conseguir en la iglesia, podías saltarte todo el gueto o sea, todo el Serpent Rouge, ya que con el código de Francine podías llegar aquí sin hacer todo el Serpent Rouge. Con el aumento de fuerza, pues podías acceder a ese saliente con el aumento de fuerza de la iglesia. Por eso lo han quitado. Si haces lo del código de Francine sin hacer todo el Serpent Rouge, que ahí hay un aumento de fuerza que es el del puente, pues esto no lo puedes hacer. Lo han movido básicamente por eso, porque si no, pues te saltabas el Serpent Rouge y aquí pues ya no podías, te quedabas aquí bloqueado para siempre. Y es que creo que de hecho yo una vez en las partidas de Play 2, una vez pues me salté el Serpent Rouge, no hice nada de lo del, o sea, no hice lo de la iglesia. Y claro, me quedé bloqueada aquí y no entendía por qué, pero claro, años después entendí vale, es por eso. Espera. Bueno, no me he podido leerlo. Voy a ver si dicen algo nuevo en la radio, aunque lo dudo mucho. Los asesinatos del monstruo parisino continúan. Se busca a Lara Croft para interrogarla. La última víctima del monstruo parisino se descubrió ayer. El cuerpo mutilado de la profesora Margot Garbier se encontró poco después de que se viera a una mujer abandonar el edificio en circunstancias sospechosas. La policía quiere interrogar a Lara Croft. El notorio asesino en serie Monstrum ha aterrorizado de manera periódica a París y otras capitales europeas durante la última década. Una característica común de estos brutales ataques son las extrañas erupciones metálicas de diferentes partes de los cuerpos de las víctimas. Los forenses están perplejos y desconocen los procesos que las provocan. No hay informes de supervivientes de estos ataques. Pues no hay frases nuevas, pero aquí podéis comprobar otra vez lo de las erupciones metálicas. Pues es una pena que abandonemos ya este sitio. No sé, me da bastante pena. Quiero ver una cosa. No sé si lo habrán arreglado, tal vez sí, pero siempre viene bien comprobarlo. Quiero ver si han arreglado de que ahora los objetos desaparecen de verdad. ¿Vale? No hay nada, como es lógico. Ah, sí, y si hablas con él... O sea que no sabes dónde está Bouchard. Ni idea. Que bueno, que esto ya no tiene sentido que lo diga, pero bueno, aquí ya no deberíamos de volver. Vale, nos vamos. Quiero ir a las alcantarillas porque ahí se ocurría fijo. Aquí. Oh, lo han quitado, vale, lo han arreglado. Es que cuando salió este juego, después de hacer lo de Bouchard, si volvías aquí, estaba todo de nuevo. Y bueno, también ocurría en Play 2 y tal. Y también algo que no comenté es que al hacer así, te cambiaba de zona. A ver, hay cosas que, bueno, se me olvidan y demás, pero... Ah, y tengo que decir una cosa, y es que el juego me da a veces tironcillos, sin más, que ya lo habréis notado. Pero no es a causa del PC, porque el PC, vamos, me lo compré hace poco, bueno, hace poco, lo renové hace cosa de unos meses. A ver, tengo un Ryzen 5 7000, tarjeta gráfica, de 16 GB, 7000 para arriba, RX XT, pero que a más gente le ha pasado que le ha dado tirones. O sea, yo pensé, bueno, a lo mejor con esta actualización ya no le dará tirones, pero sigue dándolos. No es cosa del ordenador, ni mucho menos. Es cosa de que, bueno, la optimización hoy en día, bien. Dejémoslo en bien. Monster Hunter World, Monster Hunter Wilds, Palworld y otros juegos por el estilo. No tiene sentido que este, que tiene más de 20 años, me tire mal, vale, que es una remasterización, pero la optimización mal, la optimización bastante mal. Pero bueno, vamos a continuar. Mantente a un lado. ¡Ah! ¡Esto es nuevo! ¡Mantente a un lado, no lo decía! ¡Qué guay!
Ay, ahora se ven. Es que estos pasaportes en PC no tenían texturas. Anda, que no he visto los pasaportes. Bueno, en fin. Son unos pasaportes, tampoco... Y bueno, aquí está, René. Vale, aquí lo han remasterizado. Aunque no sé si Parece una salida. Aunque no sé si me gusta lo del tío ese, porque si no dice nada que era bien, pero lo de mantente o lado, hombre, también queda bien. A ver, si no dice nada queda siniestro, pero así mola bastante igualmente. Qué bien que hayan puesto aureos. A ver, que no me sé el código, obviamente. ¿Cómo se consigue? Cartera de René. Cartera vieja de cuero. Antiguamente esto se llamaba billetera. Billetera de René. Bueno, 45... A ver, 4529. 4529. 1... 4... 5... 2... 9. Vale. Werner nunca tuvo oportunidad de conseguirlo. Vamos a ver. Así, así, así. Hay que coger toro. Ahora que me fijo es bastante menos. Vale. Maldita sea. Pero esto está scripted. Es que quiero saber si esto está scripted o no. Es que, en serio, no sé si esto está scripted o puedes tardar lo que quieras. Nunca lo he hecho, quiero ver si explota esto así sin más o no, o solamente es una... Vale, no está scripted, vale, me ha quedado claro, me ha quedado clarísimo. Nos vamos pitando. Os juro que nunca he hecho esto. Yo pensaba, bueno, a lo mejor este scripted, no lo sé. Nos vamos de aquí. Y tenemos un admirador. Estimados miembros de la Cábala, la hora de la recompensa está cada vez más cercana. Como saben, poseemos 3 de las pinturas oscuras. Nuestro contacto, el profesor Von Croy, localizó la cuarta aquí, en París. Cuando tengamos esta, nos reuniremos en Praga. Es la hora de despertar al durmiente. Espero que esta vez tengamos éxito. Uy. También estamos cerca de la quinta y última pintura oscura en Praga. Nos encontraremos en el Strahov, Gunderson. Maestro Eckart,
Envía tu equipo a por la cuarta pintura. Ahora mismo. Sí. Es que cuando salió la remasterización, a Gunderson no lo remasterizaron. Y otro dato es que el guante de Eckart, cuando le pone la mano encima al hombro de Gunderson, el efecto del... Hay un efecto de rayos X, como habéis visto, bueno, un efecto de rayos azules. Ese efecto en PC, por lo que tengo entendido, sin un mod no se ve. Y el efecto de calor tampoco se ve. En cambio en Play, sí, en Play se ve. De hecho el efecto es más notorio en PC, o sea, en Play 2, que hay que aquí, porque en Play 2 se veía bien la energía del guante, los rayos. Y el efecto de calor no era tan... Es que como que le han puesto un poco de humo para que se note más. Porque sí, había un efecto de calor en Play 2, pero aquí como que lo han aumentado más añadiéndole un humillo. Y bueno, y dije porque es que la cara de la mujer que había en la cábala es muy bueno, muy... Y lo mismo que la del gordo que había ahí. Lo que tiene en el cuello es que en Play 2 creo que no se notaba tanto lo del cuello, pero es que da un poco de grima. A ver, de San Rangers, darlos... Anda, ¿se puede combinar? ¿En serio? Bueno, le voy a quitar esto porque tampoco tiene mucho sentido que le ponga... Cuando salió este juego, o sea, la remasterización, a lo que vamos a encontrarnos aquí, este arma no les afectaba. Vamos a ver ahora. O sea, les afectaba. ¿Les sigue afectando? Seguro que a las ratas les encanta. Y sí, sigue funcionando. El arma les afecta a las ratas. Porque cuando salió la remasterización, sí, les afectaba, pero al juego base, o sea, al juego cuando salió en Play, no les afectaba. Y como veis, pues Lara ha cambiado ya un look un poco más distinto, más de aventura. Pantalones de camuflaje, las pistoleras. No tiene... No. Normalmente hay una pistolera de pierna, que en este juego no te la dan, obviamente. No es común, pero he visto que hay pistoleras que se ponen en la parte de abajo, en el gemelo, al lado del gemelo, pero no, aquí no se lo han puesto. Es que este nivel ya me pierde un poco porque... Ah, sí, también quiero que comprobéis una cosa. Está cayendo agua, ¿no? Y ahora te caes. Y te mueres. Y hay poca agua. Cuando está cayendo un montonazo de agua. Quiero que recordéis esto porque luego ocurre una cosa para mí muy... A lo mejor tiene su lógica, pero yo no se la encuentro. Ese desagüe podrá con mi peso. Y ahora, bueno, lo que tenemos que hacer, que es muy lógico, porque acabamos de ver, es parar el agua. Y dime tú, ¿para qué paramos el agua? ¿Y para qué es esto? Preguntaréis. Aparte de que para que pare de girar, hay que moverlo ahora para pasar por ahí. Porque efectivamente hay otra cosa que ocurre en este Tomb Raider, como hemos visto desde hace ya tiempo. Pues sí, otro aumento de fuerza. Y ese... creo que era por aquí el ventilador. A ver si el cargador este... ¡Ah! ¿Qué? ¡Que este humo quita vida! ¡Quita! ¡Que quita vida! Antes esto no pasaba. Vaya susto me he llevado.
Si no llego a mirar la vida porque estaba pendiente del cargador, pensé, ¿cómo he muerto? Pero claro, si no me doy cuenta es que la palmo. Claro, esto antes no pasaba. A ver, tiene sentido que ese gas sea tóxico y te afecte a la salud, pero y incluso la vida real, porque son gases tóxicos de cloaca y a saber qué más, pero... Creo que tengo la fuerza suficiente como para girar esas llaves de paso. Sí, porque las válvulas, que esto me lo he saltado, pero las válvulas en sí no se pueden girar según está Lara. Tienes que hacer este aumento de fuerza, si no, no puedes. Vale, ahora. Cartuchos de escopeta. Uy, no sé, me pareció como que había un efecto de calor. Así que por aquí no se puede ir, ¿vale? Es que este nivel lo recuerdo bastante mal. Vale, creo que ahora era por aquí. Hay que pasar. ¿Se podrá pasar así? Ah, vale. Así no te quitas vida. ¡Ah! Una rata. Es que las ratas no creo que no hace falta que lo diga, pero quitan vida. Vale, la segunda. A ver, creo que me dará para llegar a Louvre hoy. Por aquí no se irá. Estoy por soltarme, pero tampoco me quiero arriesgar. Principio que yo recuerde. Sí, por aquí. Por donde fui la otra vez que dije, por aquí no es. Puede ser. Esto era para llegar aquí. Vale. Vale, no, por aquí no. Hay que ir por aquí. Otra vez. Ahora hay que subir todo esto. Y vamos 2 válvulas de las 4, o sea, de las 6. Vale, hay que subir por aquí. Si no recuerdo mal, creo que aquí estaban 3. Creo que aquí arriba había 3. Es que al principio lo de las válvulas pues no me acuerdo bien, pero el resto ya un poco sí, pero... Vale. Voy a ir con cuidadito por aquí. Porque te puedes caer muy fácilmente, aunque parezca... Ah, no, pues no había 6 aquí, había... O sea, no había 3, yo pensaba que había más, pero... Ah, vale, sí, que se podía subir más y me estaba asustando. Y sí. Ahora he señalado... Uy, no. Aunque ha señalado ahí, de momento no vamos a hacer caso a eso. Menos mal que la hitbox de aquí la han mejorado un poco más, porque si había que colocarse justo debajo. Bueno, antes ya pasaba eso. Puedo escalar eso. Vale. Ah, es que aquí hay 2 formas de conseguir la válvula que vamos a accionar ahora. Una es por aquí. Y la otra era saltando desde el otro lado. O sea... Ah, no llegas. ¿Qué estaba diciendo yo? No llegas. Vale,
faltan 2. Vale. Vale, ya me oriento un poco más. La última, creo que está pasando esa puerta, si no, no tengo ni idea. Uy, esto me gusta más poco. Vale. Es que en Play 2 me guiaba por la sombra y una vez, pues... Bueno, es muy fácil caerse. Ah, no, no es por... ¿Qué era para coger entonces? Algo no me cuadra. Y vamos a ver si... A ver, en teoría no debería pasar nada. Vale. Es que en teoría estamos accionando las palancas para que deje el agua de caer, pero hay algo que yo no entiendo y es esto: si estamos haciendo que el agua deje de caer, ¿por qué ahora hay suficiente agua? Es algo que no me cuadra. ¿Por qué si estamos haciendo que pare de caer, por qué ahora hay más agua? No me lo explico. Vale, ahora los que no sepáis del juego no entenderéis, pero más adelante sabréis a lo que me refiero. Pero es que en sí estamos haciendo que el agua deje de caer. Como dirían en Jack 2, drenando las cloacas, pero... Puedo escalar eso. Así el cable. Vale, nada. El cable que está... Vale, aquí. Bueno, así no, obviamente. Así. Vale, entonces... Creo que era... Bueno, hay que venir aquí para parar la esclusa. ¿Era por aquí? Sí, es por aquí. Es que pensaba que se podría hacer por el otro lado, pero no es por aquí. Uf, tengo que intentar acostumbrarme a... Uf, vamos. Porque hay un sitio que voy a morir muchas veces, como no aprenda bien a manejar esto aquí, hay un sitio donde voy a morir muchas veces y seguramente muera grabándolo. Creo que puedo realizar el salto. El salto... no sé, llevas... Creo que desde el principio del juego puedes hacer... ¡Mirad! Lo que os decía. Pero es que este salto... Este salto... A ver, yo creo que ya desde el principio del juego lo puedo hacer, pero bueno, en fin. Es algo que no entiendo. Así que yo quiero que vosotros me digáis, me respondéis esta pregunta, y es: ¿qué hemos hecho en sí? ¿Parar el agua, añadirle más fuerza, quitar todo el agua? Porque yo creo que en realidad lo que hemos hecho es drenar las cloacas, o sea, dejar de salir el agua. A lo mejor me equivoco y no es así. Pero vamos, yo juraría que lo que hacemos ahora mismo es hacer que el agua deje de salir. Por lo que nunca le he visto el sentido a esta parte. A ver, a lo mejor alguien sabe más del tema y demás, pero yo por lo pronto no tengo... Se me hace muy raro. Haciendo que deje de salir el agua, pues esto no tiene mucho sentido. De que ahora de repente, pues, vale... Pues como iba diciendo, no entiendo muy bien el por qué. Si en teoría lo que hemos hecho ha sido drenar la cloaca, no entiendo por qué
ahora eso esté inundado y ahora pues haya dejado de salir agua de la parte de arriba. Es algo que nunca he entendido. A lo mejor hay una explicación lógica a todo esto, pero yo por mi parte no la encuentro. Si alguien sabe de este tema, que por favor me lo comente, que me lo diga en los comentarios, porque no es algo que no sé y en serio que me gustaría saberlo. Cambio de zona. Vale. Puedo oler combustible, mejor voy con cuidado. Efectivamente, aquí hay combustible. Que por cierto... Creo que este es el sitio. Mejor comprobarlo en el mapa. Que por cierto, puedes reventar esto o puedes reventar ese de ahí arriba. Y yo siempre que he jugado este juego, siempre he reventado esos dos. Bueno, en fin. Sí, siempre que he jugado... Sí, porque ahora que me acuerdo siempre iba por esos que tenían el chisme rojo. Y ese tenía el chisme azul. Bueno, azul. Sí, tienen un chisme... Creo que este es el sitio. Mejor comprobarlo en el mapa. Sí, el chisme verde. Pero en el mapa, bueno, lo podemos ver. Mapas de las alcantarillas del Louvre. Sistema tema de drenado de agua bajo el Louvre. ¿Qué es esto? Hemos drenado... ¿Qué es eso? Hemos drenado las cloacas, pero no entiendo por qué esa parte está inundada. Pero bueno. Sin mapa de excavación arqueológica. Es una potencia con temporizador y ya es para obstáculos grandes. Vale, pues vamos a ponerlo. Sumérgete, chica. Atrás. Sumérgete. Por suerte le dan bastante tiempo. Uy, no. Ah, ni se os ocurra salir ahora al agua. O sea, salir a la superficie, ni se os ocurra. Tienes que venir por aquí. Esto es un rodeo. Pero ahora lo vais a entender. Sí, y por lo visto, con este juego lo jugué cuando era pequeña, pero igualmente hoy en día es verídico. O sea, el agua se quema. Sí, en la superficie del agua se puede quemar si le añades gasolina. A ver si me he equivocado. No, a ver, de ambas formas se puede llegar. El problema es que creo que... Vale, sí. Yendo por aquí. Bueno, esta es la forma fácil, porque se puede accionar ese también, detonar ese también. Y bueno, es un poco más difícil, digamos, pero se puede hacer. Pero yo siempre he reventado la de arriba, me gusta, no sé, me gusta más. Más pasas por aquí. Y como veis, como gente civilizada, hemos entrado silenciosamente y muy sigilosamente en el Louvre. Porque somos así, somos gente civilizada y muy silenciosa, y por eso hemos entrado así. Y esto, amigos míos, es el Louvre. No sé si... un plano, ¿vale? Vale, y... Galerías del Louvre. Está chulo. Es un nivel un tanto extraño. Vamos a leer el cuaderno, que llevo tiempo sin hacerlo. Entrar en el Louvre, misión cumplida. Encontrar la oficina de Carbier. Hace falta un pase de seguridad para llegar a la excavación arqueológica, que lo tiene ella en su despacho, como dijeron anteriormente. Bueno, por lo menos aquí está limpio. Tengo un arma no letal. Me ayudará a superar a los guardias. Así que bueno, esto lo pusieron en... fuera.
quiero guardar, ¿vale? Creo que esta cámara acciona en guardia, pero igualmente me da igual. Así que... No tengo la fuerza necesaria. Esto es más adelante. Vous, plus un geste. Vale. Estos me los voy a cargar así, total. Tengo un porrón de balas de esta. Y ahora viene una parte extremadamente horrible. Bueno, horrible no, porque... ¿Sabéis lo que pasa si tocamos los láseres? Bueno, pues... Ahora... Sí. Se acciona la palanca, viene un guardia... Pues eso es lo que ocurre. Uy. Bueno, vamos a continuar. No sé si debería poner los gráficos antiguos. A ver, YouTube, esto es arte, esto es arte. Por favor, YouTube, no hagas nada, que esto es arte. Ah, vale, era así. Cuando bajen, ahora. Estos, como veis, son láseres que se accionan y se desaccionan. Y esto hay que pasarlo por aquí. Pasándolo por aquí, por aquí, por aquí, por aquí, por aquí, por aquí, por aquí. Y diremos, bien, ya hemos superado esto. Pues no. A ver, ya que hemos entrado en el pues podemos ver la Venus de Milo. No, perdón, el nacimiento de Venus. Esto es el nacimiento de Venus, perdón. Bueno, una pintura, otra pintura para allá. Esto un plato. No, o sea, una copa. Y esto de aquí, pues otra pintura que no sé qué es. Nada, vamos a ir para adelante, Dentro de 10 minutos me tendré que ir, qué pena. Y eso que hoy tenía muchas ganas de jugar y sigo teniendo ganas de jugar, pero... Sí, nos muestran un poco los guardias que hay. Ya sé que nos hemos pasado los otros rayos tal cual, sin llamando toda la atención y a todo lo que esquipé. ¿Cómo? Pero... ¿los he tocado? ¿O los he tocado? Y aquí... Tengo que llegar hasta la nueva excavación. En el cuaderno de Werner había algo sobre un pase de seguridad que debería estar en la oficina de Carbier. Que yo sepa... Pero... ¿he tocado los láseres? Yo juraría que no. Yo juraría que no he tocado los láseres. Vale, esta estatua no la han remasterizado. Muy bien. Efectivamente, se puede romper. Bueno, 14 balas suficientes. Para esta cámara, por lo que sea, activa un guardia, pero... A ver, igualmente tenemos la pistola negra.
Enemigo liquidado. Que era muy rolero. Si se hubiera muerto al instante, pues bueno, hubiera quedado mejor, pero... esto es el cuadro de la última cena. Sí, más 4... Otro... Esto es de la Revolución Francesa, creo. Otro cuadro de la última cena. Un cuadro... Otro cuadro... Igualmente estos cuadros creo que son reales, que existen. El de la última cena al menos sí. Y estos sí, estos sí. No me suenan, pero juraría que todo esto es real. Y vamos a ver a la increíble no Mona Lisa. Yo me pregunto, ¿por qué han hecho la Mona Lisa así? Que era muy cutre. Era esto... Vale. No tiene pase de seguridad, así que... Siento que mis piernas son más fuertes. Bueno, lo he movido más. Ah, sí, 4 lasdos. Recuerdo que antes de estas macro que te daban mucha más munición. Ay, qué penita me da esto, pero... Ay. Bueno, a ver, cosas de la vida adulta, que tienes responsabilidades que atender y demás. Aunque no lo parezca, yo tengo más de 20 años. Sé que mi voz engaña muchísimo. Pero sí, tengo más de 20 años. Así que bueno, vamos por aquí. Vale, ahora nos levantamos. Pues al menos con los cambios de zona ya lo han arreglado, os espero. Porque había gente que en los cambios de zona el juego explotaba. Así que bueno, yo igualmente lo tengo que ir dejando. Así que bueno, un honor y un placer estar aquí un día más. Y ahora nos vemos. Bueno, pues ya estoy aquí otra vez. Creo que no habéis notado nada. Aunque yo sí, el menú otra vez por X o por Y vuelve a no funcionar. Al menos tenemos la tecla escape para acceder al menú. Porque si no, no podría. Así que bueno, vamos a continuar. Fuera. Bueno, pues algo que comentar. En el Louvre real, por lo visto, hay una entrada en el centro de... O sea, el Louvre, hay 2 alas en el Louvre. Pues en el Louvre, en la vida real, esas alas pues están... Hay como una parte abierta en el centro. Y por ahí es como una especie de pirámide que es por donde se entra. Así que bueno, ahora en teoría hay que ir por aquí. Creo que había que subir por un sitio. Es que estoy un poco descentrada porque hoy... Vamos a abrir estas puertas, no sé cuál se abría, pero hay una por aquí que se abre. Eran las de los 2 laterales estos, si no recuerdo mal. Así que vamos a comprobar. De hecho, antiguamente aquí había en las puertas, vale, es la otra. En las puertas, en estas había, o en las otras, no me acuerdo si eran las de allá, había, eran las de allá. En las puertas había una palanca, que bueno, no tiene mucho sentido si ya has cogido la primera. O sea, la primera tienes que coger por fuerza sí o sí. Así que no sé si
Bueno, sí, creo que ya habían quitado cuando salió la primera remasterización de este juego. Que bueno, no creo que... Pues no. O sea, la han quitado. Bueno, no creo que la fueran a poner cuando ya la habían quitado anteriormente. Aunque yo sé, por algún bug o algo, podrían haberla puesto por error, ya se sabe. ¡Ay! Vaya, me acuerdo... Ah, vale. He pasado de largo y me he olvidado de esa ventana. Ahora nos vemos. Y ya estamos aquí. Hay que entrar ahí por el simple hecho de que hay un hombrecillo. Y dicho hombrecillo tiene una tarjeta que vamos, que necesitamos. Vous, plus un geste. ¿Te mueres? Vale. Parece que esta pistola actúa un poco con lag. Ah, bueno, si necesitábamos esta llave. Yo pensaba que tenía una tarjeta porque en el Louvre todo funciona con tarjetas, pero no. Y aquí que yo sepa, no, las puertas estas no se pueden abrir. Bueno, ahora hay que volver por la tubería esta hacia arriba, hacia la verja que hemos abierto anteriormente con la ganzúa, con la palanca. Que bueno, empecé a editar ya algunas partes del juego del Ángel de la Oscuridad porque llevaba un tiempo sin editar y empecé ayer a hacerlo y bueno, hubo cosas que tuve que quitar otra vez. O sea, bueno, igualmente estáis viendo el Ángel de la Oscuridad un poco, digamos, editado. Más que nada para no tragaros partes repetitivas. Pensaba que se me había colgado. Lo que es que es eso, tampoco quiero que os traguéis las cosas 3-4 veces. Y efectivamente ya no podemos volver. Vous, plus un geste. ¡Oh! Bueno, pues habéis visto, los guardas tienen un taser. Vale, ahora viene Vale, no es aquí, pero vamos a acceder aquí porque aquí había cosas. Vale, pues en los armarios no había nada. Esa máquina de rayos X puede venirme bien. ¡Oh! Esto es nuevo. No lo pusieron ni con la actualización. O sea, no lo habían puesto ni cuando salió el remaster. El sistema... Bueno, vi un vídeo de las cosas que habían eliminado y esta era una de ellas, que era la cosa de los rayos X. El tema de los rayos X que lo habían eliminado. Esto es para más tarde, mucho más tarde. Y ahora, si esto no lo han arreglado en teoría, pues mira. No se abrirá. Pero... No. ¿En serio? Ah, no lo han arreglado. Bueno, voy a dejar uno para más adelante, pero es que yo pensé, bueno, esto a lo mejor lo arreglan. No lo han arreglado. Nos llevamos estos dos y diréis, no hagas trampas. No, me va a servir para más tarde, no para lo que os imagináis, sino para otra cosa, que así os lo enseño. Sí, este dibujo está igual. Es que este dibujo, ¿qué es? Es una persona deforme o... No sé, es algo muy raro. Ah, y esta... Yo que se enseñarían aquí a la gente. Esto es un no sé qué. Porque, bueno, sí, es una pintura o algo así. El problema de esto es que si quiero pausar la partida, no puedo. Bueno, sí, con el skip. Y menos mal que tenemos el guardado rápido, porque si no... Vale, ahora sí viene el momento que todos íbamos esperando desde que comenzamos este juego.
que esto por suerte lo arreglaron. Porque en los archivos del juego estaban las pistolas duales de Lara. ¿Qué pasó? Por falta de tiempo, pues no las añadieron. Y una se consigue en el nivel 2, o sea, en la de pisos abandonados. Pero es algo opcional encontrar la pistola esa allí o no. Si no la has encontrado allí, pues esta no te la vas a encontrar. O sea, te la vas a encontrar y se va a añadir una. Pero originalmente, cuando salió este juego, pues solamente había una. Las pistolas duales no existían. Ahora, por suerte, desde que salió esta remasterización, pues con esta pistola, al coger esta pistola, no se añade un cargador, sino que se añaden 2 pistolas, las pistolas duales. Así que vamos a cogerla. Si parece una pistola normal, escape. Le das a armas. Y mirad lo que se añade. Mirad, tendría que haber comprado más cartuchos a René. Por fin, las pistolas duales que nunca existieron en este juego, al fin están. A ver, ya estaba con la actualización, pero... Bueno, pues es una pistolita que haces así y ya. Por desgracia tengo pocas balas, pero bueno. ¿Ah? Noté como si hubieran llamado en el propio juego. Y para entrar a la oficina de Carvier... Vale, no, esta cámara no es. Bien. La señora tiene la oficina ordenada. Vale, y voy a apuntar el código porque no... Por si acaso no me lo acabo memorizando, lo quiero apuntar por si acaso. A ver, que es fácil, pero por si acaso se me olvida. Que va a ser que sí, porque estoy comentando y demás. Y la cosa es eso, que gracias a esta remasterización pusieron cosas que originalmente no estaban porque por falta de tiempo no pudieron meter en los archivos del juego. Me alegra de que al fin hayan metido todo esto. ¿Vale? Aquí hay varios audios, ya os lo digo, aquí hay varios audios. Pinturas oscuras. Aquí hay información acerca de las pinturas oscuras. Dice que eran 5 imágenes pintadas sobre gruesas bases de madera. Imagino que algo similar a los iconos rusos. Las creó el alquimista oscuro Pieter van Ecker en el siglo XIV o XV. Las 5 pinturas juntas esconden algo llamado el glifo o signo de la sangre. Me pregunto para qué servirá. Lux Veritatis consiguió hacerse con las pinturas arrebatándoselas a Ecker y pintando sobre ellas iconografía religiosa. Me pregunto quiénes serían Lux Veritatis. Dice que cada pintura tiene un símbolo metálico de poder incrustado. Así que por eso quiere Ecker las pinturas. ¿Ya? Vale, sí. Los 5 grabados oscuros. Detalles acerca de los grabados oscuros. Dice que los 5 contienen mapas en clave de la localización secreta de las pinturas. Ahora sería útil. Vale, era aquí. Este es el pase de seguridad que necesito. Hermano oscuro. Aquí hay información acerca del artista que pintó sobre las imágenes originales, el Hermano Oscuro. Se dice que recibió la orden de tapar las pinturas del alquimista oscuro con iconografía religiosa. Entonces escondieron las pinturas. Pero hizo copias secretas de las pinturas, bocetos que también escondió. Se las conoce como grabados oscuros. Turquía, Grecia, Bulgaria. Bueno, vamos a continuar. No quiero gastar estas, las voy a gastar pero más adelante, pero ahora de momento voy a usar la K2 Impactor. Es que contra humanos es tontería. Ah, sí, otra cosa que se me había olvidado mencionar. La munición, la batería para K2 Impactor, carga rápida poderosa. Ay, esto no lo han arreglado.
Ah, vale, no. La llave que cogemos del hombre es para una cosa ahora. Porque podemos... Creo que ahora se acabaría el nivel, si no recuerdo mal. Si no recuerdo mal, ahora se acaba este nivel. Así, por aquí. Esto es una salida de emergencia, si no recuerdo mal. No pone nada, entonces nada. Así que dentro del Louvre pues hay un café, una boutique, o sea, una tienda dentro del Louvre, una sortía, o sea, la salida, y información. ¿Esto cómo se veía con gráficos viejos? Pues se veía bastante. Sí, galería 3, galería 2. La Renaissance, esculturas. Pues lo que estamos viendo en el juego es arte... ¿Oh? A callar. Lo que estábamos viendo en el juego es arte renacentista, como veis. Se puede salir por aquí. Aunque, ¿os acordáis que nos habíamos dejado algo atrás? Pues ahora vamos por ello. Ah, vaya. Me había olvidado de... Bueno, creo que no se podía. Porque ahora con este pase de seguridad... Ah, se desactivaban los láseres. Y bueno, algo que han quitado de la remasterización ya cuando salió, y parece que no lo han vuelto a poner, es el botón de mirar. Había un botón de mirar con el que Lara pues pulsabas ese botón y podías girar la cámara. Pero bueno, por lo que he escuchado, eso a veces creaba bugs y por eso lo han quitado. No, me había columpiado, no era, la llave no era para eso. Y aquí podemos ver Alejandría, el Cairo, la Giza. Asiont Suez creo que es el canal de Suez. Sí, Asiont debe ser canal. Bueno, y Egipto. Y aquí está que si mar Mediterráneo, milenario, Mesopotamia, dinastía de Kiat, dinastía tal. Bueno, pues si os interesa el mapa. Arqueología, sí, la zona de arqueología. Uy, la zona de arqueología. Vale, dentro de poco vamos a cambiar de nivel. Ah, qué curioso, esto como está bajo tierra. Creo que esta parte ya está bajo tierra. La ponen así. No, un momento. Sí, la Gioconda se llama también la Gioconda. Aquí en cambio sí la han... Aquí está bien, es una Gioconda de verdad. No entiendo por qué en el cuadro no la han puesto como sería en realidad. Sí, la Venus de Milo, que anteriormente dije la Venus de Milo y era el nacimiento de Venus, ese cuadro. Victoria de Salmos, esto ya no tengo ni idea de lo que es. Bueno, más esculturas de las que no tengo ni idea, pinturas. Pues la Revolución Francesa. No tengo ni idea. Es que hay un cuadro muy famoso de la Revolución Francesa en la que aparece una mujer con el puño en alto. Es que esto parece que es en el mar, entonces no es aquí. Oh, aquí ni se notaba. Así que bueno. A ver, sé bastante de historia, aunque no toda la historia, obviamente, no... Igualmente ahora, curiosamente es que sé más historia al haber jugado los Assassin's Creed que por el instituto. Ahí lo dejo ya todo claro. Porque es que en el instituto, historia, bueno, lo que suele ocurrir, que hay cosas que tal. Esto, mirad, esto por ejemplo, me recuerda
a un jarrón que había cogido Kratos en el Golf War 4. A ver, esto de Esparta no creo que sea, pero vamos, se le da ese aire. Porque en el instituto nos hicieron aprendernos la guerra de independencia de Estados Unidos, que es en plan, la guerra de independencia, pero ¿por qué tengo que aprenderme esto? Bueno, vale, lo entiendo, pero es que nos estuvieron atartallando con eso en vez de, yo que sé, cosas más importantes. No nos las enseñaron. Por ejemplo, a mí me hubiera gustado saber más de la historia de Japón, de las guerras que tuvieron, pero nada, eso no interesa. Aprendete la guerra de independencia y ya está. Que es en plan, no sé, más que la guerra civil española, que es un poco, ¿por qué tengo que aprenderme esto y no la española? En fin. Creo que todos podemos sacar en común que odiamos el instituto. Vale, cualquiera. Cambio de nivel, excavación arqueológica. Y es que quiero gastar esta pistola ahora. Jejeje. Quiero gastar esta pistola ahora porque creo que después ya no se puede usar. Bueno, antiguamente pues desaparecían los guardias retro. Muy retro porque parpadeaba. Y desaparecían. Vous, plus un geste. Más cargadores. Ay, además de la taser. De esta. No, pues esta no la voy a dar gastada. Y debido a lo de esta mañana, al final voy a hacer menos de lo que creía poder hacer hoy. Porque en 1 hora y media no dudo que pueda hacer lo que tenía pensado hacer ya hoy. Que era conseguir ya la pintura. Un terminal. Veamos qué podemos sacar en claro. La raza de los Nefilim. Aquí dice que los Nefilim son una raza fruto de la unión de ángeles y humanos. Se creía que eran capaces de cambiar su apariencia y que prosperaron en Turquía en tiempos bíblicos. Ahora están extintos. Bueno, no podrías con todos. Esto es importante. Bueno, si no tienes guía es importante. Vamos a ver. Que hay como moscas con esta pistola. ¿Para que voy a gastar balas de la buena? O sea, de las duales. Y como este arma en un futuro ya no la vamos a tener, pues voy a gastarla ahora. Vale, y esto. ¿Veis esto? ¿Y veis esto? Estos huesitos. Tres calaveras. A ver, ¿dónde estaba? Estaba por aquí lo que estamos buscando. No me acuerdo si en Play 2 también aparecían 3 calaveras. O menos. Esto es lo que buscamos. Uy. Aquí hay un bug. Vale. Creo que lo debéis de estar escuchando, que es que estaba haciendo esto ruido como si se estuviera moviendo. Pero bueno, ha sido moverme y salir y se ha ido el ruido. Si no, seguiría. También algo que no comenté y fue un error por mi parte es que en la iglesia pues se escucha lo de la radio de lo que Carvier ha muerto. Es que en sí Janice nos lo deja caer, pero no lo sabe. A ver, lo deja ahí, tal, hablan por la radio, no quiere hablar del tema.
lo deja caer, pero no se acaba confirmando. Pero en sí, más adelante, nos lo confirmaban con un audio que había en la radio. Pero ya nos lo han confirmado ahora, o sea que yo creo que el audio que tenían pensado poner más adelante no va a estar debido a eso. Bueno, me lo voy a cargar ya. Igualmente, Lara decía, tengo un arma no letal, no sé si se refería a esta. Pero bueno. También podría usar la de Darros, ahora que pienso, pero... Siempre me ha molado más la K2 Impacto, la verdad. Ah, sí, ya me acuerdo por qué he bajado. Si no, no se puede continuar. Porque hay que subir por ahí. Pues sí que se nota la remasterización. Sobre todo en cosas como esta. Espero haber cogido todos los aumentos de fuerza necesarios. Creo que no me he saltado alguno. O sea, no creo que me haya saltado ninguno, porque aquí y más adelante se va a demostrar si lo has hecho o no. Pues aquí en Play 2, y bueno, creo que también en PC, te podías quedar clavado. Sí, llego. Ah, no, esto era para más tarde. Era para después, no para ahora. Ah, no, espera. Hay que hacer esto. Y vosotros diréis, ¿esto para qué sirve? ¿Cómo se hace este puzzle? Bueno, pues, ¿recordáis los símbolos que hemos cogido? Eran para eso. Y el resto, que tengo que entrar en el menú, están en el cuaderno. Para entrar en el Louvre, encontrar la oficina de Carbier, hace falta un pase de seguridad para llegar a la excavación arqueológica. Conseguir acceder a la excavación arqueológica en el segundo contrafuerte. Consultar las notas de campo para el diagrama del mecanismo de cierre. Así que esto está... esto aquí. La luna y esta cosa tan rara. Están estos objetos que hemos cogido. Este y esto. Que bueno, que yo creo que toda esta sala ya no existe en la vida real. Y para bloquear esto... Una corona. Es que en Play... Antiguamente esto no se veía tan bien. Y ahora se ve con más claridad lo que es cada cosa. Porque esto yo pensaba que era un peine, pero no es una corona. Vale, el símbolo este raro. Y eso es una flor. Es que antiguamente... Bueno, podría haberlo intuido. Bueno. Pero sí, antiguamente pensaba que eso era un peine. Vale, este hay que bloquearlo. Efectivamente. Y ya estaría. Y ahora eso se abre. Y bueno, ahora en nada, fin de nivel.
Tumba de los antepasados. Ay, este nivel. Qué recuerdos. Buenos recuerdos, pero... En fin, voy a usar esta porque vamos a probar si a los murciélagos les afecta al heredarlos, aunque lo dudo, o sea, aunque lo dudo mucho. No, parece que a los murciélagos no les afecta. Bueno, o sea, vamos a comprobarlo ahora, porque no sé si les afecta o no. En el original no, pero en este no me acuerdo. Creo que ya me puedo soltar, sí. Sí, caéis con heredarlos. Bueno, igualmente vamos a usar una pistolita normal. Esta, 9 cartuchos. 6 cartuchos. Voy a coger esta, aunque... no me fío. Bueno, como veis es muy simple y muy fácil. Y ahora hay que saltar hacia ahí. Y ese salto en Play 2 yo morí muchas veces, así que... anda, y ahora sin problemas. Qué raro. Ah. Hijo de... Es verdad que los murciélagos se envenenan. Ya no me acordaba. Bueno, y si no te habéis comprado venenos, pues los botiquines curan toda la salud. O sea, curan el envenenamiento. Pero bueno. Mordeduras y inhalación de gases. Me acuerdo que tenía... 7, no sé dónde he cogido los otros. Uno sí, creo que te lo dan en pisos abandonados de gratis, pero el resto no tengo ni idea. Si hay otro, fuera los dos. Vamos a ver. Este salto. Buf, llegas, pero justo. A ver, creo que aquí llego sin carretilla, exacto, efectivamente. No sé si puedo... no. Antes ya no se podía, pues obviamente ahora no lo han puesto nuevo. Me lo parece, o va a ser más fácil una zona que pienso. No creo que lo hayan cambiado, pero... ¡ah! Con un parche, pero... bueno, a bajar. Así que bueno, este sitio es muy de tumba, esto ya es una tumba. Ya lo ponía en el título, tumba de los antepasados. Y sí, como veis ahí, un esqueleto. Que nos va a estar molestando, de hecho. Y está a la espera por si nos caemos así de jajas. Qué agradable sujeto. Ah, por cierto, algo que tampoco he dicho. No, obviamente esto no. Pues ya volvemos a estar aquí. Bueno, mejor si pulso el círculo, la verdad. Mejor si pulso el círculo. Y una cosa que os quería decir es que
En el Game Awards yo no lo suelo ver porque los GOTY están compradísimos, como ya he dicho muchas veces. Lo he dicho una vez y lo repetiré 1000 veces. Los GOTY están comprados. Pues que se anunciaron nuevos juegos de Tomb Raider. Bueno, no, el Legacy y no sé si otro más. Lo tengo que revisar. Pues eso, se anunció un juego de Tomb Raider del Atlantis. Y bueno, hay un debate en redes muy ardiente y con toda la razón del mundo. Vale, pasa que se había ido la música. Y es que por alguna razón han decidido no poner en el juego que van a sacar el doblaje en español de España. Que a ver, hay un debate de si deberían ponerlo o no deberían ponerlo. Yo pienso que si una saga ha tenido el doblaje en cualquier idioma, deberían de ponerlo. No es razón para que ahora... Oye, muérete. Ahora. No es razón para que ahora, sin más ni más, decidan quitarlo. A ver, hay un caso en donde puedo entender que se quite, que es en caso de que el juego nunca tenga bastantes ventas en un país. Vale, ahí lo puedo llegar a entender, y es lícito. Pero a ver, la saga de Tomb Raider, que yo sepa, aparte de tener siempre ha tenido el doblaje en español de España, siempre, que yo sepa, ha vendido bien en España. Total, este arma no lo voy a usar mucho dentro de poco, o sea que... Y es que es eso, si hay ventas en España bastante altas, ¿por qué? ¿Qué os cuesta doblarlo? Vale, dinero, pero no os cuesta nada doblarlo. Estáis generando más controversia de la que deberíais. ¿Por qué no lo dobláis? Y bueno, luego parece que, según ha dicho la gente, parece que el tráiler que han sacado está hecho con IA. A ver, después de tantos trailers generados con IA, pues no sé qué pensar, porque vi el tráiler un poco por encima. Y la verdad es que sí, parece hecho con IA. Pero vosotros qué pensáis, ¿está hecho con IA? ¿No está hecho con IA? Es que da la impresión de que sí. A lo mejor me equivoco y lo han hecho con toda la buena fe del mundo, con el Unreal Engine 5, pero no sé, parece IA. Ahora. No sé, no me chocaba todo el rato. A ver, si lo ha hecho la empresa que ha remasterizado estos, que da Speed y... ¿Cómo se llama? Tenía algo más, era Speed y otra más, no me acuerdo cuál era. Pero vamos, que Speed es una subsidiaria, si no recuerdo mal, que hace... Uno me dijo que Speed hace remasters. Embracer Studios, que no me salía. Igualmente hice un vídeo sobre el Tomb Raider y demás, que Embracer Studios tiene unos ingresos nada desdeñables, por lo que si Embracer Studios está haciendo el remake, o sea, el Atlantis, le veo aún menos sentido, porque tienen unos ingresos, es que, increíblemente altos. Pero es que bueno, en la OZ se ve que hay cosas que han hecho con IA, otros que... Y se puede llegar a entender que el juego lo hagan... Bueno, da igual. Da igual porque queda poco de nivel. Así que me voy a olvidar. Mi fuerza está aumentando. Y os habréis preguntado, ¿por qué tantos cartuchos de escopeta? ¿Por qué tantos? Pues porque aquí tenemos la escopeta. La gran escopeta. Como siempre, el menú no puedo abrirlo. Escopeta corredera de 12 balas, combate cercano. 6 disparos, recarga lenta.
Lenta, ¿cómo que lenta? Y mirad, la escopeta. Sí, en Play 2 la verdad es que tengo muy buenos recuerdos de este arma y de esta skin. Pero voy a poner la nueva, aunque me gustaba más en Play 2. Si es que me acuerdo de ver la negra. Y cuando Lara se la guarda, es que uff. Esto me trae muchos recuerdos, aunque parece acá una tontería. Es que me trae muchísimos recuerdos de mi infancia. Voy a dejar los gráficos nuevos, aunque por mí iría así. Pero obviamente no, vamos a coger los nuevos. Es que la escopeta tora negra, no sé, me gustaba, me gusta mucho. Y ahora viene pues algo muy normal en los Tomb Raider, una cuenta contrarreloj. Vamos corriendo, corriendo. Vaya, por hablar de que me sobraba la vida. ¿Para qué hablo? Venga, segundo try. Y por intento se da. No. No sé si voy a llegar. Sí. Llegué. Y a tiempo. Aquí tenía que haber una anotación del diario, la vamos a leer. Creo que se me abrió solo. Ultrices Atrium Custodium. Centinelas iracundos custodian el Hall. Menos mal que esto lo han cambiado porque era distinto lo que ponía, creo. Creo que ponía el Hall. O sea, creo que no ponía el Hall, que ponía otra cosa. Pues al menos he llegado aquí. Con lo que ha pasado esta mañana pensé que a lo mejor no llegaba aquí. Llegaba cámara de las estaciones. Nivel nuevo. Vida nueva. Y os voy a decir una cosa. En Play 2 y en las antiguas versiones de Tomb Raider, ¿por qué tengo esto? No. No. Que me había equipado ahora. Ah, que ahora no me abre ni siquiera con el escape. Ah. Bueno, como os iba diciendo, vale. Yo me había equipado la escopeta, no es por nada, juego. No sé en qué momento me las has desequipado. Como os iba diciendo, en Play 2 había había un esqueleto. Ahora en teoría son 3, pero solo veo 2. Ah, ahí está el otro. Vamos a ver qué cámara hacemos primero. A mí me gusta mucho la del fuego, pero... Buah, me encanta el sonido de la escopeta. ¿Hacemos la de la tierra primero? No, voy a hacer la del fuego tal vez. Vamos a hacer esta, creo que es la del fuego. A ver, esta, esto. Esta. Uy, qué sonido. Esta es. Tenéis que fijaros en el dibujo que hay fuera. Uf, ¡cómo corre! Y vamos. Comencemos. Santuario de las llamas. De hecho, se puede pasar sin más, o sea, se puede pasar esto ahora. Pero prefiero quedarme aquí para que lo veáis. A ver, es muy épico. Esto como avanza. De hecho hay un trofeo si te lo pasas ahora rápido, pero bueno. Creo que... Y esto en Play me costó una barbaridad. No sé si es que con los años mejorado y tal.
Pero esto en Play me costó una tremenda barbaridad. Ahí hay unas vendas, voy a intentar cogerlas. Bueno, voy a comentar algo que comentó también Dumps. Bueno, y cartuchos de escopeta, por cierto. Y es que cuando llegas aquí, el plin plin plin, o sea, el mando está vibrando con el fuego. Que también lo comentó él, pero también os lo comento yo. Que a ver, no quería hacer esto, pero bueno. Uy, qué bien me ha salido. Aunque me había fijado en esto. Es que en Play esto... Ah, bueno, siempre que digo Play es que me refiero a la versión antigua. A ver, es la costumbre, tenéis que entenderlo. Son muchos años. Vale. Vale. Sí que esta plataforma es por si quieres coger carrerilla, pero creo que no va a hacer falta. Y ahora vamos a saltar ahí. No sé si con el salto pequeño. Vale, con salto pequeño. Unas plataformas por aquí. Sí que cuando me pasa esto en Play pensaba que había que saltar aquí, pero salen unas plataformas ahí. Y también aquí, en teoría, también sale alguna. Debería salir, efectivamente. Así que vamos a tomar estas. Ah, se ha movido sola, yo no he hecho nada. Vale, soltando. Vale, al soltar ya no ha vuelto a hacer lo mismo. Cuidado porque por aquí os podéis llegar a caer por los huecos. Y ya está, Santuario de las Llamas pasado. Esta es mi cámara favorita, por cierto. Que ya lo he dicho. A ver, vamos a hacer ahora... Dale el agua, venga. Pero he dicho darle el agua. Vale. Que por cierto, si queréis haceros de los esqueletos, yo lo que he hecho muchas veces es acercarlos aquí. Aquí. Con una equivocada. Que vengan, que me ataquen. Y luego saltar para que así se caigan. Y si no, dejar una abertura abierta. O sea, dejar una abierta para que se caigan. Y a este lo voy a tirar. Plum. Cargador. Otro cargador. Este de escopeta. No sé si por aquí había algo. Vale, no. Sí, cámara de Neptuno. Espera, ¿Neptuno o Nepturno? Creo que es Neptuno. Vale. Era por aquí. Cuidado con esas cuchillas, por cierto. Esto es para que suba el nivel del agua. Ah. Bueno, por suerte no creo que me pase nada porque pierda ese trocito de vida. Me ha salido muy mal. Y ahora
por el lateral, por este lateral. Hay un truco que quiero saber si lo han parcheado o no. Así que vamos a guardar, que es un truquito que se podría hacer en Play 2. Voy a ver si aquí no lo han parcheado y sigue estando. ¿Veis la barra de oxígeno? O sea, ¿veis la barra de oxígeno que nos queda, no? Pues vamos a cargar este. Ah, lo han arreglado. Es que en Play 2 ocurría de que al cargar la partida, cargabas con todo el oxígeno. Si cargabas en Play 2, te quedaba todo el oxígeno. Aquí, bueno, supongo que lo habrán arreglado. Sacaron este juego, lo habían ya arreglado, pero bueno. Hay cosas que no llegué a comprobar en esa versión. Hay cosas que sí, pero otras que no. Y bueno, hay cosas que, bueno, no comprobé porque también tenía pensado de que si iban a sacar más parches. Igualmente es eso, me lo pasé a toda prisa. Igualmente lo disfruté bastante. Pero claro, hay cosas que no comprobé. Porque, hombre, me paré en varias cosas también cuando lo jugué para hacer el vídeo y coger información y demás, como sabéis. Y es que la verdad, estos remasteres a mí me cogieron por sorpresa porque pensé, bueno, han sacado el 1, 2 y 3. Pero igualmente me sonaban raros porque la licencia la tenía Square Enix. Hasta que, claro, investigué y... Ah. Vale. Aquí ya no hay nada más que hacer. Hay que ir por aquí. Que aquí... Si es el camino largo, si va a ser el camino largo. Vale, objetos. ¿Veis esto, no? Protege contra gases peligrosos los procesos de restauración. Los procesos de... ¿Cómo que protege contra gases peligrosos? Vale, eso sí. Pero, ¿los procesos de restauración? ¿What? Bueno, a lo que iba. ¿Veis esto? Que la descripción es un poco rara. Pues nos lo vamos a equipar. Y esto, en teoría, efectivamente. Para que veáis, esto sirve también para el agua. Esto no lo han parcheado. ¿Por qué sirve para el agua? Pues bueno, digamos que al menos en Play, y supongo que aquí no lo han parcheado, porque el juego es muy antiguo y yo creo que ya de base no lo hicieron. El juego no distingue entre barra de oxígeno de agua, o sea, barra de aguante de respiración de agua, ni tampoco, y tampoco, obviamente tampoco distingue entre gases y agua. Bueno, aquí se puede respirar, pero igualmente, ¿para qué? O sea, tenemos esto, ¿para qué vamos a respirar? Y claro, al llevar... Uf. Oye, aquí quitan más. Tendría que haber guardado... Bueno, en fin. Pues aquí estamos otra vez. O no estamos, que también es posible. Oye, ¿es cosa mía o quitan mucho más? Sí, quitan muchísimo más. Encima hay corriente, que lo he notado antes. Uf, esto ya está. ¡No! ¿Por qué hablo? ¿Por qué hablo? Joder. En serio, esto no es normal. Otra vez. Aspira, 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 aspira. O sea, tienes que calcularlo bien porque si no, no pasas. Ay. Más espera, el remaster está muy bien, pero la dificultad es un poco mierda, la verdad. Es que vosotros veis esto normal, porque yo no.
ahora. Por suerte se va a acabar el nivel, pero está... Pero esto que... no voy a decir nada, pero... A ver si ha sido una penalización por llevar la máscara, pero... me resulta, no sé, extraño. Como sea, por la máscara es para darles. A ver, tiene sentido, estás haciendo trampas, pero tampoco son trampas. Bueno, sí son trampas en sí. Pero solucionarlo así... Por suerte ya no tengo que ir por aquí. No, igualmente las cuchillas esas quitaban mucho. Y creo que eso ya no es fallo mío ni por haber usado la máscara. Esto creo que lo han puesto. O sea... Y esto... Porque esto en la vida me costó tanto. Al menos ahora pues ya cambiamos de nivel, por lo tanto. Y como siempre voy a dejar la que menos me gusta para el final. Ahora vamos a hacer la de la cámara de la tierra. Bueno, ya he dicho cuál es la que no me gusta mucho. Porque en la cámara de la tierra hay algo que debo deciros. Algo que ya sabréis muchos. Ahí esto lo han cambiado, lo han arreglado. Sí, que esto parece una estatua y demás. Muy normalita, pues. Este enemigo, había mucha gente que pensaba, oh, esto va a ser un enemigo muy difícil, no sé qué, no sé cuánto. Y al final, no lo es. Y no lo han remasterizado. Pues esto en realidad, pues sí, iba a ser un enemigo. Según el vídeo que hice, se ve que este enemigo lleva una espada gigante. Y vamos, el único enemigo que, o sea, el único sitio donde he visto esto pues es aquí. No, voy a hacerlo igual que lo hizo en su vídeo. Si me sale, claro. Sí, Ira de la bestia es la única bestia que veo yo aquí. Vale, mejor me dejo de tonterías y luego de la forma correcta que hay que hacer esto. Dumps es el dios de Tomb Raider, el ángel de la oscuridad. Porque esto le salió de una forma muy pro. Yo no soy pro, así que no lo puedo hacer igual. Y en teoría esto creo que se puede saltar. A ver si me sale. Sí, me sale. En teoría hay que ir por la pared, pero bueno. Uy, esto se mueve mucho. Esto ahora se lo han cambiado. Efectivamente hay que hacer así. Hay que hacer así. Así. Ahora volvemos. Vale. He llegado, como veis, más o menos.
¡Ay! ¡Ya está! Uy, en una no he cogido, bueno, no he cogido las vendas, pero da igual, son unas vendas. Poco importa, son unas vendas. Y aquí voy a guardar manualmente. Ves que os voy a contar algo. Y es que aquí ocurre algo que cuando lo vi por primera vez en Final Fantasy XII, el límite ultimátum de Basch, me recuerda a esto. Y ahora aparecen unos esqueletitos. ¡Hijo de puta! Ah, muy bien. ¿En serio? ¿Por qué? Yo en primero solía cargar por esto. Ay, no me abre el menú, muy bien. Bueno, tengo muchos botiquines grandes, no va a pasar nada porque... No sé qué hace ahí. Y aquí nunca morí y hoy muero. Encima va y me apunta, que es pulsar la palanca. Paciencia, paciencia. ¡Hostia! Sois conscientes, ¿no? Que... Adiós, adiós, adiós. Y ahora la cámara que siempre dejaba para el final. Pues me está saliendo muy rápido, ¿eh? La del aire, que es esta. ¡Fuera! Adiós, 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 adiós. Aliento de Hades. Uy, se me olvidó pulsar hacia adelante. No sé si me va a dar tiempo a conseguir la pintura hoy, pero vamos, era mi plan en un principio, pero no creo que la consiga hoy. Pero bueno, he quedado muy cerca, más de lo que me esperaba. Ahora entendéis por qué esta cámara no me gusta, ¿no? Porque con lo que salta Lara, pues... Y las corrientes de aire del inframundo. Yo esta cámara la odio. Y con toda mi alma. Y encima nos agarra los pilares. Es algo que no entiendo. ¿Por qué no? Tienes que caer encima de ellos o si no, no cuenta. Bueno, pues aquí esta mañana yo creo. Es que esto... ¿Por qué no te agarras al pilar? Cling, clang. Vale. Hostia, al fin. Ay. Esto reconozco que ha sido fallo mío, ha sido fallo mío. ¡Oh! ¡Sí! ¡Se ha agarrado! ¡Milagro! A ver,
supuestamente creo que ahora podría... Sí, llegar. Llego. La gema del aire. Menos mal que no he puesto un contador de Game Over, porque si no... serían muchos. Bien. Así que si os ponéis aquí, pues se activa esto, o sea, se abre esto. Pues si os quedabais sin cartuchos de escopeta, aquí hay más. Y no es una burla ni ironía, lo digo de verdad. La escopeta hace mucha falta aquí, porque es que en Play, y según tengo entendido también en PC ocurría, los cartuchos de escopeta se multiplicaban y claro, llegabas aquí y tenías un porrón de ellos. Que oye, más vale que sobre a que falte, pero claro, llegas aquí, tienes un porrón de cartuchos y guay y tal, pero no acabas de usar todos al fin y al cabo. Y ahora os preguntaréis, ¿para qué hemos hecho todo esto? Bueno, pues ahora, por donde hemos entrado, y además estamos al lado. Si es que qué eficiente soy. Pues ahora vamos a poner las 4 símbolos para abrir esto. ¿Y esto qué es? Bueno, ahora lo veréis, porque vamos a ir. Cada vez que los matas tienen más vida. Porque si esto fuera un Final Fantasy diría, los no muertos pues son una puta mierda, pero aquí no. No sé cuál era. Había una que tenía cartuchos, o sea, tenía algo. Pero bueno, vamos a elegir esta. Da igual por dónde nos tiremos. ¡Ay! Acabo de ver el cartucho. Bueno, da igual, ya lo cogeré si me acuerdo. Igualmente aquí, escopeta en mano. Bueno, no voy a acabarme las cámaras, pero al menos he salido por el peor sitio posible. Oh, tampoco tanto. Estoy aquí al lado. Bueno, si habéis escuchado algo, es que bueno, mi gato ya me reclama la comida, pero aún no es su hora. Faltan 15 minutos más o menos, que ahí es cuando suelo dejar de jugar o de grabar. A lo mejor pensáis, crueldad a mí. No, está a dieta. Está a dieta veterinaria porque tampoco se puede hacer que un gato y corre mucho, porque es malo para su salud. Luego no puede moverse y demás. Y es malo para sus articulaciones, bueno, igual que un ser humano. Igual que un ser humano no puede comer mucho, o un animal tampoco. Porque si no engorda. Y además come comida de calidad, que tampoco se puede quejar de que sea mala, digo. Así, y esta sala es una trampa mortal. A ver si me sale. Vale, no, ha decidido bajar las escaleras. Yo no quería que las bajara. Vale, nunca lo he hecho, pero en teoría esto se puede hacer así. Efectivamente, un atajo.
paso de hacerme todo el camino. Bien, 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 bien. Y como veis en los letreros, son las cámaras de las estaciones que hemos hecho. Hay 4 válvulas, una por cada cámara. Bueno, hay que accionar de aquí ahora 3 y luego ahí hay otra que vamos a accionar en último lugar. A ver, ¿dónde estaban las otras? Que no me acuerdo. Porque ahí hay una que es la del fuego, que es la que se acciona ahí. La del viento, la de la tierra. No sé dónde está la otra. Bueno, en primer lugar, el esqueleto que se vaya. Ven, 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 ven aquí. Ven aquí, ven aquí. Sí, ven, ven tú, tú. Sí, sí, ven, ven, ven. No, ven. Ven aquí. No, pero no te caigas tan fácilmente. Que te quería tirar a la lava para que te dieras un bañito de lava. Que llevas 300 años sin lavarte. Vale, me acuerdo, me suena. Sí, aquí creo que había un esqueleto en play. Igualmente, mirad, un cargador. Pues no me acuerdo cómo se llega a esa cámara. La del viento. A ver, ¿a qué era esto? Seguro que era esto. Efectivamente, soy retrasada. En fin. Ya no me acordaba que era por esta carena. En fin, bueno. Claro, esta es la del agua. Habéis visto, desde aquí hemos tenido una vista preciosa. Pues ahora se ha iniciado eso. Y ahora toca una parte muy peligrosa o muy fácil. Yo lo voy a hacer fácil, solo he visto a Ramps hacerlo, así que voy a intentar hacerlo yo también, porque paso de comerme lo que te puedes comer ahora. A ver, ¿cuál es? ¿Es esa? Vale, creo que es ahí. Porque lo que va a ocurrir ahora es que todo se va a llenar de trampas mortales y... Vale. Tengo fe. Tengo fe. Arriba, arriba, arriba. Mirad. Mirad lo que pasa. Esto hubiera pasado. Esto lo he vivido muchas veces cuando era pequeña y no quiero vivirlo otra vez más. En teoría hay que ir por abajo, coger unas escaleras, pero paso pasadamente de volver a hacer todo eso. Lo he hecho muchas veces en mi infancia, no quiero una más. Pues hasta aquí... Pues todo eso era para accionar esta maquinaria. Bueno, esto tiene todo el sentido del mundo, ¿eh? Luego lo vais a ver. Y bueno, yo ya tengo que dejarlo por aquí, más o menos. Lo voy a tener que dejar ya por aquí, por hoy. Y continuaremos el día siguiente. Vosotros no vais a notar nada, como siempre. Va a ser un corte. Ah, los gráficos viejos, estos son los nuevos. Pues, hola de nuevo. Resulta que tengo más tiempo para jugar un poquito más. Así que hoy sigue siendo día martes. ¡Ah! ¿Qué? Eso ha aparecido de repente. Vaya susto me he llevado. Así que como puedo jugar un ratillo más... Jo, jo, jo.
En teoría hay que ir por ahí, pero... ¡Oh, no! ¡Oh, no! ¡Oh, viene! Ay, se va a quedar ahí, ¿no? No sé si por aquí hay algo más. Creo que ya no hay nada más. Luego me daré una vuelta más. Porque esto es debajo de la... Anda, pues esto siempre me pareció mucho más largo de... Esto me pareció siempre larguísimo, pero por visto no es tan largo. Bueno, pues era una vuelta un poco tonta, es lo que tiene. Es lo que hay. Vale, párate. Vale, menos mal. Pensaba que la había dado de más, pero no. Aquí cartuchos de escopeta y benditas. Ay, bueno. Uy, no me gusta nada ese número que hay. ¿Estoy grabando? Sí. Es que hasta ahora no acostumbro a grabar. Y claro. Bueno, escopeta en mano. Y aquí me había dejado algo, si no recuerdo mal, fuera un cargador en la cámara de la tierra. La que está abierta, de hecho. Por aquí. Hay un cargador. Ah, aquí. Aquí hay un cargador. ¿Dónde están los pesados estos de los esqueletos? ¿No están? ¿Han desaparecido? ¿Cómo se nota, Mirad qué calavera. La pasadita que le han dado con ella. Se nota y mucho. Bueno, pues ahora viene la gracia de ir saltando por aquí. Pues ahora viene un poco de parkour. Pero, ¿y los esqueletos no están? Es que creo que este... Exacto, efectivamente, ya decía yo. Es más, diría que se puede saltar desde ese. Porque se baja más. Aquí han remasterizado esto, pero... Capricornio, Sagitario, Leo... Anda, tiene... Es verdad que además están los signos del zodiaco. Ya no me acordaba yo de esto. Y que además están aquí los signos del zodiaco, Géminis. Que además ahora se pueden leer perfectamente. Bueno, fase de parkour, fase de parkour superada. Perfecto. Bueno, ahora hay que subir, o sea, pasar esto. Es verdad, yo no me acordaba. O sea, ya me lo esperaba, pero... Vamos, que... Creo que era por aquí. Pues no, pasé por el otro lado. Ah, bueno, por aquí se puede pasar. Es que era por aquí, de hecho, si no, no podrías. Vale, ahora hay que coger un aumento de fuerza que va a ser imprescindible, muy imprescindible, para lo que va a tocar hacer ahora. Vaya, y ahora... Mueren de una. Hay que accionar esa palanca y se nos abrirá una cosa que vamos a ver dentro de nada. Pues acá, es que yo no me fío de esto. Siempre prefiero ir hasta el... No, por ahí ni hablar. Eso era lo que quería yo. Y los que no sepáis preguntaréis, ¿y por qué es tan necesario ahora coger un aumento de fuerza? Por una cosa que vamos a tener que pasar ahora. Es una parte que odio mucho porque
Es muy difícil. Ahora me siento más fuerte. Porque ahora todos los aumentos de fuerza que hemos cogido se reducen a este mismo instante. Y antes de superar lo que tenemos que superar, así me desahogo un poco. Porque lo que viene ahora es una parte que ya de pequeña me costó mucho y ahora no va a ser la excepción. Me va a costar una barbaridad seguramente. Voy a estar aquí mucho tiempo. Me va a llevar la vida y media. Y espero poder hacerla ahora. Vale. Guardo manual. Rápido. Y también el manual. Porque aquí es que no me fío. Todo se reduce a este mismo instante. Esta es de las peores partes, podría decir, del juego. Porque ahora vale, llego, pero fijaos. Mirad por qué poco no llego. Vale, ahí. Vale. Y mucho cuidado con la esquina porque os podéis trabar. A mí me ha llegado a pasar. ¿Lo veis? Venga, sube. A veces se para. No sé yo. No sé yo. No sé yo. No sé yo. Tengo que hacer el salto. Tengo que hacer el salto. No. El salto. El salto. Y si no salta, pues esto es lo que pasa. Venga. 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 Venga, un poco más. Un poco más. Un poco más. Ya está. Vale. Bueno, a la segunda tampoco ni tan mal. Pues en Play creo que una o dos veces me salió el salto hacia atrás en esta zona. Pero es que esto es una tortura, o sea, el salto ese, porque casi siempre lo fallaba, casi siempre caía, como habéis visto ahora. Aquí quiero ver si han arreglado una cosa. Bueno, parece que voy a poder hacer lo que quería, llegar hasta la pintura y podré seguir un poco más, tal vez. Ultra Vigilis Umbran Exce Veritas. A través del espíritu del guardián, contempla la verdad. Bueno, primero... Vale, esto no lo han corregido. O sea, la escopeta hay que cogerla sí o sí. Uy, bueno, no me has quitado vida, gracias. Muy amable. Así que en teoría, el espectro este es uno de los hermanos Oscura. A ver. ¿Cómo? No me toques, fantasmita. Vale. ¿Me parece a mí o quita más vida? ¿Qué? Haz insta-kill. Que creo que... Vale. Casi.
Y esto es normal, no me costaba tanto. Ah, muy bien. Vale, ahora. ¿Será hijo de...? Vale, déjame en paz. Hasta luego, hermano oscura. Adiós. Volveremos a vernos. No. Y por cierto, a mí en Play 2 alguna que otra vez se me aparecía por aquí el fantasma, pero no ocurre eso ahora. Bueno, la tumba de los antepasados. Anda, y ahora se llena de golpe. Me da curiosidad por ver al esqueleto, pero paso. Vale, por aquí, si no recuerdo mal, era por aquí que se podía conseguir una cosa. ¡Ay, no! ¡Ay, no! ¿Qué he hecho? ¿Por qué no es? Bueno, ahí hay para respirar, creo. Creo que para respirar. Sí. Bueno, es por aquí. Por un sitio hay unas vendas, pero no me acuerdo si era por aquí. No, por aquí no era, bueno, da igual. Son unas vendas, tampoco le deis más vueltas. Y bueno. Ya estamos en la excavación. Y ahora vamos a ver una cosa. Porque si luego no la vamos a... Primera pintura oscura. Una de las 5 pinturas originalmente creadas por el alquimista oscuro en el siglo XV. Esta es la de los ángeles en el cielo, ¿no? Sí. Y la del araro. Sí, es esa. Bueno, vamos a continuar. No sé si me dará tiempo a hacer este nivel. A lo mejor con un poco de suerte sí, pero no sé. Bueno, continuemos. Sin piedad. Bueno, voy a probar una cosa. Que esto no sé si habrá cambiado. A la puerta trasera. ¿Estás alerta? Tirad hacia el sector 9. Dispersaos y no llaméis la atención. Bien, mantened silencio de radio. Tenéis los objetivos, moveos. Sí que aquí hay algo raro. Porque dice los objetivos, pero es que luego... A lo mejor el otro se refiere a cierta persona que vamos a conocer ahora, dentro de poco. O si se refieren... Bueno, pues vamos a continuar. No puedo respirar.
Pues sí, sigue como cuando lo remasterizaron. Es que estos hombres, pues en la Play no les hacía efecto... O sea, les hacía efecto esto. ¿Y los dardos? Pues nada. La escopeta, sin piedad. Uf, pues quitan vida y no poca. Tengo que conseguir una máscara antigas rápido. What the... Solo ha sido para que aparecieran estos dos. Sí, solo ha sido para que aparecieran. Tengo que aguantar la respiración hasta que encuentre el respirador. Pero estos quitan ya bastante. A ver, creo que este gas no me puede envenenar, creo. Por hablar. Bueno, ya estamos llegando. Igualmente los cargadores hay que cogerlos, cogerlos. Despejado. What the... Belesaurio creo que es nuevo, pero... No me... ¿De dónde ha aparecido el otro? No hay otro. ¿De dónde habrá salido entonces antes? ¿Ahora no me ha salido? Bueno, vale. Es que creo que no va a tener sentido que coja el respirador. O sea, que me inyecte un veneno. O sea, un antídoto. Bueno, pues me estoy quedando sin vida y... A ver, el oxígeno ahora lo arreglo, pero... Respiradores. Y no demasiado pronto. Ah, y los vuelven a poner toros. Mi velocidad de movimiento ha aumentado. Mantén pulsado el botón de sprintar para ir más deprisa. Vale. Es que no quería cortar la conversación. Y ahora, el respirador. Bueno, pues yo me lo llevo. Y hay que hacer esto, creo. Bueno, sí. Con esto vacío lo voy a hacer muy bien. Sí, que me he equivocado. Juego, que me he equivocado. En teoría, ahora hay que poner la pintura aquí. What? ¿Ah? ¿Qué coño? Pero... ¿qué? Pues sí, es una pintura oscura. Se ha cargado el monitor. A ver, creo que esto no se podía... Bueno, no, antes no te daba interacción, pero... ¡Wow! Se ha cargado el monitor. No sé qué hago con esta pistola, o sea, con la escopeta si solo me quedan 2 balas. Bueno, primero vamos a ver si este... Vale, cargadores, ¿no? No, ya no tiene nada. Ah, sí, la velocidad de sprintar. Que... Sí, esto lo hubiéramos necesitado en la cámara de las estaciones que son de más. Se necesita correr, no ahora. Sí, también puedes correr por las escaleras, un poco así, en los espacios. O sea, ahora que es cuando... En la cámara de las estaciones, que es cuando más necesitábamos correr, no nos dan los de sprintar. Y ahora,
Nos sobran... Pues oye, gracias, pero... Creo que no me va a dar tiempo. Creo que voy a morir. Ah, bueno, y usan esta. Creo que voy a morir. ¿Veis por qué no quería gastar las duales? Porque sabía que íbamos a tener a estos. Eso sí, están quitando más vida de la que pensaba. También es verdad. Creo que... Bueno, igualmente me voy ya. No quiero más enemigos. Y menos de estos que están quitando un porrón de vida. ¿3? ¿4? Bueno, este viene de abajo. A ver, ¿me dejáis coger vuestros cargadores? Vale. A ver, a ver, a ver. Creo que ya no hay enemigos. Efectivamente, ya no hay enemigos. Y ahora, bueno. Antes vamos a venir por aquí. Y creo que yo lo voy a dejar porque ahora viene una escena. Y no creo que se me quede a la mitad la escena, la verdad. Porque no sé cuánto tiempo me queda aún para grabar. Así que lo vamos a dejar por aquí. Bueno, los que sepáis del juego sabéis qué escena es. Pero espera un momento antes de irme, que si no, no me he quedado tranquila. Efectivamente, no tiene luz. Bueno, voy a dejar las duales equipadas. De esta, bueno, tengo bastante. De esta me he quedado ya sin balas, que ya no las voy a necesitar. Y el vector. Y el par de vectors. Bueno, yo lo voy a dejar aquí, pero vosotros lo vais a ver a continuación. Ahora nos vemos. Y antes de irme ayer os dije de que esta, por desgracia, no tiene luz porque, en teoría, este arma, los enemigos, veis que tiene luz. Pero, anda, pues la han diseñado bastante, ahora que me fijo. En los archivos originales, este arma iba a tener una linterna, pero por desgracia aquí no la tiene. No la han debido de implementar otra vez. Es una pena, porque a mí este arma cuando la vi... Bueno, este arma tiene una pequeña historia. Yo tengo una pequeña historia con este arma en el juego, que os la voy a contar más adelante. Anda, se puede combinar con la mira láser y el silenciador. A ver si más adelante aparece una linterna. Ojalá sí, pero lo dudo mucho. Bueno, pues para que esto sea más rolero vamos a usar el par de vectors. Ahora entenderéis por qué. Y antes de empezar a grabar, cuando inicié el juego, escuché un... como que es un poco raro porque ahora en teoría ya no hay enemigos. Bueno, viene la escena.
Y yo esta escena no entiendo cómo es que el portero sabía que estábamos por aquí. Porque es el... ¿Estás bien? Bochar, ¿qué haces aquí? No hay tiempo. Por aquí. ¿Había alguien cuando has venido? No, nadie. ¡Vamos! Bochar, tengo que volver al apartamento de Von Croy. Hay algo que quiero comprobar. La casa de tu amigo, claro. ¿Dónde está? Rue Valise, el edificio Chantel. ¿Lo conoces? Mi chofer, seguro que sí. Entra. ¿Qué hacías en el Louvre? Escuchaba la frecuencia de la policía. Estabas llamando demasiado la atención. Supuse que necesitarías ayuda. Gracias. ¿No preferirías ir a un sitio más seguro que el apartamento de tu amigo? He encontrado algunas pistas en el Louvre que parecen tener relación con su muerte. Tengo que comprobar algo. Ya casi estamos allí. Hay algo que debes saber. La frecuencia de la policía estaba hablando continuamente de otro asesinato del Monstrum en Praga. ¿Praga? ¿No sería un traficante que se llama Basilei, Matías Basilei? Sí. ¿Lo conocías? Tiene que ver con lo que necesito encontrar en el piso de Von Croy. Debo ir sola. Bien, esperaré aquí. Gracias, Bochar. Ahora está dentro. Puedes enviar al limpiador. La escena del principio del juego. Y lo que estaba diciendo es que la parte en la que aparece el portero, o sea, el guardaespaldas de Bouchard, no entiendo cómo sabía que estábamos allí. Ah, bueno, Bouchard se lo dijo. Ahora lo entiendo. Bouchard le dijo que estaba escuchando la frecuencia de la policía, o sea, Bouchard lo estaba haciendo. Y claro, ahora todo lo cuadra y tiene más sentido. Porque en aquella yo no lo sabía y ahora acabo de responder mi propia pregunta. En esta escena tenéis que fijaros bien en una cosa, yo igualmente os lo diré luego. Y bueno, estas escenas no están remasterizadas porque son un CGI. Estoy siguiendo la pista a 5 pinturas oscuras por encargo. La gente está muriendo ahí fuera. Apáñatelas, Bernard. Egipto, Bernard. Te fuiste y me dejaste allí. ¡Apártate! ¡Aparta de ahí!
Vale, lo que quería deciros es que... Vale, lo que quería deciros es que en la escena esa del portero, bueno, lo he dicho, no sabía al principio por qué ocurre eso, de que el portero sabe dónde estamos, porque pasea por ahí y nos encuentra. Pero es que claro, si Butcher le dijo de que estaba escuchando la frecuencia de la policía, pues obviamente sabía que Lara estaba aquí y por eso enviaría al portero primero y luego el portero llamaría a Butcher. Luego, en la escena esa donde se ve que Eckart mata a Von Croy y demás, en un frame muy cortito, que es cuando una persona pasea por ahí, o sea, que tiene un traje negro, una especie de bufanda, no es Eckart. Seguramente os pondré a lo mejor la pantalla por aquí, una imagen para que lo veáis. Yo igualmente ya dejo las pistas por aquí, por si acaso, hacer lo que queráis con ella. Los que sepáis del juego ya sabréis de qué ocurre y demás. Pero, como veis, no hay pistolas, no tenemos pistolas. En la alfombra se nota que son estos. Porque ahora si vamos al inventario, tenemos la batería, el cargador, las miras láser, el silenciador. Pero todos los objetos que teníamos, pues... O sea, todas las armas que teníamos, pues las hemos perdido. La gracia es que antes, cuando salió el juego, no estaban las pistolas dobles o sea, las duales de Lara, y luego en las cinemáticas en las que acabamos de ver, bueno, el chico, ya voy a decir el nombre porque es que decirle chico todo el rato, pues como que no, Curtis, porque sí se llama Curtis, de hecho creo que editando se me escapó en un momento anteriormente. Esto me da mala espina. Ya ves. Pues cuando salió el juego, las duales de Lara no existían y sin embargo en la escena Curtis nos quita las dos pistolas. Dos pistolas que no tenemos. Pero, ¿qué pasó con el resto de armas? Ah, no sé. Bueno, vamos a ir recogiendo cosas por aquí. Había un cargador por aquí que era infinito antes de coger la pistola. Pero aquí me da... que efectivamente ya lo han arreglado. También estaba mirando el tema de... Efectivamente ya han arreglado todo esto. Estaba mirando el tema del LURF, o sea, de la cámara de Neptuno ayer por la noche, y es que me di cuenta, y lo de los guardias de Gunderson, o sea, los esbirros, los mercenarios, y eso no lo han arreglado. Porque a mí ya me estaba extrañando, pero está quitándome demasiada vida, esto no tiene sentido. Y es que es eso, no lo han arreglado. O sea, no es que no lo hayan arreglado, es que se han pasado con el... O sea, eso no está bien nivelado, yo qué sé, mejorando cosas, pues les habrá escapado eso. Y ahora pues quitan una vida descomunal. O sea que no era por usar el respirador, no. No era porque haya hecho trampas entre comillas. No, que va. No es por eso. Simplemente es porque al juego, pues al modificarlo, pues la vida de los enemigos quitan más. Quitan más porque sí. Porque al toquetear los archivos, venga. Y lo peor es que esto es el parche 2. En teoría ya no van a sacar los parches. Lo que dice la comunidad de fans de Tomb Raider, lo que hay que hacer es meterse botiquines, o sea, sobrevivir a base de botiquines. Cuando estés sobre el 20% de la vida, curarte, sí o sí. O también el tema de los guardias es de ir haciendo zigzag, o sea, ir moviéndose de un lado para otro para que no te fijen tan rápidamente. Y así puedes cargártelos antes sin recibir tanto daño. O, por ejemplo, el tema del agua, que la hitbox la han ampliado. Entonces, también dicen que una forma de sobrevivir a eso es poniendo los gráficos antiguos. Que con los gráficos antiguos, pues que va mejor en teoría. Bueno, vamos a continuar. La Lux Veritatis. Ajá. Datos acerca de Lux Veritatis.
Era una escisión que se produjo en el siglo XII en la Orden de los Caballeros del Temple, dedicada a combatir el mal y en especial el causado por la brujería y la alquimia. Son los responsables de la destrucción de Eckhart, el alquimista oscuro, en 1445. O eso es lo que dice aquí. Así que bueno, vamos a continuar, vamos a meternos en la historia. El glifo. Aquí hay información acerca del glifo. Dice que el alquimista oscuro Pieter van Eckhart creó un artefacto de poder alquímico, el glifo. Estaba compuesto de 5 partes metálicas y oculto. Quizá esos sean los símbolos metálicos de las pinturas oscuras. Sí, que vimos en el Louvre que se cargó la pintura oscura, se cargó el detector. Espera, es que quiero ver una cosa. Mirad, como curiosidad, el antiguo Internet Explorer. Sí, Valle de los Reyes, Karnak. Sí, la tumba de Seth, Valle de los Reyes, El Cairo, Alejandría. Sí, aquí ves este blog de Egipto. Y aquí, pues nada, está muy chula la remasterización porque así ves cosas que en el original pues no se podían ver. Siento que mis piernas son más fuertes. Aquí hay un aumento de... No sé si es que va tiempo que no lo juego, pero yo diría que aquí aumento de resistencia no había. Mirad qué gatos. Son los mismos aquí. Aquí es otro distinto. Ah, aquí había un audio que parece que han restaurado. Última hora. El monstruo ha atacado de nuevo. Esta vez la víctima fue la profesora Margot Carbier del Departamento de Estudios Medievales y Renacentistas del Louvre. Su cuerpo se descubrió ayer y la policía quiere interrogar a una mujer que abandonó el local poco después del asesinato. Su descripción es caucásica, morena y de complexión delgada. La última vez que se la vio vestía vaqueros, una chaqueta oscura y el pelo lo llevaba en una trenza. Hace 2 días el arqueólogo de fama mundial, profesor Werner von Croy, fue asesinado de manera similar en su apartamento, en lo que parece un antecedente de los hechos. Pues sí, igualmente ya queda claro, o sea, en la iglesia ya dicen esto de Margot Carbier. Que bueno, ya Nis te lo deja claro, pero con esto pues queda aún más. Y aunque este arma no es muy buena, voy a coger todas las balas que hay, porque ahora mismo no tenemos otro arma. Igualmente vamos a tener otro arma dentro de muy poco. Pero bueno, yo voy a recoger todo, como viene siendo habitual. Espero que me dé tiempo a grabar el juego, porque entre hoy y mañana, para seguir editando, es que tengo bastante que editar, porque aunque vosotros veis, yo que sé, que un capítulo, o sea, que una sección vale, son 10 minutos, por poner un ejemplo, en realidad me tiro mucho más tiempo hablando de cosas, recortando, que hay cosas que acabo quitando y otras pues que acelero para que no sea, para que os sea más cómodo de ver este directo, este falso directo. Y aquí, si no lo han quitado, no creo que lo hayan quitado. La cábala. Veamos qué dice de la cábala. Una poderosa alianza de 5 alquimistas y hechiceros de los siglos XIV y XV. Se dice que Eckhart traicionó y asesinó a la mayoría para controlar sus secretos. Esto es interesante. Dice que la cábala y Lux Veritatis combatieron constantemente, incluso después de la desaparición del alquimista oscuro Eckhart en 1445. ¿Y nada más? La cábala. Veamos qué dice de la cábala. Una poderosa alianza de 5 alquimistas y hechiceros de los siglos XIV y XV.
Se dice que Eckhart traicionó y asesinó a la mayoría para controlar sus secretos. Esto es interesante. Dice que la Cábala y Lux Veritatis combatieron constantemente, incluso después de la desaparición del alquimista oscuro Eckhart en 1445. Sí, Ultra Vigilis Umbra Ece Veritas, que es lo de a través del espíritu del guardián contempla la verdad. Que esto también era distinto cuando salió esta remasterización. O sea, la parte de abajo, la traducción era algo distinta. Como contempla la verdad a través del espíritu del guardián. O sea, era distinto. Habían ordenado las palabras, o sea, habían colocado las palabras de otra forma. Buscar en el apartamento de Von Croy los 4 grabados obscura perdidos. Nada más. Y ahora, bueno, no ahora, pero igualmente voy a guardar. Porque esto es muy curioso. Ah, y además hay otra anotación. Vamos a verla. Si se abre el menú. Bueno, voy a dejar esto ya equipado. Así, fragmento de cristal. Fragmento de cristal de origen desconocido. Bastón de paseo de chacal. Bastón de paseo de Von Croy. Que era que nada más que cogías la pistola y esto, ocurría algo. Pero ahora hay que darle a usar. Y grabaros obscura. 4 grabaros obscura en el bastón de cabeza de chacal. En el bastón con cabeza de chacal. Esto en el original no ocurría. Esto no existía. Estos grabaros no los tenía. No estaban en la cabeza. De hecho, no los conseguías. Porque ahora viene una cosa. Es para la matada, Porque con los fallos que tiene el juego, no quiero arriesgarme. Vale, por aquí. Obviamente por aquí es para coger esto de aquí. Que va a venir bien. Ah, y sí, otro cargador. Viene bien coger los cargadores, merece mucho la pena. Eso lo he dicho muchas veces, si no, a lo mejor puede ocurrir algo. Ah, vale. Esto por aquí. Esto por acá. Y aquí viene. Otra vez. Ah, no, que el arma esta se le ha quedado sin balas. Entonces va a usar estas pistolas. ¿Qué? Me he quitado... Pero... Me he quitado casi... Vale que estaba cerquísima, pero... Oye, esto a mí no me cuadra. Creo que otra vez se la han flipado con la dificultad. Porque creo que este no quitaba tanta vida, que yo recuerde. Ah, ahora viene parkour. Creo que esto se podría pasar reptando. ¡Ay! No, así no era. Así sí que no. Ah, y los láseres no se van. Creo que reptando se puede pasar esto. Efectivamente. Y esta otro tanto. Y explosiona todo. Hay un botiquín. Voy a ver si puedo cogerlo. Nunca lo he llegado a coger. A lo mejor lo habré cogido una vez en la vida. Voy a ver si... Vale. Interdicción. O sea, prohibido fumar.
Bueno, y es que en las escaleras, por cierto, no se puede fumar. Como dato, en las escaleras está prohibido fumar. En cualquier edificio en las escaleras está prohibido fumar. Así que al menos respetar la ley. Al menos eso que está bien, respetarlo. Algo que sí me gusta que ha hecho el gobierno es que ahora está prohibido fumar en las terrazas y demás. Porque yo detesto el humo del tabaco. Vale, por aquí... Sorcier. Y ahora vamos a rematar a este tío. Vale, creo que no me ha dado. Vale, me está dando poquito a poquito. Pequeños toques a la pistola. Me está dando, ¿no? Ya te has ocupado de ella. Hola. Hola, ¿estás ahí? ¿Está muerta? Tenemos que volver a... No, Butcher. No lo está. Pero tu amiguito sí. Me ocuparé de ti después. Así que en esta cinemática se ve que Lara está apuntando con una de sus duales cuando no las tiene. Antiguamente. Es hora de visitar Praga. Bueno, básicamente es que en esta escena Lara estaba apuntando con la... Antiguamente en la versión de Play 2, la de 2003, estaba apuntando con una de sus pistolas duales que no tiene. Y aquí al menos lo han cambiado por la de Werner von Croy. Cuando salió la remasterización, creo que sí, que estaba arreglado. Otra ciudad fría y oscura. Genial. ¿No adoras este tiempo? Y sí, otra vez con las pistolas duales. Nuestras pistolas duales no, porque nos las quitó Curtis. Y es curioso porque no sé si era en un mod o algo, tenías que venir a la parte trasera del coche, estaría la puerta abierta y en una caja encontrarías las pistolas duales. Sí, la de Werner von Croy, la del tío este. 10 cargadores, no está mal. Y las duales. Bueno, igualmente ahora vamos a ir con las duales. Quería comprobar una cosa, porque esto ocurría... Curioso. Ha tirado cosas que esto ocurría ya cuando salió esta remasterización, pero se ha dejado el piso de Francine, esta llave que no sé para qué era. No sé si era para la ruta de Werner, o sea, de Bernard. Los grabados que son importantísimos, obviamente el fragmento, las dos palancas. Y la cámara. ¿Por qué se ha dejado la cámara? ¿No será por algún casual que...? A ver si sirve. A ver si... como sirva para lo que creo. Por cierto, en PC, la nieve que está cayendo, no había nieve. La habían quitado en la versión de PC. Porque otra de las curiosidades de este juego, que me enteré mucho tiempo después, es que originalmente este juego se hizo la versión de Play primero y más tarde la de PC. Que en sí este juego está mejor adaptado en la Play que en el PC. Es curioso, pero es así. Bueno, pues vamos a hablar con este tipo. ¿Qué sabes del edificio aquel? ¿Qué? Con este tipo hay que hablarle bien, básicamente porque es importante hablar con él para que te dé una cosa más adelante. Y hay que contestar algo bien, como aquella cosa grande con nieve encima. No, el que estás mirando con cinta de la policía a su alrededor es más correcto. El que estás mirando, con cinta de la policía a su alrededor. La casa de Basilei es la escena de un crimen. Soy un reportero. ¿Y qué ha pasado ahí? Otro asesinato del Monstrum.
Tú no eres de por aquí. No, necesito información y pagaría por ella. Será caro. Tú dime lo que sepas del marchante de arte. Creía que Basilei era una especie de marchante de arte. A ver, creo que esta no influye, pero creo que es mejor elegir esta. Creía que Basilei era una especie de marchante de arte. Más que eso, estaba relacionado con la mafia. ¿Mafia? ¿Qué te hace pensarlo? Señora, lo sé, he estado investigando las actividades de Basilei durante bastante tiempo. ¿Y entonces por qué lo han asesinado? Basilei encontró algo que querían y como quiso quedárselo, le condenaron. Mandaron al monstruo detrás de él. Dices que encontró algo, ¿sabes qué era? Quizás una pintura. A ver, creo que este no sabe lo que son las pinturas obscuras. Así que creo que esta opción es válida. Lo de ¿y cómo puedes saberlo? ¿Y cómo puedes saberlo? Por la forma en que quedó el lugar. Asqueroso. Dices que encontró algo. ¿Sabes qué era? ¿Quizás una pintura? No sé nada de eso, pero está claro que no podrá decirlo. La mafia eliminó toda evidencia. Lo llevaron todo al Strahov. Ahora me dirás que es el Strahov, ¿verdad? No, tu dinero no vale tanto. Vale, aquí de tú, animal apestoso, puede quedar una conversación muy graciosa y tal, pero vamos a hablarle bien. Como sigue hablando hasta que se acabe el dinero, esta es la opción que hay que elegir. Sigue hablando hasta que se acabe el dinero. No es eso. Es peligroso hablar de ciertas cosas. No debería abrir la boca. Ya eres mayorcito. Puedes manejarlo. ¿Cómo te llamas? Ludik. Me llamo Ludik. Vale, Ludik. ¿Qué más? El Strahov es la base operativa de la mafia en Praga. Ha habido mucho movimiento por allí en los últimos días. Estás bien informado. Soy un profesional. Este es mi trabajo. Tengo informes de los personajes más importantes. Será caro. Vale, me conviene. ¿Esto es lo que entiendes por informes? Menudo asco. ¿Sabes quién es? No, llegó ayer. Es Bochar, un jefe de las bandas de París. Tropecé con él cuando trataba unos asuntos. ¿De verdad? ¿Es de la mafia de París? Ni idea. ¿Quién es este? Es Ekar. Por lo que sé es el capo de la mafia, pero sé menos de él que de los otros. Ahora están todos en el Strahov. Así que esto es todo lo que tienes. Creo que es mejor elegir esta. ¿Todos ellos? Los 6 importantes. Ekar y los otros 5. Ludik, tengo que entrar allí. Hoy. ¿Cómo lo harías tú? No es fácil. El sitio está muy vigilado. Puertas de seguridad, cámaras, sistemas de identificación. Pero... Podría conseguir un código de acceso. Tengo contactos. Tardaré media hora. Vale. Mientras vas a buscarlo, echaré un vistazo a la casa de Basilei. Ten cuidado ahí dentro y no me hagas esperar. Las calles no son un sitio agradable, sobre todo con este tiempo. No pases mucho frío. Si la conversación acaba con no pases mucho frío, es que lo hemos hecho bien. Y la cosa es que esto es gracioso y penoso. En la versión original, Luther era un personaje, bueno, si habéis visto los vídeos lo sabréis. Luther era un personaje que fue eliminado en la versión final del juego, como ya deberíais saber. Y bueno, aquí no creo que lo hayan metido ahora con este parche, porque mira, Luther Rurik, que aquí pone ¿qué pones? Archivista del Strahov. Bueno, archivista del complejo Strahov. Bueno, archivista, bueno, era un bibliotecario, por lo que tengo entendido. Head of the Mafia, o sea, cabeza de la mafia, de las actividades de la mafia. Pietri, o sea, Peter Van Ekar. Ekar, primer nombre, un confirme, o sea, confirmar o inconfirmar, bueno, no sé, creo que era que es un inconfirmado. Mafia Top Guy of the Strahov, o sea, el líder de la mafia del Strahov en Praga. Martin Gunderson, Cristina Boaz, especialista en cirugía de regeneración. Este es Buchar, tal. Y bueno, aquí aparece Karel, que es muy importante esto, porque bueno, y aquí está Grant Muller, botánica, experto de la botánica en Praga. Y Karel, Joaquín Karel, que controla los asuntos legales de la mafia. Y es que Karel ocurrirá al principio. No os voy a hacer spoilers, pero en una escena
Lara dice Karel sin conocerle de nada. Porque antiguamente esto no se veía. Se veía solamente la foto de Bouchard y de Ekar. Y de nadie más. Y ahora si vamos al cuaderno, buscar en el apartamento de Von Croy los 4 grabados obscura perdidos. ¿Qué estaría escondiendo Von Croy? Tengo que buscar cuidadosamente. Comprobar lo de Matías Basilei en Praga. Buscar el 5º grabado obscura en la casa de Matías Basilei. Pieter Van Eyck, líderes de la mafia de Praga. Primer nombre no confirmado. Joaquim Karel, especialista en derecho internacional, controla los intereses legales de la mafia. Dr. Grant Muller, experto en botánica que se especializa en mutágenos. Lidera el ala de investigación botánica del complejo Strahov. Sí, mutágenos, que suena más a The Witcher que a otra cosa. Cristina Boaz, directora del Instituto Psiquiátrico Strahov, se especializa en la regeneración del tejido genético y en estados criogénicos. Basten Gunderson dirige la agencia, un servicio de seguridad mundial. Es una tapadera de la mafia para una agencia internacional para reclutar mercenarios. Como veis, todo está muy bien hilado. ¡Ah! ¿Qué? ¿Pero cómo he perdido dinero? ¿Cómo he perdido dinero? No me acordaba que se necesitaba dinero para... Ay, pues... Pues qué desastre, porque... Le he liado, pero bien. Ya no me acordaba que se necesitaba dinero para... De primeras. La he liado, la he liado. La he liado y no poco. Ay, no, pero... ¿Por qué me detectas esto? Pero... Priorizar. Espero que la cámara sirva de algo porque... Buah... Ahora estoy muy shock porque... Es que no me lo creo. No me acordaba que con él había que tener algo de... Es que no sabía que había que tener algo extra. Pensaba que con 800 euros era más que suficiente. Bueno, seguiremos jugando obviamente, pero... Esto ya me ha dejado en blanco. Porque había algo que quería enseñaros. Y yo que pensaba que lo tenía ya todo perfecto. Y que lo había hecho todo perfecto. Todo para enseñaros todo. Y al final... ¡Buah! Es que... También tengo que decir que tras esta conversación nunca revisaba el menú. Y ahora con esto... Oh. Pues las duales de las Scorpion ya no sirven para nada. O sea, toda la munición que compré para las Scorpion ya no va a servir para mucho. Bueno, van a servir, pero no era para lo que yo en sí quería. Nada más quería la munición para más cosas y al final... A ver si me lo tiene en cuenta lo que ya le he dado, pero lo dudo mucho. Bueno, vamos a continuar. De nada sirve deprimirse. Así que bueno, a continuar, ¿no? La vida continúa, así que vamos a continuar con esto. Anécdota. Anécdota importante. Y es que cuando llegué a este lugar, pues bueno, no pasaba nada. Pero una vez que llegué a este lugar, después de pasarme ya varias veces el juego... Llegué a esta zona, no caí aquí exactamente, caí allí, un sitio donde es inaccesible, o sea, ahí no se puede acceder de ninguna forma, y por alguna razón que desconozco,
Esto me parecía raro, me parecía un bug. Me dio por mirar el inventario. Fui a armas y descubrí que este arma, la de estos cargadores, por alguna razón la tenía. Por alguna razón tenía el arma que usan en el Strahov, que solamente se puede conseguir en el Strahov. Me equipé el arma y para mi sorpresa tenía luz. Por alguna razón tenía este arma con luz. Que esto es algo rarísimo porque no estaba en los archivos del juego. Es algo que no entiendo cómo es que O sea, estaba en los archivos del juego, pero no lo pusieron en el juego final. No sé cómo es que me salió al bajar por las alcantarillas este arma con luz. Es que es algo rarísimo. Que a lo mejor pensáis, esto es mentira. Si en aquella época hubiera tenido una cámara de fotos, hubiera sacado una foto y ahora os la estaría mostrando. Porque es que fue un día que me acuerdo que era por la mañana. Era verano, eran las vacaciones de verano. Y me salió este arma mágicamente, con luz. Pero ¿qué pasó? Obviamente estaba en una zona bug en la que no podía acceder. Y para mi sorpresa y para mi mala suerte, no podía quedármela. Porque es eso, llego a tener este arma y lo que hago es... O sea, llego a poder avanzar y lo que hago es guardar y dejar esa partida guardada para siempre, para cargarla desde ahí. A lo mejor pensáis, ¿esto es trola? Pues no es trola. Os juro que me pasó, de verdad os lo juro, que esto me pasó. Y sé que no me vais a creer porque esto pensaréis, es mentira y tal. Pero os juro que me pasó, que tenía esta arma y yo era tan feliz, pero claro, no se podía avanzar. Y claro, si llego a saber esto en internet y demás, ya digo yo, bueno, pues guardo esta partida y más adelante, pues ala, como dato histórico os lo muestro. Pero pues obviamente no tengo... Así que vamos a continuar. Bueno, espero que el periodista igualmente, con el dinero que ya le he dado, le sea suficiente y me dé lo que me tiene que dar. ¿Esta radio funciona? ¿No? Bueno, tiene sentido que no funcione esa radio. Digo, está tirada. Vale. No se abrirá. Así que esta puerta, en Play 2, hay un bug infernal que dice no se abrirá. Pero a un nivel altísimo por 10 y te pega un susto. Pero mirad quién está aquí. Nuestro enemigo Butcher. Creo que podemos incluso pasar de él, pero obviamente hay que hablar con él. Quiero respuestas, Butcher. ¿Por qué quisiste matarme en París? Eras algo secundario. Un cabo suelto que atar. ¿Quién lo ordenó? Un loco que se llama Ekar. Estaba atacando mis operaciones. Amenazando a mi familia. Matando a mis hombres. ¿Viste uno de ellos en la iglesia? ¿Y te vendiste? Hice lo que tenía que hacer. Sobre todo cuando descubrí que Ekar era el Monstrum. ¿Qué? ¿Estabas preparado para tratar con el Monstrum? Tenía que hacerme con la pintura que estaba en el Louvre y traerla al Strahov, aquí en Praga. Mi pintura. No fue fácil sacarla del Louvre, Butcher. Parece que en este juego solo hay perdedores. ¿Y por qué Praga? A Ekar le protege un grupo de Praga que se hace llamar la Cábala. Son casi tan peligrosos como Ekar y están al menos tan locos como él. Me han dicho que la mafia domina Praga, la Cábala no es la mafia. Me han dicho que la mafia domina Praga. La Cábala usa lo de la mafia para distraer la atención de sus actividades reales. Pero son mucho más peligrosos y poderosos. Suficientemente poderosos como para usar la mafia como tapadera. Los que meten las narices en los asuntos de la Cábala desaparecen sin más. Como mi amigo Von Croy. ¿Qué tiene que ver en todo esto? Le contrataron para localizar una de las 5 pinturas oscura, la que estaba en el Louvre. Pero descubrió demasiado.
Contactó con Vasilev aquí en Praga e intercambiaron información. Así que trabajaban juntos, encontré los faxes de Basilei y 4 grabos oscuros que envió a Von Croy. Encontré los faxes de Basilei y 4 grabados oscura que envió a Von Croy. Basilei tenía 5 grabados, pero se guardó uno. ¿Por qué son importantes los grabados? Cada grabado contiene un mapa en código de la localización de una de las pinturas. Así que uno de los grabados sirvió para que Von Croy encontrara la pintura del Louvre. Sí, pero tu amigo se volvió descuidado. La cábala interceptó los faxes y Eckart ya no necesitaba a Von Croy. Era otro cabo suelto que había que atar, como Basilei. ¿Querrás decir asesinarlo como Basilei? ¿Por qué Eckart destroza los cuerpos y para qué quieres pinturas? Asesinar, no matar, ¿por qué Eckart destroza los cuerpos de esa manera? Está mejor. Querrás decir asesinado como Basilei. ¿Por qué Eckart destroza los cuerpos? ¿Y para qué quiere las pinturas? No conozco los detalles, pero es algo de revivir el Cubiculum Nephilim. El Cubiculum Nephilim. El durmiente. El último de la extinta raza de los Nephilim. ¿Has oído hablar del durmiente? Eckart está loco. Cree que puede usar al durmiente para crear una nueva raza Nephilim. Está claro qué es lo que pretende. Así que el quinto grabado que se quedó Basilei es la clave para encontrar la quinta pintura oscura. Voy a buscar por ahí. Estará bien escondida. Basilei era muy cauto. Evidentemente no lo suficiente. El mapa del último grabado muestra la localización exacta de la cripta de los trofeos. La cripta era uno de los últimos baluartes secretos del Lux Veritatis, y Eckart estaba desesperado por descubrirlo. Sí, ¿cómo sabes todo esto? Una cripta de Lux Veritatis, voy a elegir esto. ¿Cómo sabes todo esto? ¿Cómo sabes todo esto? La información es supervivencia. Yo sobrevivo. Así que sabes dónde está la cripta. Solo que está en algún lugar debajo del Strahov. ¿Y seguro que la pintura está allí? Eckart así lo cree. Es una de las razones por las que la cábala construyó su base allí. El tiempo se acaba. Voy a echar un vistazo. ¿Me vas a dejar así? Sí. Tómate un descanso. Has dado muchas vueltas. Volveré con el quinto grabado. Sí, que las esposas estas es una que habían quitado cuando fuimos a ver a Puchar, pero la primera vez, pero aquí la vuelve a tener. Un poco raro, ¿no? Vamos a ver el cuaderno. Localizar la cripta de los trofeos en la parte más antigua del Strahov. La última pintura está allí. Buscar una zona oculta en el edificio. Vale. Y yo sé dónde está esa parte oculta. Está aquí. Es que aún no me quito el fallo que he cometido. Basilei tiene aquí artefactos excelentes. Vale. Vamos a ver. Pues depende de lo que ocurra. A lo mejor este gameplay lo acabo subiendo más tarde o la próxima semana. Porque al final creo que lo voy a subir la próxima semana. Depende de lo que ocurra ahora. Porque lo que hay que hacer es mover unas cosas que hay ahí arriba. Voy a mover esto. Mi fuerza está aumentando. Así que vamos por aquí. A ver, había que mover esa y esa. Vale, ahora. Y te señalan el 3. Ahí como dato, como... Ah, el 3.
Estamos consiguiendo algo. Y ya está. Por aquí creo que había así un botiquín pequeño, pero bueno. Tengo suficientes curas. Los fragmentos del orbe. Aquí hay algo acerca de los fragmentos del orbe. Se dice que son 3 armas de luz. 3 fragmentos cristalinos con forma de punta de lanza. Nadie sabe cómo funcionan. Así que cuando salió esta remasterización lo llamaban los fragmentos del amuleto. Que vale que será del inglés, pero es que no, utilizar los subtítulos que había anteriormente, que este juego ya estaba traducido, no me traduzcáis el inglés, aunque sea correcto, no tiene coherencia con lo que están diciendo, dejadlo como fragmentos del orbe. 3 periapti coniunti cum justitiae igne mala cingunt. Sí, que si no tenemos esta información luego en el cuaderno no nos sale. El durmiente cubiculum nephilim. Aquí habla del durmiente o cubiculum nephilim. Un recipiente de piedra. Se dice que contiene los últimos restos de la extinta raza de los nefilim. Está enterrado en algún lugar de Turquía. Basile tenía muy buen gusto. Así esto antiguamente se veía así. Vale, no hay nada más de información. ¿Esto es cosa mía o es un cuadro del hermano Obscura? Vamos a ver el fax. Mademoiselle Carbier, diríjase por favor al sitio web sarouhistories.pr. Para acceder a información restringida, escriba el código 31597. 31597. 31597. El grabado Oscura. Y como Curtis nos quitó la pintura, pues es como si todo lo que hubiéramos hecho hasta ese punto no hubiera servido para nada. O sea, fuimos a la cripta de los trofeos para nada, para que nos robaran luego, con el resto de armas que teníamos. Anda, se mueven las esposas. ¿Pero qué? ¿Dónde ha ido? Sí que esto hace muchos años esta conversación no existía. ¡Ay, han desaparecido las esposas! Muy bien. Bueno, sí, que Ekar se ha ido. Aunque... Vale, en Playro, según avanzabas por aquí, saltaba una escena. Ahora hay que abrir la puerta, si no, no salta nada. ¿Qué narices está pasando aquí? Veamos si tiene las llaves de este lugar. Porque sin las llaves, pues no se puede salir. Bueno, así que espero que el dinero que tenemos... Me pregunto si esa llave servirá aquí. Así que recemos porque ese dinero, más el que le dimos anteriormente, sirva. Anda, una anotación. 3 periapti con... Bueno, lo que dijo antes. Los 3 fragmentos reunidos resplandecen con la luz de la justicia para confinar el mal. Conseguir de Lurik el código para entrar en el Strahov. Sí, que si no hablas antes, por eso pusieron los del coche, porque, o sea, de que no podías seguir. A ver, antes podías seguir sin hablar con Lurik. Igualmente te lo acababas encontrando aquí, que no tiene mucha coherencia.
Y todo se resume a este preciso instante. ¿Tendré el dinero suficiente? ¿Me habrá contado el que ya le di? Lo comprobaremos ahora. ¿Me darás el código del Strahov? Te lo dije, soy un profesional. Pero quiero la exclusiva de la historia de lo que pasó en París y de lo que pase aquí. Hecho. Este código te permitirá entrar en la zona de almacenes. Es un código de bajo nivel, pero te permitirá entrar en el complejo. Me las arreglaré desde ahí. ¿Has probado tú el código? Yo no. El sitio me provoca escalofríos. Los trabajadores han ido desapareciendo y pasan cosas desagradables. ¿Qué es lo que pasa? ¿Quién sabe? Daría mi vida por saberlo, pero es un método algo gótico y desagradable para mí. Si descubres algo, quiero ser el primero en enterarse, ¿vale? Está hecho. También tengo esto. Podría venir bien. El Strahov es un lugar extraño y peligroso. Una pistola manejable con compensador de gases. Ningún incursor debería salir sin ella. ¿Cuánto cuesta? 800 euros. Dame un respiro. ¿Cómo voy a llevar tanto dinero? Me temo que es lo que hay. Debería limitarme a quitártela. Ojalá se te atragante. Hablemos en el coche. El Strahov no está lejos. Pues esto es lo que pasa. Y todo por comprar un cargador más. Fortaleza Strahov. Es que ni me... Ay, esto estaba como escena del crimen del monstruo. Cuando era escena del monstruo, o sea, crimen del monstruo. Y esto era Strahov, el Strahov a secas. Solamente lo que ocurriría es que tendríamos dos de la Scorpion. O sea, dos pistolas Scorpion. Vale, mola mucho más, pero es lo que hay. A ver, creo que sobreviviremos con las armas que tenemos. Y así utilicemos más las metralletas. Igualmente la Scorpion como tal solamente vamos a perder la Scorpion, o sea, las Scorpions dobles. Igualmente si vuelve a salir, yo que sé, si un conjunto de fans, o sea, si hay fans que hacen un restauración project o algo así, lo volveré a jugar y así pues volvemos a tener todo. O sea, básicamente si consigo vivir de YouTube, volveremos a jugar este juego en streaming. Así que eso, si os suscribís mucha gente, jugaremos este juego en stream y nos lo pasaremos completo nuevamente. Ahora. Ah, vale, que ya no se puede acceder a ella. Bueno, pues otra alternativa. Pero ¿cómo no se va a acceder? Bueno, ya es muy tarde. Así que nada. Que bueno, puedes ir ahí, entrar, no sé qué, no sé cuánto. En fin. Lo que vamos a hacer es ir por aquí. No quiero llamar demasiado la atención. Vale, eso bajaría y nos cargaríamos a esos tíos. ¡Sin piedad! ¡Hostia! No, antes que el Scorpion necesitaría una armadura. Pero es que quitan mucho. Es que quitan una barbaridad. ¿Habéis visto cómo me han dejado? No, esto no es normal, quitan demasiado. Porque es que esto
Bueno, os lo dije ya antes que esto está mal hecho, lo han reprogramado mal. Así que antiguamente, por lo visto, que yo no lo sabía tampoco, yo siempre bajaba aquí y me cargaba a la gente que había por esta zona. Lo que pasaba, antiguamente no era necesario, porque con el pase de Ludic te daba acceso a la siguiente zona sin necesidad de usar una de las tarjetas, sin venir aquí, matar al tío y usar la tarjeta. Cuando ya Ludic te dice de que tienes que... Vamos, que una vez allí tienes que hacerte con otra tarjeta porque la suya es de bajo nivel. Sin embargo, pues aquí ya lo han arreglado. A ver, tampoco tenía mucho sentido eso porque te dice una cosa y no es cierta porque su pase te sirve para el complejo, o sea, para... Porque era esta puerta, no sé si era esta puerta, que podías acceder a ella. Si podías acceder a esa puerta sin el pase de seguridad. Sí, que esto lo han arreglado ya cuando salió esta remasterización, porque claro, metes la tarjeta aquí y es como que... Bueno, la de Ludic es como... bueno, parece que tiene más utilidades. No me ha visto, ¿no? No me ha visto. Es tonto, ¿qué se le va a hacer? Lo podría haber cargado en sigilo, pero paso. Bueno, la ventaja es que así podemos usar más las duales de Lara y el resto de armas. Así que bueno, vamos a continuar, vamos a bajar. Plup. Y vamos a... Es que con el escorpión esto, bueno, es más... No ocurre así. Pero eso sí, esto tendrían que arreglarlo porque no tiene coherencia. Que quiten tanto. ¿Qué? Híjole. Así que para correr se quitaba las armas, por cierto. Así que bueno, que podías entrar por una puerta o por la otra, por cierto. Pero es que en el lugar donde en sí necesitabas correr de verdad era en la cámara de las estaciones. Y supuestamente ahora tienes esto, que puedes correr. A ver, genial que lo hayan metido, pero yo diría que estaba para que lo metieran antes. No entiendo por qué, pero hay uno que se saltó esta escena. Dam se la saltó y yo la voy a dejar, o sea, a mí me... Yo dejo siempre todas las escenas, no sé por qué se la quitó. A mí siempre me ha hecho gracia. Eso está derribando a las ametralladoras. Me giro, placa. No entiendo por qué Dam se la saltó. Tal vez, yo que sé, tendría poco tiempo y tal. Pero, no sé, déjala al menos. Son 5... un minutillo de nada. A ver, que yo respeto mucho a Damps. Yo he visto muchos de sus gameplays. De hecho, diría, creo que es el máximo youtuber... Bueno... Anda, no. Ya no puedes agarrarte.
Y así es como se baja una escalera. Bueno, obviamente no hagáis esto en la vida real. Porque si bajábamos por aquí sin haber desactivado eso, pues una vez aquí, por aquí, o una vez que bajáramos la escalera, nos disparaban estas ametralladoras. Bueno, esto es el Strahov. No sé por qué han puesto Fortaleza Strahov cuando quedaba mejor el Strahov, pero bueno. Igual que la anterior escena, que era Crimen del Monstrum, que la han vuelto a dejar tal cual. O sea, escena del Crimen del Monstrum. Me gusta más Crimen del Monstrum, pero bueno. Decisiones. Mira que han cambiado cosas desde que salió esta versión remasterizada. Han cambiado textos, pero las descripciones de las zonas, por visto, no. Y es una pena, porque es que no me gusta mucho esto de escena del Crimen del Monstrum, Fortaleza Strahov, que era mejor como el Strahov. Y bueno, esto no me acuerdo si lo había dicho ya, pero esto es una zona de carga y descarga, por eso los camiones. Área restringida. No entrar. Bueno, cuando los rayos están en uso. No sé si dirá algo. ¡Ay! Puedo escalar esto. Esos cajones son de Capadocia, Turquía. Sí, que esto no estaba en la versión original. Esto de Capadocia, Turquía, no lo decía. Y aquí viene un puzzle dificilísimo. Aquí. Mover esto aquí. No, espera. Primero hay que mover la caja para allá, para la puerta. Ahora hay que mover esto para aquí. A ver, hay una forma, que yo es que hay una forma de hacerlo. Vale, ahora no me salen las cuentas. Voy a hacer lo que siempre he hecho toda la vida. Es que ahora no me sale el pensamiento de lo que hay que hacer, así que vamos a hacerlo así. Sí, porque no... Anda, mirad, un chucho. Y bueno, el acceso, pues obviamente no podemos hacerlo por aquí. Pues mira, lo que hacíamos todo el mundo, o al menos yo, y Dams también, era tener cuidado de no subiros, porque es muy fácil. Es tirar hacia atrás. 1, 2, no lo han cambiado. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Vale, creo que una última vez. Vale, 10, creo que ya está. Por si acaso voy a guardar, que no me... Ni se os ocurra subiros, porque si no el gas os mata. Si todo va bien y no lo han cambiado, que lo dudo mucho. Exacto. Mi fuerza está aumentando. ¿Y para qué necesitamos que la fuerza aumente? Para mover estas cajas. Así que ya sabéis, si queréis haceros más fuertes, mover una caja 3-4 veces y vuestra fuerza aumentará. Spoiler, ¿no? Es que este Tomb Raider querían añadirle toques roleros, pero creo que fue una cosa que se quedó a medio hacer y bueno, quedó un poco raro. Que bueno, a día de hoy espero que no tenga tanto hate como antiguamente. Porque antiguamente se llevó mucho hate por cosas como esta. Las duales de Lara, que no estaban. Yo espero que hoy en día
este juego no tenga la misma mala suerte que hace años que se llevó de palos hasta la saciedad. Y había... No había otro perro. No está en ningún idioma que conozca. Perdón si escucháis ruido. Y no me refiero al de mi silla, sino porque... Luego lo digo. Clank. Sino... Bueno, ya ha parado, entonces ya nada. Pero digamos que el vecino, el puto vecino, está metiendo ruido. Pero sí, está en una zona residencial y tiene un taller. Una vez el puto vecino le dio por... Más de una vez se ha puesto a las 2 de la mañana con el coche. Un taller, una zona residencial, en fin. Desconsiderado totalmente y no es capaz de silenciar el taller. Creo que antes desde el leño se podría, pero bueno, parece que no. Ahora tenéis que soltarlos rápido y volver a agarrarlos rápidamente. Uy, y solamente tengo una pistola. No. Yo quiero las dos. Yo quiero las duales puestas, que quedan más épico. Así, las dos duales en los guardaarmas. Pues tras este largo conducto... veremos una escena... No puedes retenerme aquí. Si no informo a mi periódico, me buscarán. Le encontramos husmeando en la zona de carga. Debe de tener un código de acceso. Cierre la puerta al salir, Gunderson. Tengo informes sobre ti, Eckart. No puedes hacerme nada. Ojalá tuviéramos tiempo de leerlos juntos. Pero se hace tarde y hay cosas que hacer. Bueno, pues se han cargado a Ludic. Pues en esta escena, antiguamente, el pantalón de Lara era pantalón corto. Aquí lo han arreglado, bueno, ya cuando salió esta versión remasterizada lo arreglaron. ¡Uy! ¡Qué susto! Lo he explotado sin querer, no quería que... Así que creo que si no estamos aquí, explotan menos minas o algo así. Y por cierto también, otra vez en las versiones antiguas, Lara se quedaba disparando eso, aunque estuviera reventado. Uy, ¿me ha visto? Pues a lo mejor me ha visto. ¿O no? Me parece que no.
¿Qué hago con solamente una? ¿Y cómo me ha matado? Ah, claro, me puse en sigilo. Ah, claro, es por eso. ¡Uy, no! ¡Uy, no! Y como veis, en este juego no discriminan. Anda, no los han remasterizado. Vaya. No, aquí es mejor olvidarse de las duales y usar la ametralladora, porque si no, no. No me acuerdo si aquí había algo en estos cajones. Sí, había munición. Y bueno, se viene. ¿Biohazard? Me pregunto qué guardan para necesitar tanta seguridad. No lo imaginarías. Mi camino es a través del biodomo. Si no desconecto la electricidad en esa sección, tendré que dar un gran rodeo. ¡Hala! Ya está. Hay que moverse mientras el sistema está apagado. Sí, es una buena decisión, pero... ¡Oh! ¡Está remasterizado! ¡Lo he remasterizado más! Y bueno, esto es lo que ha pasado. Lara ha liberado algo aquí llamado... Bueno, se ve aquí que hay algo que se llama proto. Y bueno, el proto no parece un prototipo. El proto parece un prototipo de una mini máquina de matar. Ay, bueno, pues ahora vamos a recibir nuestra recompensa, porque hay que entrar aquí. Y bueno, se han cargado al reportero. Nos hemos quedado sin reportero. Y... ¡ta-ta-ta-chan! Si lo hubiéramos comprado esta a Ludic, ahora tendríamos dos. Las duales Scorpio. Pero... en fin. Mira que ahora solamente vamos a tener una. Efectivamente. ¿Y qué pasa con esta pistola? Te preguntarás, gente que no la conoce. Pues... ¿te imaginas esto con 2 balas? ¿Te lo imaginas? O sea, con 2 pistolas. ¿Imaginas esto con 2 pistolas? Sería, vamos, la hostia. Pero bueno, yo ya no me acordaba de eso, así que pues nos quedamos sin dual doble de Scorpion X. Que viendo lo fuertes que son los enemigos, pues ahora sí que es más que comprensible que es necesaria. Que yo no sé por qué la ponen aquí otra vez. O sea, bueno, dejan las armas por ahí, es obvio. Y quiero ver una cosa, a ver si la han puesto, que creo que sigue sin tener luz. Efectivamente. El arma de aquí sigue sin tener linterna. Bueno, pues vamos a hacer una cosa.
si llega el momento en que puedo vivir de YouTube, volveré a jugar este juego en streaming. Y si hay algún pack de fans, hecho por fans, como Restauration Project y demás, volveremos a jugar este juego, volveremos aquí, conseguiremos las Scorpion X, o sea, las duales del Scorpion X, y lo disfrutaremos todos juntos en streaming. Así que para conseguirlo, suscribiros, que es gratis. Y sobre todo darle like a este vídeo también. Bueno, pues ahora nos toca pasar estos láseres. ¿Cómo se pasan? Pues bueno, tenéis que agacharos, reptar e ir reptando sobre todo, sin deteneros. Y mientras vamos pasando por aquí, voy a contaros algo que se me olvidó con todo el tema del dinero y demás, se me olvidó por completo. Y es que de Butchart, es que creo que no lo he dicho, y es que Butchart, bueno, esa mina lo podéis hacer saltando por las estanterías, pero bueno. El tema es que Butchart, en unos bocetos, o a lo mejor en una idea que tenían planeada, iba a ser de la cábala en sí. O sea, iba a ser parte de la banda de Ekar. ¿Qué pasa? Esos bocetos no sé... bueno, eran bocetos, también eran bocetos, eran ideas que leí por ahí que tenían, que a lo mejor tuvieron que descartar y demás. Pero era así, tenían esa idea de que Butchart fuera parte de la banda de Ekar. Así que no sé si es que eso quedó en la idea final, aunque no tiene mucho sentido que Ekar se cargara así como así a Butchart, porque era de su banda. Y digamos que controlaba las operaciones en París, en el gueto del país, bueno, en todo París. Así que eso no sé si realmente quedó en la versión final sí, o fue algo que descartaron, pero yo no le veo mucho sentido. Así que bueno, vamos a continuar, ahora que ya hemos cortado la electricidad. Y también en la escena esa, bueno, creo que lo dije, en la escena en la que se cargan al reportero, Lara tiene pues así el pantalón corto, pero luego después de la cinemática aparece largo. Así que, bueno, creo que eso lo he comentado, es que llevo un día, así que no, o sea, llevo un día que grabé esto el día pasado, grabé esto el día anterior, así que no tengo ni idea si se lo llegué a comentar, pero yo os lo digo. Y bueno, ya tiene este cambio, sin más, no dice nada, pero ahora, bueno, después de esta escena, viste cómodo. Siempre lo digo. pues eso, en este nivel, pues aparece ese audio y desde que remasterizaron esto en la primera versión ya lo dice. No es como antiguamente que aparecía con el pantalón corto y bueno, no tenías ni idea del por qué. Ay, cuidado con esas plantas porque ahora envenenan. Que a ver, tiene todo el sentido del mundo, son plantas mutantes, pero cuando salió el juego, bueno, esto del veneno no existía. Sé que a veces puedo a lo mejor liar a la gente que no sepa mucho del juego con versión antigua y demás, pero no se me ocurre otra forma. A veces siento pues eso, que a lo mejor os estoy liando y demás, pero bueno, quien conozca el juego sabrá a lo que me refiero. Se me ha quedado guardada la pistola esta, pero bueno, creo que ahora ya puedo equiparme esta, el par de Vectors. Y ahora pues vamos a disparar a este señor. No respires y desde luego no te muevas. Te has metido en un lío enorme, seas quien seas. Los intrusos no suelen durar mucho en el Estrahov. Limítate a contestar mis preguntas, ¿vale? Bien. Primera pregunta, ¿quién eres? Segunda pregunta, ¿qué hacéis aquí tú y tus compañeros? Contesta a las dos a la vez si te es más fácil. ¿De verdad no sabes lo que es la cábala? Somos el comienzo de un nuevo orden mundial. Bueno, nunca había oído hablar de vosotros. Ignorante mortal. La cábala. Controlamos todo lo que sucede en Praga. Eso significa que vamos a ser inmortales. Y que tú vas a morir, intrusa. ¿Inmortal?
Es impresionante. ¿Y cómo vais a conseguirlo? El Meister Eckhart está a punto de devolver a la raza Nefilín la gloria que una vez tuvieron. El precio por ayudarle es que nos hará inmortales. Si me dieran €1 por cada vez que he oído a un lunático decir eso... Tu patética ignorancia te ciega. Ya ha llegado de Turquía el último y vital componente. Ya está en el Strahov. ¿Y es? El único superviviente Nefilín. El Cubiculum Nefilí. El durmiente. El último. De la raza extinguida. Y lo tenemos aquí en el Strahov. Seguramente los Nefilim son solo un mito. ¿Lo ves? Ignorancia. Con las esencias vitales extraídas de sus preciosos especímenes, Meister Eckhart puede criar una nueva generación de Nefilim puros. No habrá más abominaciones libres, como el proto-Nefilim de Boaz. Sí, muy desagradable eso de tener abominaciones sueltas, ¿verdad? No tienes ni idea de lo que te estás burlando. Pero veamos de qué sirven tus ocurrencias contra esto. Pues algo que os quería comentar es que el tío este, Muller, habla de los Nefilim, del proto-Nefilim, pero es que lo del proto-Nefilim de Boaz, creo que Lara, en este punto, no está acordada con los gráficos buenos estos, creo. Estaba hablando Muller de los Nefilim y demás, pero es que el caso es que Lara, yo creo que aquí no sabe quién es el proto-Nefilim. Bueno, ahora sabe quién es Boaz, pero el proto-Nefilim de Boaz creo que de momento no se sabía o no se tenía constancia de que que ella había creado el proto-Nefilim, porque creo que Lara en este punto, porque ni siquiera aparece en el cuaderno, lo del proto-Nefilim. No me acuerdo si esta respuesta era por tiempo. No, creo que no. Creo que por tiempo no es. Vamos, no debería. Vamos a continuar. Ah, vale, aquí. Se viene batalla mortal. Ah, aquí vamos a usar esta, la Viper. Yo siempre he roto estos chismes, no sé si tiene algo que ver para que salgan menos. Y cómo no, me han envenenado. Esos monstruitos ahora te envenenan. ¿Qué? Botiquín, 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 pero esto... ¡Qué bestialidad! Vale, creo que ya está. Me acuerdo que salían muchos más. Pues ha disminuido la cantidad. Bueno, mejor para mí. Aunque esto, en Play 2 salían muchísimos monstruos más. De hecho, han salido por estos túneles. Ah, unas ventas. ¡Hijo de! Por hablar. Es que me quiero quitar el veneno. Sube, 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 sube. Vale. Ya está.
Pues sí, me parece que han reducido la cantidad de bichos que ¿Por qué hablo? ¿Por qué hablo? Es que ¿para qué hablo? Si yo ya tenía asumido que aquí salía un montonazo. Ratatatatatatatata. Pues sí, ya... Sí, ya está. Todos eliminados. No voy a hablar muy alto porque seguramente... he oído algo que... Vale. Pues sí, ya está. Todo listo. Era por aquí, exactamente. Porque sé que hay que subir por aquí y accionar esa palanca de ahí. No, 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 no. No se compara al principio del juego, que al principio del juego apenas podía aguantar, pero ahora aguanta una barbaridad. ¿Vale? Y ahora no sé cómo bajar, porque por esa escalera te quitas vida. Y si bajas normal, pues también te quitas vida. Así que no tengo ni idea de cómo se baja bien por aquí. Bueno, sí habría que bajar por ahí, tal, pero... Voy a ver si con esta vida me mato, que no debería. Vale, pues sí. Con esta vida me mato. Porque mirad, incluso bajando por esta escalera... Ah, no. Creo que no me ha quitado vida. Entonces eso lo han arreglado. Entonces era un bug. Entonces que por esta escalera te quitaras mitad vida era un bug. Porque lo han arreglado. Y no te quitas... No me he fijado si me he quitado vida. Cuando lo edite seguramente me fijo. Pero es que te quitabas mitad vida. Bueno, al menos en Play. A ver, ahora sí, había que... A ver, se puede pasar sin tener que caerse, pero aquí merece la pena no caerse, porque desde que hicieron esta remasterización, en el agua hay una cosa peligrosa que ya existía, pero ahora es peor. Y bueno, y si no nos perdíamos pues este botequín pequeño. Así que pues mejor saltad, agarraos y así no lo querréis. Biodomo, nivel 3, seguridad only, o sea, solo seguridad. Me hace gracia que tengan en el Strahop sus propios carteles de cuidado, peligro, no vayas aquí, cuidado, aquí tenemos no sé qué. Y bueno, al menos estos pues son guardias de aquí, guardias de las plantas mutantes y bueno, al menos pues no tienen una armadura como los del Strahop. Los del Strahop tenían una armadura infernal. Que yo me pregunto, ¿estos con el traje que tienen serán inmunes al Chaos Impactor? Porque a ver, el traje que tienen es como de goma, así que en teoría... Anda, estoy escuchando una mosca, que esto es en el juego. También es la primera vez que juego este juego con auriculares y por eso la estoy escuchando. Pero es curioso. A ver, que es normal que haya moscas aquí, pero yo al menos es la primera vez que la estoy escuchando. Porque aquí de normal mosca, bueno, pues eso. Como nunca lo he jugado con auriculares, pues ahora estoy escuchando una mosca. En estas cosas sí que se nota la remasterización.
así, gráficos antiguos, gráficos nuevos. En estas cosas sí que se notan mucho las masterizaciones, en las cosas así. Aquí. Y la tenía a la vista y no la veía. Pero es que es por aquí. ¿Veis esa cosa del agua? Pues anteriormente en Play 2 es inmortal. Cuando salió o sea, te lo puedes cargar, pero cuando salió esta remasterización, la primera vez, pues no, la hora no apuntaba bien y creo que era inmortal. Que bueno, es que hay un nivel que te lo podías pasar matando al bicho. O sea, si matabas al bicho te pasabas el nivel de una. Y aquí voy a hacer un pequeño truquito, porque en teoría hay que subir por ahí, activar no sé qué, llegar... En fin, un rollo. Así que lo voy a probar 1 o 2 veces, a ver si... Porque sí, había que activar una palanca por ahí. Pero nada, voy a intentar hacerlo así. Vale, te me ha salido. ¿Lo veis? Es que si no, hay que mover eso, ir hacia un sitio, mover esa plataforma para ahí, para llegar, nada. Vamos, no merece la pena. Y bueno, este truquito lo sé gracias a Dumps, porque si no, ni idea. No sé, como ya han metido otro aumento de fuerza... Nada, no creo. El aumento de fuerza es moviendo cajas y demás. Me he puesto el Scorpion X. Ah, bueno, sí. Esa planta esmirriada nos tapa la puerta. ¿Y qué vamos a hacer nosotros? Pues vamos a alimentarla. Como se ha portado tan bien, vamos a alimentarla con comida. Envenenada, claro. Primero vamos a coger los cargadores, que no sobran. Vamos a mover esto para acá. Para ver lo que a la planta no le gusta, que es veneno. Pues la que está tachada es el veneno. Así que primero esta. Que mira, se va llenando eso. Ahora es la cruz. Si la cruz esta. Y por último la ballesta. Sí, la ballesta. Que yo me pregunto cómo es que tienen aquí veneno para la planta. Que si yo soy jardinera, lo único que no quiero tener cerca de donde tengo una planta es veneno. Pero bueno, ellos sabrán, los de esta zona ya sabrán lo que hacen. Aunque las plantas aquí no son normales, pero... Uy, un hombre ahí tirado. Uy, qué cosas. Y eso que van con trajes... Con trajes como... ¿Os acordáis? Bueno, sí, de la pandemia. Los que a veces iban por ahí con esos trajes limpiando las zonas. Sí, está apuntando al tío este. Pues hay que conseguir... No, sí,
hay que conseguir un total de 3 tarjetas como esa. Para insertarlas aquí. El problema... A ver, es que aquí hay un audio. No sé si lo habrán restaurado. Genial. Brócoli con mala leche. ¡Uy! Pues eso. Bueno, en Play 2 y tal vez en PC, no sé si en PC ocurre lo mismo, pero en Play hay que conseguir también pues tres de estas, tres casnets. Pues bueno, maté a ese, al que pasea por aquí, maté a todos, cogí el de arriba y no encontraba dónde estaba el último, porque me faltaba uno. Y lo encontré como aquí, creo, sí, por aquí encontré el último carnet. Que es en plan, no sé qué hace ahí. Supuestamente a lo mejor el tío se cayó y lo dejó ahí, pero no sé. Supuestamente no debería ocurrir eso, pero a lo mejor los enemigos no tienen... Vamos, en Play 2 estaba un poco mal programado y lo que ocurría es que se podían caer y la palmaban, básicamente. Y bueno, está ahí en una pose un poco rara, apuntando. Pues no nos ve. O sea, nos ha debido de ver, pero... Vamos a ver ahora. Como dato, ahí hay unas vendas. Y bueno, ahora vamos a saltar ahí. Bien. Bueno, pues por aquí no hay nada. Esa cornisa parece estar demasiado lejos. No creo que pueda hacerlo por ahora. $15 del escorpio para matar a estos. No te irás a caer, eso. ¿Qué coño? Ah, no. Ah, no. No sé por qué, pero por un momento me pareció que estaba andando por el aire. Bueno, dejo esto abierto, aunque no sé para qué. El último carnet lo tiene este tío, como dato. Soluciones alternativas. Vale, por aquí nada. Bueno, me estoy gastando la Scorpio, pero es que... ¿Qué le vamos a hacer? Y además, como dato, otras escaleras rotas. Yo no sé cómo tenía pensado el tío este bajar para irse, pero... Bueno, habré hecho un corte por el simple motivo que me había saltado esto. Y esto es importantísimo porque... Mi fuerza ha aumentado. Puede que ahora sea capaz de superar esa cornisa. Yo ya me había olvidado de esta parte, ni me giré hacia aquí, si no hubiera venido por este botiquín. Porque estuve ahí un rato Bueno, ahora puedo saltar aquí. Es que estuve un buen rato intentando saltar por ahí. Así que vamos a saltar. Ahora creo que se va a poder igualmente saltar desde aquí sin hacer mucha maniobra. Bueno, si saltas bien, sí, si no, no. Incluso creo que sin agarrarse, pero por si acaso, que yo no me fío de mí misma, como habéis visto. Pues bueno, vamos a ir por aquí. Ya solamente queda un último pase de seguridad. Porque bueno, habré cortado y tal, pero... O sea, lo habré dejado y habré vuelto por ahí para que veáis que es por... hay que hacer primero ese saltito para aumentar la fuerza de salto.
Y bueno, se viene escena. Ahí fuera es un caos, porque no hay electricidad. ¿Lo ha hecho usted, Muller? No hay electricidad en ningún sitio. Entonces limítese a controlar la situación en el domo, hágalo. ¿Están todos bien encerrados? No quiero que nada quede libre. Bajo control, maestro Eckhart. Tenemos un problema en el sanatorio. ¿Qué problema, Boaz? Que los guardias se encarguen de tus internos y animales. Tengo que confesarle una cosa, maestro Eckhart. Yo no destruí el proto-Nefilín. El proto. Estás bromeando, ¿verdad, Boaz? Tendré que encargarme yo personalmente. Ese experimento tenía que haber sido eliminado. Lo ordené expresamente. Es demasiado peligroso para dejarlo vivo. No podía hacerlo. Es medio Nephilim. Eso hace que sea imposible de matar si no es con su fragmento del orbe. Es la última vez que me desobedeces. Muller, necesito los servicios de una de sus creaciones. ¡Ah! ¡Por favor, no! ¡No ha sido culpa mía! ¡Soy leal! Su incompetencia le ha sentenciado. ¡Dame una oportunidad! ¡No, la cápsula no! ¡Ah! 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 Se me obedecerá. Ahora arreglad este lío. Pues vaya, ¿no? Yo cuando vi esta escena con 6 años, a ver, me impactó, pero... A ver, un poco de asco sí que da, pero... Me impactó, pero bueno, traumas no. Traumas no tuve. Tal vez sí tuve traumas, pero no con esto. Sino algo que pasa más adelante que me quedé años y años atascada. Bueno, pues bajo normal y ya está. Bueno, medio normal. Porque ya que ya tenemos los 3 pases de seguridad, podemos acceder al fin a la siguiente zona. Ay, qué ganas tengo, la verdad, de hacer los niveles que me tocan ahora. No sabéis cuánto esperaron mucho. Bueno, ya los había jugado, obviamente. Y ya había jugado al Tomb Raider este para cuando salió, pero en Play siempre me gustaron estos niveles, aunque voy a ver si aquí en teoría... Ah, vale, lo han arreglado. Bueno, no lo comprobé anteriormente, pero aquí en Play 2 parece que el agua no está lo suficientemente alta, o sea, no se detecta la colisión bien, y parece que el agua actúa mucho más tarde y es como si cayeras al suelo desde un sitio altísimo y te quitabas media vida. Y aquí, esto es muy curioso porque parece que no funciona. No funciona. No funciona, es como, ¿what? Y teóricamente el pestillo está echado de este lado. O sea, no funciona, no se abre, pero igualmente el pestillo, eso creo que es un pestillo. Y no sé por qué. ¿Y vendas? Exacto. Pues sí, porque esto es un pestillo. Vale. Salto hacia atrás.
Bueno, pues ahora viene pues dos niveles bastante curiosos, bastante interesantes. Divertidos. No se abrirá. ¿Y por qué no se abre? Pensaréis. No se abrirá. Porque Lara, si os acordáis, cortó la electricidad y de esta zona creo que también. Bueno, hay zonas que sí, pero de esta zona creo. Has montado un buen jaleo, ¿eh? ¿Quién? ¿El que me robó mi pintura? ¿Para qué querías la pintura? Quizá te lo explique más tarde, señorita Croft. Pero ahora me voy para conectar la electricidad de nuevo. Dejándome aquí. Has causado suficientes problemas en los últimos 2 días. Lo mejor para todos es que te quedes quietecita un rato. Aquí estarás bien. ¿Y esto? Mi fragmento del orbe, tú. Lo cogí en el Louvre, sí. Después de que robaras mi pintura. Todo esto puede esperar. De aquí no te vas a mover. Tómate un respiro y deja de romper cosas, ¿vale? El sanatorio. Tengo que llegar al nivel subterráneo 6. Y esto, en la versión de Play 2, Curtis no lo decía. Bueno, sí. Ahora controlamos a Curtis, que es un personaje que tuvo mucho odio en su día. No me parece justo el odio que tuvo. Tenemos el escape. Esto no lo podíamos usar. El Churigai. El Churigai, este arma tan chula, no la podíamos usar en Play. Y bueno, además tenemos un escudo. Y tenemos ataque cuerpo a cuerpo. No nos vamos a tirar, pero guau. A lo mejor me hace como speedrun con el Churigai. No sé, voy a usarlo. Si... No sé, si me atasco mucho, a lo mejor, bueno, no cambio, pero bueno. Ah. Vale, gracias, juego. ¡No! ¿Pero por qué? Bueno, pues vamos a bajar por la escalera. Si me interactúa bien. Ahora. Es que... Ah, vale. Para ir aquí, para acceder aquí. Como dato, os podéis pasar este nivel muy fácilmente. O sea, esta parte tirándoos por ahí. Pero bueno, yo no lo voy a hacer. Os vais tirando y agarrándoos poco a poco. Ah, que por cierto, Curtis aquí ya viene con antídotos y con cosas. Bueno, esto lo acabamos de coger, pero en Play 2 no venía con nada. Venía totalmente vacío, solamente con su arma y nada más. Y además su arma... Boran X, prototipo de pistola creado por Curtis. Y como habéis visto, estamos encontrando munición para su arma. Es un arma que ha creado él, pero encontramos munición para un arma. Bueno, a ver, a lo mejor el diseño, la forma y demás, o sea, a lo mejor estaba usando unos cargadores o algo. O sea, no es creada totalmente por él porque es imposible. Entonces se habrá cogido una pistola, la habrá ido modificando y por eso los cargadores pues son en realidad de otra arma, pero... Estamos encontrando, pues eso, munición para otro arma cuando no es una que haya creado él. Vamos, quiero suponer, porque si no, el sentido, ¿dónde está? No hay sentido. A ver, es un videojuego, tampoco hay que buscarle sentido a todo, pero...
A ver, hay mucha gente que se quejó de que saliera... de que pusieran un segundo personaje jugable en un Tomb Raider. Fuera. Me tocan todos los trabajos sucios. Bueno, frase nueva. Cuando salió la remasterización no estaba. A ver si han restaurado todas las frases. Ojalá. Porque las restauraron la gran mayoría. Y pensaba que iba a ser un día fácil. Pues no. Esta es una zona de matanza. ¡Uy! ¡Uy, uy, uy! ¡Uy, uy, uy! La que tiene las manos atadas. ¿Este tiene las manos atadas? Sí, 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 las tiene atadas. Bueno, igualmente... Pumba. Igualmente no quiero dejar a nadie vivo. Cálmate. ¿Qué está pasando ahí abajo? ¡Muerte! ¡Nos están exterminando! ¡El proto está suelto! ¡El ángel negro nos va a matar a todos! Contrólate. ¿Qué es lo que nos va a matar a todos? ¡El proto está libre! Éramos su comida, pero se comió a los guardias cuando se fue la luz. ¿Qué carajo es el proto? ¡El aullante! ¡El ángel negro! Me importa un bledo tu ángel negro. ¿Qué estás haciendo aquí? No me contrataron para eso. No para escapar de diablos y sombras. Solo soy un conductor de camión. ¿Qué? ¿Qué traías? 4 días en la carretera, desde Turquía. Un viaje largo, muy largo. ¿Qué trajisteis? ¿Qué es lo que trajisteis? Muerte en 5 toneladas de piedra. El durmiente. Condujimos hasta aquí y nos cogieron. Ella nos encerró con su mascota hambrienta. El aullante. El proto. ¿Erais la comida de esa cosa? ¿Comida para eso? Sí. Pero no yo. Yo estoy seguro aquí. Sí, claro. Como en un banco. No abras la puerta, ¿vale? Así que... No podrás esconderte ahí fuera. Te cogen. Están zumbados de verdad. No, sí, Curtis acaba de decir, así que tienen al durmiente, están zumbados de verdad. Es que lo corté, ya no me acordaba de esta. No podrás esconderte. Y bueno, este ya no tiene más frases. Y está remasterizado, como veis. A ver, el diseño de Play 2. Aquí en Play 2, digamos que no se esmeraron mucho. Aquí es más fácil reconocer que es cuando es remaster y cuando no. Es que ahora viendo el diseño antiguo y el de ahora, es que no se esmeraron mucho. Mi capacidad de adivinación nos ayudará. Ha sido una secuencia muy guay. Esa frase no la decía, nunca decía nada. O sea, no estaba ni en Play 2 ni en... Cuando remasterizaron, cuando hicieron esta remasterización. Esto es nuevo. ¡Guau! A ver, 06289, 06289, 06289. Ahí, bueno, el detalle del anillo. Que, bueno, lo pusieron con esta remasterización porque no me recuerdo. Creo que en Play, no, en el Play no lo tenía. Cuando abre las puertas, digo. Y si por algún casual se os olvida,
Vale, aquí no, obviamente en objetos aparece el fragmento de cristal, que es fragmento del orbe, no sé por qué pone fragmento de cristal, pero bueno. Y código de binario. Oye, las demás... Bueno, más o menos... Bueno, más o menos lo mismo. Pero bueno. Bueno, claro, yeah. Que bueno, como se ve, aquí... Bueno, cuando abrió la puerta dijo unas palabras en latín. Que bueno, básicamente es algo así como... No sé latín, pero creo que es algo como... Sal de mi... que su espíritu salga de su cuerpo. O sea, que su espíritu vuele y salga de su cuerpo. Bueno, el primer enemigo que nos puede matar. Pues bueno, estos... Cuando abráis esta puerta, tened cuidado y no os distraigáis. Porque yo una vez me acuerdo que abrí esta puerta y me morí y no sabía cómo es que me he muerto. Y claro, es que viene este corriendo, no te das cuenta y ale, te mata. Buah, es que el Churigai mola mucho, ¿qué queréis que os diga? Si Curtis andara normal me dejaría el Churigai equipado, pero para ir andando dando saltitos, pues no. Pues este bicho, bueno, este señor es, bueno, iba a decir el único NPC que no te ataca, pero ahora, pues, hay más que te atacan. ¡Host! ¡No! No. Cambia. ¡Oh! Ha matado a 2 de golpe. Bueno, este no te hace nada, pero bueno. O sea, él era el único NPC en Play 2 que no te atacaba. Y bueno, lo ha atacado, me lo he matado, bueno, da igual. No desbloqueas. Pero igualmente no lo han remasterizado al pobre señor. Y mira. Hola. Soldados por aquí medio comidos, a medio comer. Todo muy lógico. Y también Curtis puede sprintar. Que esto en Play 2 no lo tenía. Cuando metió la remasterización esta, pues sí, ya podía sprintar, gracias a Dios. Bueno, la sangre pues... Porque sí, esto es... Vamos, esto yo supongo que es sangre. Porque si no, no sé qué es esto negro. Bueno, de las cañerías puede ser. Sí, es que puede ser que sea de las cañerías también. Y este código lo voy a apuntar. Porque sé que no me voy a acordar. Vale. Vamos a continuar. Creo que aquí hay un audio. Pues no. Y bueno, el proto pues es esta cosa tan rara. Espera. Es otro... Nunca me había fijado... Vale, el proto está remasterizado. Pero le está cayendo sangre. Nunca me había fijado que le estaba cayendo sangre. O sea, están haciendo otro prototipo del proto. Porque mirad, aquí está esto. Nunca me había fijado aquí, pero sí. Estaban haciendo otro proto. A pesar de que Cass dijo, no, tenéis que parar, o sea, el proto ordenó expresamente que lo eliminaran porque era muy peligroso, excesivamente peligroso. Pero, buah, es que me da que pensar, no, en Play esta parte, con la de cosas que se dejaron. A ver, a lo mejor la
la memoria no daba para más. O sea, o fue por falta de tiempo, que es posible, o no sé, pero es que esta zona me está dando que no tuvieron tiempo de hacerla bien porque le faltan cosas, o sea, está bastante poco mal. ¡Ay! ¡Hostia! Que me olvidé la parte. Ya decía yo, aquí creo que hay un enemigo. Y sí. No me equivocaba. Aquí hay un enemigo. Bueno, un microondas, un lavaplatos, un fregadero. Y os preguntaréis, ¿por qué? Bueno, pues aquí daban de comer a los internos. Bueno, esto es un comedor, por si no os habéis dado cuenta, que bueno, creo que sí. Es bastante obvio que esto es un comedor. Uy, vaya bug. Aunque ya nos dan objetos de por sí, es mejor que cojáis todos los objetos ahora, porque son indispensables. Y aquí es el código de esa puerta. A ver, era 3, 8, 4, 7, 1. ¿Para qué? Para que se abra esa puerta. Y bueno, ya falta poco para acabar el nivel. Así, esta escena en PC, por lo que sé, y bueno, por lo que he visto, no tiene audio, no se escucha nada. Es estos. Y es así, no tiene música, solamente sonido ambiente. Ahora sí que intimida. Bueno, y este no lo ha remasterizado, bueno. Para los 2 segundos que he estado tampoco. Ah, no, vamos a seguir un rato. Yo pensaba que se acababa dentro de poco el nivel. Sí, creo que se acaba dentro de poco el nivel. ¡Ah! ¡Buah! ¿Qué te has desviado? Se me ha pasado volando. Y bueno, esto que hemos visto con Curtis, no sé si ha sido un flashback que ha tenido él o que acaba de pasar. A ver, el cuerpo no está aquí, por lo tanto, vamos, creo que no está aquí el cuerpo. Así que yo supongo que a lo mejor esto, pasó, va un tiempo, porque no se ve el cuerpo. Porque una visión del futuro no creo que sea. Y bueno, si la animación de agacharse de Curtis es diferente, no se arrastra, sino que va así. Igualmente es increíble que hayan puesto más frases, porque lo de cuando dice eso en latín me ha molado muchísimo. Es que es eso, como veis el cuerpo no está, por lo tanto yo creo que esto debe ser algo del pasado. Bueno, pues yo creo que voy a acabar este nivel casi y lo voy a tener que dejar, pero se me ha pasado es que volando.
Y muchos seguramente digan, venga, vete más rápido, tal, no sé qué, no sé cuánto. Yo quiero pasármelo tranquilamente. Vale, estoy subiendo a YouTube, pero quiero pasármelo tranquilamente. Disfrutar poco a poco lo que han ido añadiendo con el tiempo. ¿Qué? ¿Lo disfrutas? ¿Está bueno? Quiero ver una cosa que esto siempre me... Uy, casi me cepillan las aspas. ¿Qué? Vamos, si se podía agarrar aquí, pero... Vale. Esto no lo han puesto. Bueno, aquí obviamente sí tenemos que usar la pistola. Anda. Bueno, en Play 2 es que estaba diseñado para que el Churigai apareciera en Play 2, pero no se lo pusieron. Y bueno, algo que tenía que decir que no he dicho es que en la otra habitación desde la otra habitación apuntaba a eso. ¿Y por qué hemos inventado esto? Pues Curtis no tiene la animación de subir por escalera y por eso la han quitado. Ahora vamos a volver a Churigai. O sea, en Play 2 se iba a ver así. Pues tampoco está tan mal. Me gusta más así, pero no está mal así. Bueno, pues vamos a pasar por aquí. Irónicamente, con Curtis podemos tener... Nunca tendríamos problemas de armas, hasta nunca. Tipos de allá raros. Curiosamente, con Curtis nunca tendríamos problemas de munición debido a... Sí, área de máxima contención, que bueno. Antes era área de contención. En Play 2 no aparece área de contención, pone REA de contención. O sea, REA de contención, así, sin más. Que es en plan, ¿por qué REA de contención? Pues porque en Play 2 digamos que no leía bien los acentos. O sea, esta parte no leía bien los acentos, o yo qué sé. Pero bueno, si me quedó grabado en la mente de que aquí ponía en Play 2 REA de contención. Ahora vamos a continuar. Ah, vale, te equipas la pistola. Bueno, voy a dejarme el Churigai. ¿Vale? Bueno, es muy difícil hacer esto. Ha sido un poco raro la animación. Oh. Bueno, es un cargador, si no lo consigo. Efectivamente, se podría conseguir. Me ha salido. Pues en Play 2 esta parte... O sea, tenía que ir por el cable. Nunca me salía. Bueno, también era para no cargarme... No estar cargando... Ah, bueno, esto es más adelante. Bueno, también es que no quería estar cargando la partida porque en Play 2 era lentísimo. O sea, había una especie de disco en la parte de abajo inferior derecha, sí, derecha, que aparecía un disco e iba girando y girando y girando. Y vamos, era muy lento, cargaba muy lento, pero bueno, tiempos de Play 2 se entiende. Ah, ahora viene una escena muy chula otra vez. Luceateis in materia virentis, volare incepit habiliti
Yo no lo he hecho, o sea, esto parece que ha ido a cámara rápida. Pero yo no he sido, ¿eh? Yo lo he dejado tal cual. Porque, no sé por qué, pero aquí parece que es que le tenía prisa. Bueno, Curtis estaba en un sitio un poco desprotegido. Yo creo que por eso ha ido rápidamente. ¿La palmas, chaval? ¿Qué han estado criando aquí? No sé, pero quiero que abras el menú. Y bueno, frase nueva. Y con estos no puedo estar... Con estos tengo que usar la bola en X porque si no me hacen picarillo. Aquí voy a usar la bola en X porque los de la anterior zona no eran peligrosos. Bueno, lo eran, pero estos son más peligrosos. Y bueno, sí, lo he dicho, que frase nueva. Bueno, vamos a insertar el código. Ya no me acuerdo. No se leía lo de atrás. Bueno, sí, lo han remasterizado. Pero esto no se lee. 1, 7, 0, 6, 8. Vale. Abierto. No, es que a ver, las puertas son casi idénticas. O sea, este sitio es muy, muy idéntico. Vale, y ahora no lo encuentro. Ah, vale, vale, es que era aquí. ¿Qué diablos están haciendo aquí? Pues... Bueno, esto es audio nuevo. No me acuerdo si estaba cuando remasterizaron o no, pero esto es nuevo. Pim, pam. Escucha un gruñero. Eran como si estuvieran haciendo preguntas al tipo ese. O sea, la cosa esa que había transformado. Porque esto parece una sala de interrogatorios. Así que de normal, bueno, ahora normalmente se hace sin esta pantalla. O sea, se hace una pantalla de que tú puedes ver, pero él no te puede ver. Pero es como si le estuvieran haciendo preguntas. Supongo que era que para ver si aún sigue teniendo conciencia, pensamiento humano y ese tipo de cosas. Vale, bueno, estas zonas ya las hemos visto antes. Esta no me acuerdo. Ah, no, esta no. Y ahora, si mal no recuerdo, sí, hay que ir por aquí. Que ahí hay un enemigo que te apunta y te dispara y te mata. Voy a ver si se puede matar con el Churigai. Que lo dudo mucho, pero... Vale. ¡Ah! Quería hacer el escudo, pero bueno. Bueno, pues ese guardia que se quede ahí. Bueno. Voy a coger la bola en X porque habéis visto que me matan. ¿Y por qué no nos lo podemos cargar así? Bueno, ahora lo vais a ver. Me da rabia, pero dentro de poco lo voy a tener que dejar. Pero bueno, es lo que hay. Bueno, abro esta puerta y tendré que dejarlo ya.
Esto tiene mala pinta, muy mala. Bueno, pues habéis visto el proto. ¿Tiene algo en el pie? Y bueno, esto son como especímenes de experimentos que están haciendo aquí. Los tipos que están por los pasillos, pues creo que los fabrican aquí, digamos. Buah, tengo ganas de seguir. Voy a seguir un poquito más. Es que hay una zona a la que quiero llegar. Pero no, creo que voy a ir dejándolo. Ya empiezo a dudar de si voy a poder conseguir subir esto el día 21. Pero yo lo voy a intentar. Así, y este tío en Play 2 se quedaba así, siempre corriendo hacia aquí. Aunque no pudiera pasar, se quedaba corriendo. Pues sí que se nota, o sea. De esto a esto, pues hombre, se nota. He tenido que ser muy malo para merecer esto. Bueno, frase que no estaba en Play. Y lo bueno es que a Curtis le han metido aún más frases. Porque el chico, vamos, no tenía apenas frases aquí en la versión original. Al menos aquí digamos que se las han metido la gran mayoría. Y ahora, porque aquí hay varias frases. Se las arreglaron para mantener el proto aquí hasta que se fue la luz. Así que aquí es donde guardaban el proto hasta que se fue la luz. Buen trabajo, Lara. No sé si queda alguna más. Así que aquí es donde guardaban el proto hasta que se fue la luz. Buen trabajo, Lara. Sí, que aquí es donde ocurrió lo que ocurrió. Así que bueno, yo lo tengo que dejar por aquí, pero vosotros no vais a notar nada. Ahora nos vemos. Pues nada, ya estamos otra vez aquí. Hoy tengo que terminar sí o sí el juego como sea. Porque bueno, si no luego ya no me dará tiempo a subir el vídeo el día 21. Odio este trabajo. Todo problemas y pocas satisfacciones. Otro audio nuevo, por cierto, porque esto no estaba ni en Play ni cuando salió el juego. Así que, guay. Y Curtis, porque se llama Curtis Trent, tiene apellido, sí. Iba a ser alguien... Bueno, es importante porque es... coprotagonista, segundo protagonista principal. Curtis Trent iba a tener un juego protagonizado por él que era Demon Hunter. Bueno, algo así como cazadores de demonios, aunque bueno, se puede presuponer por el escenario que le toca en el juego este de Tomb Raider. ¿Qué es eso? Demon Hunter, pues bueno, cazadores de demonios. Que a ver, se pone a intuir eso de que es un cazador de demonios. Bueno, cazador de demonios, cazador de... Bueno, en fin. Hice vídeos sobre Curtis igualmente, o sea que... Bueno, Curtis, de Lara, de este Tomb Raider en general y demás cosas que rodean a este juego. Así que bueno. Si después de veros este gameplay no tenéis suficiente, queréis saber más... Pues bueno, ahí tenéis más vídeos en el canal. Y explicativos que os hablo de la historia y demás cosas. Vale, sí. Así que este es otra vez el área donde estaba el doctor al que hicieron picadillo. Ah, no, porque, bueno, al guardia. Pues
Porque por aquí... Ahí también puedes sprintar con la pistola. Porque mirad, fuimos por ahí, vinimos por aquí y fuimos por aquí. Así que bueno, vamos a continuar. Porque por aquí, efectivamente... Y creo que aquí hay un cambio. Sí. Bueno... Me quedaba muy poquito... Yo ya sospechaba que me quedaba muy poquito de nivel. Bueno, y lo siento si... escucháis ruido de fondo. Pero eso ya no depende de mí. Bueno, pues ya hemos llegado al final del nivel. Ay, qué pena. Perdón. Lo siento si escucháis ruido de fondo, pero esto ya no es culpa mía. En fin. Bueno, al final no, pero bueno, ya vais a ver. Hasta aquí hemos llegado. Vamos a bailar. Siento que una escena tan buena se haya visto opacada por culpa del rugido de un coche de un sitio donde debería de estar perfectamente... Vamos, Chita, no seas tímido. Debería de estar homologado. Debería estar contra el ruido. Debería estar protegido contra el ruido, pero... Bueno, en fin. Lo he dicho una vez y lo diré más. Uah, me ha matado. Y pensaba censurar algo que había dicho anteriormente, pero ahora lo voy a dejar, o sea, No, y me equivoco de slot, claro. Bueno, vamos a gastarnos... ¿Qué poquito tenemos? Potiquín grande. Es que si no, no vamos a poder. Vamos, Chita, no seas tímido. Sí. Bueno, pues vamos a probar con el arma de un Lux Veritatis. ¿Por qué las cosas nunca pueden ser sencillas? Vamos a ir a Lechita y esto eran audios nuevos. Porque en la versión 1 no estaban y ahora están. También cuando salió el juego, pues obviamente esto no estaba. Bueno, nos lo cargamos como todo un Lux. Lux Veritatis. Bueno, esta batalla en Play era mucho más larga. Había que hacer esto 7, 8 veces. Pero bueno, aquí la han acortado. Hora de morir, mono.
Con esto completo mi cuota de demonios por hoy. Lo que os decía. Es el momento de conectar la electricidad. Bueno, dichas frases pues obviamente en Play no estaban. Yo siento de veras que el ruido os haya podido molestar, el ruido del motor de abajo. Pero en fin. Que pensaba silenciar una conversación que había algo que había dicho anteriormente y demás, pero ya no lo voy a hacer. Pensaba olvidarme y no decir nada. Y eso ponerlo con música, pero ¿sabéis? Este hombre me está molestando la gran cantidad de días que viene. Mete ruido. Porque vale, me ayudó una vez. Me ayudó ayer, de hecho, con una cosilla, pero eso no quita que cuando viene mete un montón de ruido. Las vibraciones que causa se oyen hasta aquí. De hecho, tengo el pie apoyado en la pared y se escucha la vibración de su maldito coche. Una vez ya le dije, oye, que metes mucho ruido. Una vez ya le dije, oye, ¿podrías hacer algo? Que, en serio, de verdad, por favor, que hay mucho ruido, se escuchan las vibraciones desde aquí, yo las noto, yo las siento. Porque tengo una trochanteritis y por su culpa, pues, una vez me empezó a doler incluso. Bueno, curándome de una trochanteritis y por su culpa, pues, una vez con las vibraciones me empezó a doler. En fin, yo pensaba silenciar esto, no decir nada, pero es que, oye, una ayuda puntual no quita que la gran mayoría de días estés molestándome. O sea, siempre que vienes acabas molestando con el maldito ruido del motor. Si tienes un taller, al menos, yo qué sé, siléncialo, ponle goma, que esto es una zona residencial. Y bueno, vamos a continuar. Y yo pensaba callarme y no decir nada, por si alguien que viera esto, pues a lo mejor, yo qué sé, le molesta, pero yo hay cosas que ya no me puedo callar, pero hay una cosa que sí que he silenciado, pero esto ya no lo silencio. Y bueno, vamos a continuar. Es que incluso ahora... Gracias. Gracias por venir a salvarme, extraño. Me llamo Curtis. Yo, Lara. Y estos son negocios. Te debo una. Me debes una pintura. Lo siento, se perdió en el Louvre. ¿Cómo has venido desde París? Me trajo Eckhart. Tenemos negocios de los que solo saldrá vivo uno. ¿Y tú? Motivos personales. Eckhart planea usar las 5 pinturas oscuras para resucitar un antiguo mal que se llama el Durmiente y revivir a la raza de los Nephilim. Para conseguirlo obtiene elementos transmutados alquímicamente de los cuerpos de los que asesina. Le he visto actuar como el monstruo. Con ese guante. Eckhart es el alquimista oscuro original y está a punto de encontrar la última pintura. ¿Sabe dónde está? Sí. Está escondida en la cripta de Lux Veritatis, debajo del Estrajoy. Las pinturas tienen que ser destruidas y para hacerlo necesito el fragmento que cogiste en el Louvre. Debería haber 3 fragmentos del orbe. Eckhart tiene el último. Si se unen los 3 fragmentos, tienen el poder para destruirlo. Por eso lo mantiene a buen recaudo. ¿Qué sabes de los fragmentos? Son antiguas armas de Lux Veritatis. Mi padre guardaba 2 de ellos. Eckhart lo mató para evitar que pasaran a mis manos. No tuvo éxito. Así que Eckhart fue a por tu padre. Y tú quieres vengarte. Es justicia. Deberíamos trabajar juntos. ¿Confías en mí? Tómalo. ¿Cómo se pueden usar para matar a Eckhart? Hay que clavarle los 3 fragmentos. Podemos dividir sus fuerzas si nos separamos. Necesitas el tercer fragmento. Ve a buscarlo. Yo buscaré la última pintura y la destruiré. Vale. Eckhart guarda el fragmento en el viejo laboratorio de alquimia de los niveles inferiores. Intentaré llegar hasta allí. Según el grabado, la pintura debería estar escondida en algo llamado la cripta de los trofeos. Aquí. La entrada está sumergida. Será fácil. ¿Cómo ha conseguido el grabado y el mapa? No importa. Hemos perdido demasiados hombres tratando de entrar en esa maldita cripta. Puede que su talento pueda conseguirnos lo que necesitamos. El varón vendrá hacia aquí.
Encárgate de los preparativos. ¿No temes que pueda destruir la última pintura? No le daremos la oportunidad. La quinta pintura oscura es ya mía. Y cuando la tenga... Bueno, pues como veis, Lara y Curtis pues han hecho un pacto. Y ahora viene el laboratorio acuático. ¿Qué tengo que decir? Bueno, de este nivel ya no me acuerdo casi nada. De hecho, este nivel y el siguiente son los que peor recuerdo. Vale, aquí no podías bajar por las escaleras porque si no, esas ametralladoras te disparan. Sino que tienes que pasar reptando por aquí porque si no, adiós. Sino que tienes que venir hacia aquí. Accionar la válvula. Para que misteriosamente salga un humo tóxico. Bueno, un humo que a las máquinas estas las perjudica. No sé cómo. Y así poder venir por aquí. Seguir escalando. Seguir escalando por aquí. Esto no tiene pérdida, es ir subiendo y subiendo y subiendo. A ver, los niveles de ahora me los recuerdo bien. O sea, la parte de ahora del nivel me acuerdo bien, pero lo que va a venir después no. Porque en sí es bastante lioso lo que viene. A ver, hay una forma de pasárselo esto rapidísimo. Muy, muy rápido. Para esto, para que sepas que hay una ametralladora. Así que dispara. Y que si no recuerdo mal había que... Bueno, lo vais a ver. Sí, lo vais a ver ahora. Esta. Espera, mira láser. Vamos a equiparle a esta la mira láser. Incluso se le puede equipar el silenciador, pero... No quiero el silenciador, la verdad. Quiero la mira láser. Aunque eso sí, se llama mira láser, pero sin embargo no... Como tal de mira láser no tiene mucho, porque no se ve la mirilla láser. Y así es como te libras de unas ametralladoras. Es curioso porque muchos juegos son barriles de color rojo. Aquí en este juego no son rojos, son de otro color. Bueno, ahora vamos a subir. Y vamos a continuar. Oh, ya llegamos a la zona. Y como veis, aquí pues falta electricidad. ¿Y qué hacemos ahora, diréis? Bueno, se necesita electricidad para continuar. O bien cargarnos a este bichejo. Porque hay dos opciones, o te cargas a este bicho o haces el nivel legalmente. Pero creo que es que este bicho cuando salió de esta remasterización, no sé, se necesitaban muchas balas. Siempre se necesitaron muchas balas, pero hay veces que no apunta, de hecho creo que... Exacto. Ah, pues ahora apunta, no sé. ¿Será por la mira láser? Igualmente os voy a enseñar una manera que es matando a este bicho. O sea, lo está apuntando ahora. Yo aquí cogí el arma de Werner porque no sirve para mucho el arma de Werner. ¡No! ¡No! ¡Sube! ¡No! Ya falta un poco. Porque se puede matar a este bicho y te olvidas de todo lo demás. Pues nada.
no se mueve. Es invencible este bichejo. También hay otra forma que es esquivándolo. Creo que se puede esquivar. Bueno, no creo. Vamos, se debería de poner porque hay un trofeo de no alimentes al bicho, simplemente accede sin... bueno, sin electricidad, malamente. Bueno, igualmente vamos a pasarnos este nivel legalmente. A ver, tampoco es tan ilegal, o sea, estás haciendo estrategias que te da el juego para seguir avanzando. Igualmente, si me bloqueo mucho en alguna zona, pues, yo qué sé. Vamos a pasarnos a este nivel de forma legal. Porque bueno, igualmente pues mirad, ahora ya hay electricidad. Sí, safe, moros seguro, no sé qué más. Sí, que aquí, por aquí hay una... Sí. Por aquí creo que habían metido algo nuevo. Me ha llegado justo el oxígeno. Peligro. Si por aquí habían metido algo. Un bicho que ya conocemos, de hecho, pero yo cuando salió el juego metieron un bicho por aquí. Porque esto antes estaba, pues, libre de bichos. Ah, no. Juraría que había un bicho del laboratorio biológico. A ver si me he equivocado. Pero tenía que haber uno. Que este nivel os recuerdo fatal. Así que bueno, aquí mientras averiguo cómo conseguir avanzar. Ah, mirad, por aquí. Pues eso, por aquí. Así, esta cámara... Esto es lo que os decía yo. ¿Veis esta cosa? Pues esta sala antes no había nada. En esta sala antes no había nada. En Play 2 me refiero. Cuando salió esta remasterización metieron a ese bicho que bueno, es un poco de... Hay una cámara, pero... ¿Para qué es esa cámara exactamente? Os podéis mover en el ascensor, pero... Ven aquí, cucaracha, mutante. Ah, muy interesante, se ha bugueado. Se ha muerto atravesando la pared. Muy interesante, oye. Ah, es el otro ala. Obviamente hay que recuperar la energía porque si no, no se puede accionar nada. Moro seguro apagado. Pez gigante mutante. Un montón de numeritos. No entrar cuando el equipo está en uso. Solamente personal autorizado. Y bueno, las líneas estas de energía. Bueno, significará más cosas, pero... De la vida del bicho. Supongo... A ver si hay alguna del bicho, que lo dudo mucho. ¿Os imagináis que alguna de estas líneas... Estas de aquí, la roja, la verde, tal, pues es la vida del bicho. O los numeritos tengan que ver con la vida del bicho. Que si es así, es invencible este monstruo. Este monstruo lo han debido hacer invencible. Porque si no, pues hacías esto y te lo podías cargar e irte. Porque ya es conectado la electricidad. Ya es en plan, lo que vas a hacer ahora es un poco... ¿Para qué? Pero bueno... En teoría ahora una compuerta creo debería abrirse. Es que en serio, este nivel... Ahora, creo que ahora... Vale. Lo que os decía, eso... ¿Es por aquí, subiendo estas escaleras? No, por aquí no es. Es que este sitio es un auténtico laberinto. O sea, son 4 zonas, pero como son tan azules,
pues, hombre, engaña un poco y lía un poco. A ver, es un laboratorio, es normal que sea, bueno, una piscifactoría, podríamos decir. Bueno, no sé si una piscifactoría es así, bueno, creo que sí. Tienen acuáticos gigantes con peces, entonces pues esto más o menos es una piscifactoría. Hay que activar estos dos botones. Oh, bueno, no. Esto es... Bueno. No voy a enseñar nada. O sea, no os voy a enseñar mucho. Pero... Ahí está la palanca número 2. Y esta entonces es otra cámara. Ah. Vale, sí, ahora. ¿Por qué es interesante que nos enseñen esto? Porque en teoría ahora habría que activar esto. Pero hay un monstruo gigantesco por la zona. Así que, ¿cómo podemos entrar ahí sin que el monstruito ese... Esa cornisa parece estar demasiado lejos. No creo que pueda hacerlo por ahora. Así que, ¿cómo entramos ahí sin que nos vea el monstruito? Bueno, a ese monstruo le gusta la carne. Si a una bestia la mantienes ocupada comiendo carne, pues bueno, en ti no se va a fijar. Hay que subir por aquí. Vale, creo que ya me voy acordando del nivel. Y ahora haciendo esto... Aquí. No, si escuchasteis antes una vibración era el móvil. Y hay que traer esto hasta aquí. Hay que empujar y empujar. Que yo me pregunto, ¿esto cuánto debe pesar? Porque es un cubo de metal. ¿O no? ¿De metal o de...? Y la carne no la han remasterizado. Bueno, en fin. ¿Quién querría remasterizar una carne? Ahora me siento más fuerte. ¿Y esto para qué es útil? Pues para la cornisa. Y como veis, ahora Lara es capaz de arrastrar un barril con 1000 kilos de carne. O sea, un cubo con 1000 kilos de carne. Bueno, es un poco raro porque siendo arqueóloga que ha pasado innumerables desafíos, innumerables retos en el pasado, en este juego, bueno, le añadieran una barra de resistencia cuando nunca la tuvo, pero la excusa que dan es que Lara estuvo un tiempo en su mansión, porque hay un audio que yo me he saltado que dice que está oxidada al principio en el tercer nivel, que decía que estaba un poco oxidada, y al estar oxidada pues eso que es un poco raro porque, pero en fin, o tal vez querían hacerlo más realista, de que una persona pues se cansa, no puede, yo que sé, que no puede estar, yo que sé, 20 horas escalando y tal, pero bueno, a mucha gente no le gustó esto porque claro, es una barra que nunca había tenido, y bueno, este Tomb Raider se llevó muchos palos pues por eso, que tampoco lo veo lógico, pero bueno, lo puedo llegar a entender las quejas de los fans, pero tras un tiempo pues, oye, este juego en sí me gusta bastante porque la historia es el primero que en sí tiene una historia propiamente dicha. Vamos a continuar por aquí. Creo que este nivel me ha llevado más de lo que debería. Según leí por ahí es que querían hacer un sistema RPG con lo de la fuerza de Lara, que con
ciertas acciones, pues iba ganando un punto y había como una especie de... Habría como una especie de árbol de habilidades, como en cualquier RPG, que ibas asignando los puntos y bueno, según salió el juego no les dio tiempo y metieron esta especie de sistema. ¡Uf! Justito, llega justito aquí. Efectivamente, esto es automático. Bueno, continuamos. Me llegan mensajitos que tengo que ver. Y así es como alimentamos a un pez mutante. Yo si los mensajes no fueran importantes no los vería, pero estos mensajes sí que tengo que verlos, que son muy importantes. Porque mirad, los mensajes de los amigos los podéis... Si no son importantes, os podéis olvidar un poco de los mensajes de los amigos. Si estáis ocupados, pues podéis esperar y verlos más tarde. Yo esos los silenciaría, pero... De hecho, los tengo silenciados, los de los amigos y demás y grupos los tengo silenciados, pero los de los familiares, no. Los de los familiares, veslos cuando podáis, o sea, nada más que os llegue, si no estáis conduciendo, obviamente. Pues bueno, cuando podáis, pues paráis un momento y miráis el mensaje. Y bueno, aquí están los datos del pez. Si muero seguro, tal, no entrar. Se nota la remasterización. Y bueno, esto es un prototipo o una... Bueno, esto es más bien una maqueta del bicho. Pues bueno, una vez hecho esto, y que el bicho está ocupado comiéndose la cena, o la comida, o no sé qué hora del día debe ser ahora mismo en Tomb Raider, pues nos metemos al agua, le dejamos comer al bicho, vamos a esa palanca con el número 1, la accionamos con toda nuestra fuerza. A lo mejor sí. A lo mejor ahora no se puede activar. Y bueno, no hay que ir por ahí de momento. Hay que ir primero a la 2. A ver si ahora han hecho de que no se puede activar la palanca si no tienes la fuerza necesaria que se consigue al arrastrar el cubo. Oye, podría ser. Vestida para trabajar. Este audio es nuevo. ¡Que no tengo oxígeno! Pero, ¿que no tengo oxígeno? Bueno, casi la palmo. ¿Dónde está? Aquí está la palanca número 2. Aquí. Vale, ahora eso se abre. ¿Se puede respirar? Ah, se podía respirar aquí, ya no me acordaba. Es que claro, parece que se llena de golpe esta sala. Es que se llena de golpe y yo pensé, bueno, a lo mejor no se puede. Pero claro, ya no me acordaba de ese huequito. Vamos, que si una persona quiere venir por aquí y acceder a la siguiente zona, tiene que hacerse todo esto. Bueno, no, activar 2 palancas bajo el agua y bajar.
A ver, yo creo que habrá un panel de mandos para hacer esto. Cripta de los trofeos. Oh no, pinchos. Bueno. El problema aquí es que no me acuerdo de la zona. O sea, de esta parte laberíntica no me acuerdo. Uy. Venga. Vale, creo que me he saltado. Me lo he saltado. Pero bueno. Por aquí hay un respirador. O sea, un respirador. Pero yo aquí tengo esto. Que sí que hay más objetos y demás, pero es estar dando vueltas y vamos, que no me apetece dar vueltas. Tampoco es importante coger todos los objetos. Fratribus Collards. Los hermanos reunidos ven las puertas totalmente abiertas. Fratribus Collates y Anuae Patent. Los hermanos reunidos ven las puertas totalmente abiertas, como ha dicho ella. Ordenar las estatuas son la llave. Se desconecta la electricidad para despejar un camino desde el biodomo hasta la cripta de los trofeos. Esto es de antes porque ahora hemos tenido que conectar Basilei. Uno es Basilei. No sé si se refiere a Matías Basilei. Ocitán, Aikar, de Combe, Bogomil, Limoux. Es Limoux. Por aquí hay un sitio para respirar, pero bueno, con el respiradero, si habéis hecho lo mismo que yo, no vais a necesitarlo. Esto lo han arreglado. Porque cuando salió esta versión, el respiradero, o sea, el respirador, no tenía... ¡Oh! No tenía texturas. Vale, este es los gráficos buenos. Espero que no me muera si... por no llevar el respirador. Bueno, eso que son 2 cargadores. Tampoco estoy haciendo una guía 100%. Es para que veáis el juego y demás.
Las plataformas sí están bien, están chulas, pero ¿para qué si podemos saltar así? Directamente. Y aquí hay un audio que pusieron en esta versión remasterizada, ya desde la 1. ¿Estaría bien que por una vez me encierren en una habitación? Las estatuas no intentaran matarme. Si este audio es nuevo, que lo pusieron con esta versión, como he dicho anteriormente. Mi fuerza está aumentando. Aquí una venda. Quiero que se suba a la mesa. ¡Uy! Por eso no se ha subido, porque están estos dos pesados. Vale. Historia de la eliminación del alquimista oscuro y sus obras por parte de la Hermandad Lux Veritatis, año de nuestro señor 1461. El maldito coche metiendo ruido. El alquimista oscuro Ekar. Que mirad lo que tengo que aguantar. Muchas veces cuando estoy grabando un vídeo normalito, tengo que hacer pausas hasta que se calle. ¿Vale? ¿Puedo seguir? Vale, pues no. Bueno, parece que ya mengua un poco. El alquimista oscuro... Siento si se cuela algo en el micro, pero es que no puedo hacer nada, no es mi culpa. Vale, el alquimista oscuro, Ekar, iba a usar sus artes maléficas para despertar al durmiente y engendrar una nueva raza de Nefilim. Para ello creó el grifo, forjándole 5 símbolos metálicos. Ekar fue confinado cuando intentó traicionar a sus malvados maestros Nefilim. Los buenos hermanos de Lux Veritatis guardan ahora al maldito alquimista en el Pozo del Dolor. Solo el poder de los 3 fragmentos del orbe le contienen. O sea, le contiene. Vamos a guardar, obviamente. Bueno, pues han quedado demasiado cerca de aquí. Yo lo que hacía con estos esqueletos era volver al foso, equiparme el arma, disparar a matar y hacer que cayeran. Pero bueno, se han quedado ahí. En teoría tenían que morir, o sea, tenían que resucitar. O sea, morir aquí, no se mueren. Que bueno, si esto fuera un Final Fantasy les tiraba una cola de Fénix y se acabó el problema, ya ves tú. Y ahora, efectivamente, hay que ir por ahí. Aunque ya más fases de escalada, creo que... Como la de la tumba de las estaciones, aunque bueno, solamente fallé 2 veces. Solamente me caí 2 veces. No, o sea, lo pasé a la segunda. Ya partes tan salvajes como esa no nos vamos a encontrar. En el... No, ya no hay más partes así. Tal vez esta decís, uy, qué complicado. Lo que ocurría en Play, y esto me acuerdo muy bien, es que a veces enganchaba a los laterales. Creo que ahora hay que volver y tal, pero bueno. No te quitas vida, bien.
La pintura. Todo lo que tengo que hacer es destruirla. Y es una pena que el fuego se fuera, porque así ahora podría ella destruir la pintura. Que ahora que lo pienso, con lo guardada que están, ¿no sería mejor que ella no consiguiera las pinturas? O sea, no las consiguieran. Y así, yo que sé, Eka no conseguiría lo que quiere. No sé, si no la han conseguido hasta ahora, yo creo que es que a lo mejor ni pueden. Pero bueno, por si acaso, pues es mejor tenerla y ya se destruirá. Y esta maldita cámara no nos ha servido para nada. Yo pensé, bueno, a lo mejor el reportero dice, uy, qué cámara más interesante, te la doy a cambio de mi pistola. Pero no. Última pintura oscura, la quinta y última pintura. Bueno, al menos ya hemos pasado 2 de los niveles que ya no me acordaba. Ahora toca... Ya falta muy poco. Bueno, aunque era un rato y tal de gameplay, de juego, de escenas, de cinemáticas, de demás. Pero sí, en sí ya queda poquito. Bueno, quedan 3 niveles. Vale, es por aquí. ¿Veis esto, no? Vamos para arriba, para arriba, para arriba. Felicidades, señorita Croft. Sin duda es toda una amazona. La cripta nos ha desafiado durante meses. ¿Qué es lo que quieres, Ekar? No estoy interesado en usted ni en su amigo, señorita Croft. Deme la pintura y los dos podrán marcharse. ¿Tengo elección? Gunderson, suelte a Boaz. Esta antigua colega mía fue una vez humana, antes de disgustarme. Bien, la remasterizado. Tú no, Müller. Escoria inútil. Tú también me has fallado. Ese tendría que haberla palmado al caer de ahí, pero bueno. Vamos, te daré impulso. Curtis, rápido. Aquí, coge estas dos. Son tu especialidad, Curtis. No te preocupes por quedar mal. Vamos, estás perdiendo el tiempo. Yo me encargo de ella. El retorno de Boaz. Vale, feote. Solos tú y yo. Este es el nivel que con en este nivel es con excelencia donde toda la gente, yo incluida, en Play 2 nos bloqueamos. Y bueno, en PC también ocurre lo mismo. O sea, la antigua versión de PC también ocurre lo mismo. Muy útil lo de que Curtis puede sprintar, de hecho. ¿Me la voy a cargar con el arma de Lux Veritatis o con la pistola? ¿Con qué me la cargo? A ver, obviamente, siendo el bicho que es, que no es ni medio normal. Sí, está remasterizada. Porque cuando salió este juego no estaba remasterizada. ¡Uy! Pero corre por tu vida. Curtis, corre. Así tiene animaciones que no estaban en Play. Que bueno, ya lo sabéis, mucha gente. Vale, Oh,
no había visto la animación de envenenarse. Bueno, pues no nos lo vamos a cargar. Nos la vamos a cargar a pistola, porque si no, como que no. Y bueno, lo que hay que hacer, bueno, lo que se hacía en Play 2, que esto no lo sabes porque no hay ningún tutorial, es que ahora se le abren esas cápsulas. Pues ahora lo que hay que hacer es... Bueno, ya lo han arreglado. Pero es que Curtis apuntaba a las dos delante, si no recuerdo mal. Bueno, lo que hay que hacer en esta batalla es disparar la voz, obvio, y luego apuntar a las cápsulas que se le abren. Lo que ocurría en Play y antiguamente es que se quedaba apuntando a las dos delanteras, y para solventar eso lo que había que hacer antiguamente pues era pulsar cuadrado para que cambiara de cápsula. Pero claro, esto no te lo dicen en ningún tutorial del juego. Y claro, te quedabas aquí atascado eternamente. Eso no fue tan fuerte. Dame un descanso. Y bueno, esta batalla, mi punto de comparación, esta batalla fue mucho más fácil en Play. O sea, fue mucho más fácil que la primera forma de Boaz. Bueno, ahora sí que me la voy a cargar como un Lux Veritatis. Muere. Sí, está remasterizado también. Y después de esta escena, pues... Ale, ¿qué ha pasado? Pues no lo sabemos. Y nunca lo vamos a saber. Es que, ¿cómo no me continuáis este...? Bueno, sí, entiendo por qué no lo han continuado, pero... Bueno, ahora... No vamos a... ir por aquí. Ay, es que... es algo que... es una pena que no vendiera bien este juego porque nos quedamos sin saber qué va a ocurrir. Siento que mis piernas son más fuertes. Salta más lejos al sprintar. Ah, y aparece en pequeñito lo que ocurre. Vale, ahora... Ah, sí, esta mejora que la vais a ver ahora en vivo. Bueno, en vivo. Esta mejora... Siento que mis piernas son más fuertes. Puede que ahora sea capaz de dar ese salto. Y de sobra. Porque mira, si no teníamos esto, pues no podríamos pasar.
Y es que este aumento de fuerza te lo dan casi al final del juego. Y solamente para esto, porque ahora... Vamos, creo que lo vamos a usar como 2 veces. Sí, porque creo que hay que saltar esto. Bueno, aquí no sé. Aquí creo que incluso con el salto normal bastaría. Pero bueno, ya que tenemos el... Ah, no me deja sprintar. Guay. Y ahora parece, bueno, pues no sé qué hemos hecho. Es necesario, si no se activarían trampas. Aquí esto, ¿veis los salientes? Pues activarían unas... O sea, los huequitos, pues se activarían unas trampas. Y el león... Bueno, mira, ahí está. Es que esto creo que es Ekar. Pero vamos a remasterizarlo. Esto creo que es Ekar. Tiene toda la pinta. No, tiene más pero que Ekar, pues no sé qué es esto. Y luego están estas estatuas que son lo mismo. No, parece es una túnica lo que llevan puesto, entonces... Bueno, ni idea. Laboratorio de Ekar. Y claro, que te den este salto tan tarde, que de Curtis no se sepa nada. Es que en realidad el juego iba a ser mucho más largo, pero... Por X o por Y... Bueno, sí, por falta de tiempo. Por falta de tiempo tuvieron que recortar cosas. De hecho iban a ser como 42 niveles. Pero tuvieron que recortarlos por partir el juego a la mitad. Lo que era una historia que tenían que, vamos, que le habían puesto mucho cariño, pero por falta de... ¿De dónde habéis salido vosotros, por cierto? No tengo armas. Pero, ¿y mis armas? Vamos a usar esta. Como veis, está dando por saco porque os conozco demasiado bien. Venid. Venid aquí. Venid. Venga, venid. Venid, que os estoy esperando. Venid. Eso es, así me gusta, venid. Pero no por aquí, no así. En fin. Bueno, pues no me ha salido lo que quería hacer, así que nos vamos. Vamos a coger primero el botiquín. Que hombre, está bastante fácil de coger, así que lo vamos a coger. Por un momento... Miraría cuántos he cogido, pero... A ver, no lo voy a saber porque no sé cuántos llevaba, pero... Igualmente tenemos muchos objetos de salud. Con Lara básicamente nos sobran. Nos sobran objetos porque tenemos muchos. Y está el esqueleto ahí. Bueno, para que veáis. Frasco alquímico 1. Oxígeno purificado alquímicamente. No sé cómo se purifica el oxígeno de forma alquímica. Ah, no va aquí. Guay. Ah, claro, es que este no va aquí. Bueno, los esqueletitos guay, ¿no? Sí, creo que estos son los buenos. Creo que es muy... A mí se me hace... Vale, aquí se ve, en la panelera se nota. Sí, se nota. Bueno, pues el oxígeno ya está puesto. Y ahora... ¡Salto!
A lo mejor llego hasta aquí. Un botiquín grande. Encima ahí al acecho el maldito esqueleto. Podrías meterte en tus cosas, esqueleto, y dejarme en paz. Vale, ahora. Que esto se abría solo, ya no me acordaba. Pues ahora hay que darse prisa. Hay que ir a toda pastilla corriendo por aquí. Y aquí. Y aquí. ¡Oh! Por un momento pensaba que iba a caer en el ácido. Porque sí, esto es ácido, por eso quería tirar los esqueletos aquí. Esto creo que era sal. Esto creo que era sal, vamos a verlo. Hidrógeno y sal. O sea, hidrógeno, oxígeno y sal. Bueno, si no es de una forma es de otra. ¿Y para qué se necesitan estas cosas? Ahora lo veréis. En nada lo vais a ver. Porque aquí hay ácido, lo veis, ¿no? Que estaba bebiendo, desgraciado. El tercer fragmento del orbe. Que bueno, que con solo esta remasterización habían puesto este diálogo. El juego original no decía nada. Casi me atraganto. Aunque yo estaba sospechando. A mí yo ya me temía algo raro porque era. No los veo en la cinemática. ¿Dónde están? Y estaban aquí. Los muy desgraciados. Bueno, pues. Esto. Ya. No queda nada. Y para hacerlo más rolero. Tengo la Scorpio. Pero vamos a usar estas. Al final no la he usado. Apenas. Pero vamos a hacerlo rolero. Que va a quedar mejor. Bueno, pues. ¿Prepararos para lo que toca? Porque yo sí. Todavía viva, señorita Croft. Es resistente. Pero a lo largo de las décadas he matado más mortales de los que puedo recordar. Y has robado partes de sus cuerpos como un ladrón de tumbas barato. ¿Cómo tomaré el suyo? Para despertar a esta cosa. Eres grotesco. Solo a través de mi gran arte podremos hacer que la alta raza florezca de nuevo. Entonces supongo que depende de mí pararte. He cazado y asesinado a los últimos miembros de Lux Veritatis. Soy inmortal. Los fragmentos... Asusta, ¿eh? Son para ti. Mi destino es traer el infierno a la tierra. Para mí no eres nada. ¿Sabes? Va a ser un auténtico placer cerrarte la boca.
Cosecharé tus órganos. Ah, bueno. Así que... creo que no me va... Atraviesan, ¿vale? Ya no me acordaba de esto. Antiguamente te podías pasar esta batalla agachándote. Bueno. A ver, tengo botiquines. Es hora de usarlos. A ver, tengo tanta salud que es en plan, puedo hacer esto. Bueno. Vaya, me he saltado de más. Y a Ekar le han restaurado más frases. Oye, vale ya. Cosecharé tus órganos. Porque esta batalla era un poco, bueno, cutre. No había diálogos. O sea, en Play 2 no había diálogos. Antiguamente no había diálogos. Ya cuando salió esta remasterización le restauraron muchísimas más frases. Porque por lo visto tenía frases que yo ni lo sabía. Vamos. Uf. Sí que tiene barra de vida, que es un poco ¿pa' qué? Pero bueno. En serio, el guante no me cuadra mucho. Creo que el guante... Es que el guante no entiendo por qué le han puesto este. No sé si es que era el diseño original. ¡Uy! ¿Qué está haciendo Cometa? En realidad es un mago. Deja de tirarme meteoritos. Ya estás muerta. El ataque de los meteoritos no me acuerdo si te lo hacía en Play. Esto sí que no me acuerdo. Porque lo que más me acuerdo... No te resistas. De lo que más me acuerdo es de las olas de fuego, de las olas eléctricas. Sí, de electricidad, fuego y ahora... No sé si le habrán puesto otra... Es que hay electro, que era el primero. Este es fuego. Pero si solo hay estos dos es un poco cutre. Bueno, a ver, no creo que haya más. Cogea. Esto creo que no se veía. Bueno, sí, cuando salió este juego se veía. O sea, la remasterización sí que se veía. Pero en Play 2 creo que lo de cojear no se veía. O sea, no lo hacía. No se lo pusieron. A ver. Cojea. Que bueno, esta batalla te la podías pasar antiguamente, pues eso, te echabas y ya estaba. A ver, ¿qué vas a crear? Vale, electricidad nuevamente.
Que bueno, que si llega sin balas a esta batalla le golpeas y ya está. ¿Karel? Vamos, mátala. Sabía que encontrarías el tercer fragmento. ¿Pero por qué? ¿Trabajabas para él? No, él trabaja para mí. ¿Destruirás su trabajo? Claro que no. La gran obra será terminada. Te ofrezco la posibilidad de ser parte del nuevo orden que dominará el mundo. Estás de broma, ¿verdad? Nosotros, los Nephilim, solo tratamos de sobrevivir. Ha muerto demasiada gente como para que confíe en ti, incluyendo un buen amigo, Von Croy. Fue una víctima innecesaria en esta historia, Lara. Ekar hizo una estupidez al matarle. Siempre te ayudé, aquí y en París. Bueno, esta frase nunca la dicen. Estoy siguiendo la pista a 5 pinturas oscuras por encargo de un cliente llamado Ekar, pero es un psicópata. ¿Por qué debería preocuparme? ¿Por qué me acechan? La gente está muriendo ahí fuera. Apáñatelas, Werner. Por favor. Mira, ve a ver esta mujer, Carbier. Puede ayudarnos. Egipto, Werner. Que fuiste y me dejaste allí. Entonces no hubo compasión. ¡Apártate! ¡Aparta de ahí! Von Croy, has localizado la pintura. ¿Por qué no la has enviado? No me atrevo a conseguirla. Es demasiado peligroso. Pero ella podrá hacerlo. ¡No! Ya no eres útil. Los humanos os rompéis tan pronto. Pues os dije de que os fijarais la otra vez. Por esto. Tú mataste a Von Croy. Estúpida mortal. Así será. Y bueno. En el juego original, aunque le dispararas, bueno, pues era inmortal. No le podías hacer nada. Ahora, bueno, al menos lo aturdes un poco. Lo que hay que hacer es coger el guante este, el que tenía Ekar. Quiero ver. Vale. Vale, es que esto me hace mucha gracia porque cuando salió la remasterización, el guante que se conseguía en el menú... ¿Lo veis? Guantelete de Ekar, guantelete de inmenso poder en las manos adecuadas. Pues este guantelete, cuando salió el juego, o sea, la remasterización, se veía así, con el diseño antiguo. Aunque estuviera remasterizado, no se veía con este diseño, sino el antiguo. Solamente el antiguo. Anda, cambia la colocación, si os dais cuenta. Lo tiene ahí en las manos y aquí hace eso. O sea, solamente hay un dedo metido. En vez de toros. Justamente el que no está metido es el que aquí no está metido y en la remasterización el dedo que no está metido es el que está metido. Bueno, cosas, detallitos. Menos mal que lo han arreglado porque era un poco what the fuck. Nada puede pararnos. Nuestro tiempo ha llegado. Bueno, y ahora pues con eso da a entender que en las veces en las que fue Curtis, puede que fuera Karel y no Curtis. O Bouchard. Y bueno, en Play hay que decir que estas frases no las tenía. O sea, antiguamente esto no existía, las frases que suelta. Al igual que Ekar. Y bueno, creo que no hace falta decirlo, pero este es el jefe final.
Y lo curioso es que en este juego, los jefes finales, Lara no se carga ninguno. O sea, las batallas de jefe que tiene la de Hermana Oscura, tiene la de Ekar y tiene esta de Karel. En ninguna de ellas llega a matar realmente a los enemigos. Solamente Curtis. Que no sé por qué, o sea, es un poco raro. En anteriores Tomb Raider Lara mataba al enemigo, pero en estos pues como que son inmortales y no podemos matarlos con sus armas. Porque esto es, digamos, una especie de puzzle. Bueno, está este pesado molestando. Pero bueno. Y bueno. ¿Sabéis lo que toca, no? Si me deja en paz el payaso este de Karel, vamos a tomarnos un botiquín grande, total, y ya está. Pues final del juego. Y bueno, a ver, estas escenas pues no están remasterizadas, es imposible que esto se remasterice. Ya que estas escenas son CGI, esto no se puede remasterizar. Nunca me había dado cuenta. Cuando ve que el disco la lleva hacia allí y se cierra, bueno, creo que lo cierra ella porque se le ve como una pequeña sonrisa. Nunca me había dado cuenta de eso, realmente nunca me había dado cuenta de que como que sonreía un poco. Y bueno, decir que en PC los créditos estos que están apareciendo ahora no aparecen. No me preguntéis por qué, porque no tengo ni idea. Estos créditos en PC no aparecen. O sea, en la versión antigua que me refiero. Y bueno, a ver, estaba pensando que esto fuera una trilogía, fueran 3 juegos. Bueno, anteriormente era uno, que iba a ser gigantesco, pero por temas de tiempo y tal no pudieron, tuvieron que partirlo en 2. Luego de las 42 localidades, creo, 42, tuvieron que cortarlo a la mitad, ya que no les daba tiempo y tuvieron que cortarlo. El de 42 se quedó a 28 por ahí, no he contado cuántas son, pero son más o menos la mitad. El nivel de París está cortado porque había audios de Lara cruzando el puente. Había audios de Lara en la otra parte de la ciudad. Había un nivel... Es que en la beta del 2002 o del 2003... O sea, había un tráiler que se veía a Lara andando por las calles de París, del gueto de París, a oscuras. Que se veía a Janice, que había cambiado de posición enfrente del Serpent Rogue. Estaba todo a oscuras. El camión no se veía, o sea, el camión ahí no estaba. Y bueno, como digo, Curtis, no hay más juegos, no se sabe qué ha pasado. Pero se tenía pensado que como eran 3 juegos, apareciera, si hubiera gustado a los jugadores, que no les gustó nada a Curtis, que yo no entiendo por qué. Es la primera vez que meten a un segundo personaje jugable en un Tomb Raider. Fue
la primera y creo que última vez. No sé si se volvieron a meter un segundo personaje jugable. Y bueno, no gustó. Estaban pensando en dejarlo vivo porque iba a continuar. ¿Lo veis? Justice Trent. Iba a continuar el Ángel de la Oscuridad en una trilogía. O sea, iba a haber otro... Iba a haber eso, 3 juegos en total. Que se sabría más de Curtis. Y también se acabaría en la trilogía. O sea, habría 3 juegos. En este se introducía un poco a Curtis. En el segundo iba a estar Curtis un poco más. Y en el tercero no se sabe porque no hay escritos. Igualmente, si queréis saber un poco más del tema, tengo vídeos en el canal donde hablo más profundamente del tema. Hablo muchísimo más del tema. Hablo de todo lo que se sabe, de lo que se ha conseguido hoy en día. También había una escena de Putai. Bueno, una escena en la que se veía a Lara cayendo de Egipto al principio. En Egipto que según caía. Y se veía una escena donde había una mujer llamada Putai que le daba una especie de amuleto a Lara. Con forma de escarabajo. Que bueno, lo curioso es que esta escena nunca llegó. Ni al juego final, ni antes, ni ahora. Porque se ha visto que no lo han puesto. Pues esta escena años después se reveló a la luz. Y antes de que saliera, a 3 días de que saliera esta remasterización, contactaron con Charo y con el que dobla a Bernes, que no sé ahora quién es. Y bueno, doblaron la escena. Estaba en YouTube por ahí. A lo mejor la pondré, no tengo ni idea si la pondré o no. O sea, en un link. A lo mejor no la pongo, no sé, ya veré. Porque claro, queda un poco inconcluso. No se sabe qué pasa con Lara porque no hay algo que te diga cómo ha salido de ahí. ¿Por qué no metieron esa escena? Pues no sé. Tal vez por falta de tiempo, porque no les costaba nada. Pero en sí es una gran pena lo que ha pasado, que este juego no... Charo Soria, la dobladora de Lara en español. Pues... aunque a lo mejor a la gente no le guste, a mí me gustaría que hicieran un remake de este juego, que lo ampliaran con todo lo que no había, o sea, con todo lo que se quedó en el tintero y que no pudo salir, que metieran más cosas. Por ejemplo, que en Praga no solamente fuera a hablar con Lurik, que hubiera algo más, que se consiguiera dinerillo por ahí, porque si está el reloj de bolsillo, o sea, el reloj deportivo de Francine, antiguamente estaba ese reloj, yo creo que es que a lo mejor en Praga íbamos a poder venderlo. Es la sensación que tengo, que a lo mejor en Praga era un escenario muchísimo más grande, que se iba a poder hacer muchísimas más cosas. Porque es que Praga es que Praga es esto, es ir a hablar con Lurik, coger un martillo, ir a las alcantarillas, ir a Butchar, encontrar a Butchar, matarlo. Bueno, no, matarlo no lo hemos matado. De hecho, creo que no se puede. Vamos, no creo que tú te cargaras a Butchar. Y luego es hablar con Lurik, si has respondido todo bien y si tienes 800 euros pues te da la pistola, la Scorpion. Y luego entras al Strahov. Yo creo que es que habría más cosas, porque me parece una zona muy corta
y tras ver París yo creo que iba a ser mucho más largo esa zona de Praga. A ver, esto ya son suposiciones porque no tengo ni idea, a lo mejor era una zona cortita, pero vamos, yo creo que era, como esa era otra ciudad, yo creo que querían poner más niveles, pero por desgracia yo creo que no pudieron. Es que yo creo que habría más niveles porque tiene toda la pinta. Porque de hecho hay como una especie de verja que separa el túnel, una especie de túnel, que se ve oscuro y demás. Yo creo que es que habría más cosas. Puede que allí se consiguiera antes la ametralladora de los del Strahov, que se pudiera comprar en algún sitio, que ahí consiguieras la linterna de alguna forma y Butchart fuera lo último y Lurik apareciera pues a lo mejor en ese nivel pero más adelante, que tuvieras que ir, yo que sé, ir hablando con él en varias ocasiones. Pero bueno, estas son suposiciones, pero yo diría que la parte de Praga, esa debería ser más larga de la que se mostró. Bueno, sí, tiempo casi 9 horas. Yo lo habré ido recortando, ya lo sabéis. Yo he ido recortando el vídeo. Y bueno, no hay nada más. Así que, en fin. Si os ha gustado el juego, os gusta el juego, queréis que vuelva a jugarlo nuevamente, en un futuro me refiero, y en streaming para conseguir las pistolas duales Scorpion, la próxima vez sí que las conseguiré. Pero sí, lo volveré a jugar en streaming si se suscribe mucha gente y consigo vivir de YouTube, porque si no, no lo voy a hacer. Voy a seguir entonces haciendo vídeos como hasta ahora. A lo mejor subo algún gameplay si me apetece algún día. Igualmente este año se viene un año muy especial. Se viene un año muy especial. Así que bueno, no me enrollo más. Suscribiros, dale a like, dale a la campanita y nos vemos en el próximo vídeo.